dicho, que unas tienen más que ver con la investigación pura y dura y otras tienen más que ver con los temas aplicados a la gestión del espacio. Yo quizá destacaría dos que nunca han tenido su tiempo en las jornadas de investigación y que son el tema del quebrantahuesos, que lo va a presentar Kiko Gil, y el tema de Sarrios, que lo va a presentar Pancho Herrero, ¿no? Y que son dos líneas de trabajo en las que todo el personal del parque, tanto de Traxa como de Sarga, como de Gobierno de Aragón, hemos estado trabajando durante más de 25 años aportando información sobre seguimientos y sobre diversas líneas de trabajo que están en marcha y que, bueno, pues se merecían su minuto de, bueno, su media hora de presentación para presentar un poco los resultados de los trabajos, ¿no? En realidad, en esas presentaciones también todo el personal del parque estamos representados, ¿no? En una pequeña parte o en una buena parte. Luego, con el tema de los trabajos de espeleología, todo lo que tiene que ver con el mundo subterráneo, también querría destacar que es el otro parque nacional oculto que está por debajo de la cota del suelo y que, bueno, todos los espeleólogos, los de Otsola y también Badalona y Piedraforca, todos los que están trabajando, pues nos están enseñando una parte del parque nacional que además es zona de reserva, es la que tiene la categoría de protección más elevada dentro de lo que es el Parque Nacional y que, bueno, nos presentan todo lo que tiene que ver con la red de drenaje subterráneo, las conexiones, toda la topografía y toda la fauna, todo que se va clasificando y reconociendo en este medio totalmente pues, desconocido prácticamente, ¿no? En líneas generales. Luego tenemos todo el tema de flora, donde bueno, nosotros trabajamos con el Instituto Pirenaico de Ecología de una forma muy estrecha con el tema de flora, pero los trabajos que se están realizando sobre los refugios climáticos y que además tienen la autorización con dron para poder grabar en paredes verticales, muy verticales, pues todas las zonas donde térmicamente pueden ser favorables para determinadas especies, y también está la Universidad de Zaragoza detrás de este proyecto, pues yo creo que es de interés para todos. Y luego todo el tema de los abetos muertos, que nos van a explicar un poco la situación de los abetos secos que vemos tanto en el Valle de Orresa como en la zona de Cotatuero y que es tan llamativa, ¿no? Luego el tema de los aerosoles, el polvo sahariano que llega al Parque Nacional, que ya forma parte de nosotros, y que tenemos a Jorge Pey con los capturadores atmosféricos ahí recogiendo información y datos, también nos va a presentar más información. Además, de forma aplicada y como novedad este año, todo lo que tiene que ver con la ivermectina, todo el tema de los antiparasitarios que se utilizan en la ganadería doméstica y que de una forma u otra está repercutiendo en el estado de conservación del Parque Nacional, ¿no? De todos los escarabajos descomponedores de materia orgánica que se ven afectados directamente por el uso de esas sustancias, ¿no? Y luego, pues también todo lo que tiene que ver con los trabajos de arqueología, fundamental conocer qué es lo que tenemos para valorarlo y para poderlo conservar. Es el registro, es el patrimonio cultural de donde venimos y que quizá es el gran desconocido y que, bueno, pues queda mucho trabajo por hacer y por presentar. Y además, pues el tema de las avispas, que tenemos a Óscar Aguado que nos va a contar que es un gran comunicador y que nos va bueno, pues a ilustrar todo el tema de la especie en concreto, ¿no? de su biología y su ecología. Bueno, esto en cuanto al contenido, bueno, yo creo que no puede ser ni más completo ni más redondo. Yo creo que tenemos la oportunidad de estar todo el día formándonos y aprendiendo de temas muy interesantes y que además, bueno, pues el programa es que es bastante apretado. Es que vamos a estar hoy todo el día de jornada formativa y bueno, en relación, y espero que la aprovechemos todos, ¿no? En relación con las novedades sobre proyectos de investigación, me gustaría contar que por primera vez se ha puesto en marcha en la web de Aragón, aragón.es,
la forma de solicitar permisos y autorizaciones de forma telemática. Digamos que esto nos va a ayudar un poco a agilizar la tramitación de las autorizaciones y de los permisos, no solo en Ordesa, es para espacios naturales protegidos, pero sí que, digamos, es un paso más para que la tecnología nos ayude en la tramitación de los permisos y de las autorizaciones. También quería comentar de la convocatoria de parques nacionales, de Organismo Autónomo Parques Nacionales, que es una convocatoria anual y que para este año había 1.300.000 euros, pues en la resolución provisional, pues bueno, hay 3 proyectos en marcha que tienen que ver directamente con el Parque Nacional, uno sobre el tema de los aerosoles, otro sobre el tema de aves y otro sobre el tema de hidrogeología. Este último, por fin, el IGME va a disponer de fondos de un proyecto subvencionado por Parques Nacionales para hacer el estudio de los acuíferos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Bien, quizá también destacar el uso del anexo del parador, del antiguo parador de Ordesa, que por primera vez este año 2021 se ha estado utilizando como residencia, como estación de campo para investigadores, no solo para investigadores, también para voluntarios y para el tema de prácticas de formación, formativas. Pero bueno, el tema de poderlo utilizar por la comunidad de investigadores, pues yo creo que es una novedad importante y que nos vemos en la obligación de promocionar y de potenciar en la medida de nuestras posibilidades. También el alma de toda esta actividad es Paco Villaespesa, que es el que se ocupa un poco tanto de adecuar las instalaciones como de llevar un registro de solicitudes y de marcar unas pautas de uso de las instalaciones, ¿no? Yo creo que es un gran paso en lo que es el apoyo de Parque Nacional con la ciencia, ¿no? Con los investigadores. Bien, yo la jornada de investigación la veo como una oportunidad fundamental para todos. Yo creo que es una oportunidad para vernos, para comunicarnos, para compartir experiencias, para tomar un café juntos y humanizar un poco el trabajo, ¿no? De ponernos la cara de quién se ocupa de un tema y de otro, además de que es bueno, pues una jornada de comunicación en la que bueno, pues, podemos dar visibilidad a lo que estamos haciendo. Yo creo que la sociedad demanda saber qué trabajos se están gastando con los fondos públicos en investigación en parques nacionales y ahí es el reto que tenemos de darle visibilidad pues, en la web, en las redes sociales, en las publicaciones y en todo lo que podamos. Cuanto más, yo creo que mejor, ¿no? Y ya finalmente, pues pediros que disfrutéis de la jornada porque, bueno, pues es una oportunidad única, es un día al año donde nos encontramos para hacer las preguntas que veáis que son de interés, que no os quedéis con dudas, que hay que, no sé, participar activamente, no es un formalismo más, sino que aquí venimos pues eso, para formarnos y participar pues con la investigación, aunque sea de forma crítica, ¿no? Que al final pues es una forma de aportar, ¿no? y de sumar en esta jornada. Espero que sea muy productiva para todos y especialmente pues para todos los que cuidamos el Parque Nacional en el día a día. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Elena, tanto por la presentación, por ajustarte al tiempo, que es bastante importante. Y pues sin más preámbulos, damos por iniciada esta jornada y comenzamos con una charla sobre el uso del dron térmico para la identificación de refugios microclimáticos de la biodiversidad en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La ponencia la va a dar Raúl Ofrén, de la Universidad de Zaragoza. Es estudiante de doctorado y contratado predoctoral FPU en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. Es geógrafo y ha realizado un máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. El presente trabajo, que nos va a presentar ahora mismo, ha sido financiado por la Asociación Española de Ecología Terrestre a través de unas ayudas destinadas a investigadores predoctorales y ha sido desarrollado junto a María Begoña García, que muchos de vosotros conocéis, investigadora del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC. Y sin más, pues le cedo la palabra a Raúl. Bueno, buenos días.
a todos y a todas. Pues nada, paso a presentaros este estudio que hemos realizado en el parque sobre identificación de refugios microclimáticos para la conservación de la biodiversidad usando un dron térmico. Un estudio realizado por mí y por Begoña García del Instituto Pirenaico de Ecología. Bueno, para situaros un poco en contexto, os voy a hablar un poco primero de qué son los refugios microclimáticos o microrefugios. Se trata de pequeñas áreas que poseen características ambientales o climáticas que son pues, distintivas o particulares, diferentes, respecto del patrón climático regional o de las condiciones ambientales generales que se esperan en esa zona. Una de las características más importantes, no es la única, pero sí que es quizá la que más peso tiene, es que son áreas que tienen una alta estabilidad térmica. Por ejemplo, pues, en cuestión de temperaturas no se producen eventos extremos de temperaturas muy frías o muy cálidas. Y bueno, pues esta alta estabilidad hace que los microrrefugios pues, sean lugares seguros para determinados organismos que, pues bien porque poseen poca plasticidad o una baja capacidad de adaptación, no pueden hacer frente a los cambios climáticos. Entonces, esta estabilidad climática les es favorable para refugiarse ahí. Porque es... Para adelante. Bueno, sí, ya está. Perdona. ¿Por qué son importantes los microrefugios para la biodiversidad? Pues porque se puede tratar de la única forma, el único lugar de supervivencia para muchas especies, para muchos organismos, en épocas de cambio climático como en la que nos encontramos actualmente. Bueno, ¿y cómo se forman los microrrefugios? ¿Cómo surgen y dónde podemos esperar que se localicen? Pues fundamentalmente en áreas donde existe una elevada heterogeneidad ambiental o climática, pues por ejemplo en zonas donde hay una topografía muy rugosa. Esa rugosidad superficial lo que hace es generar frecuentes recovecos que modifican el clima pues a una escala local, crea microclimas. Pues por ejemplo las sombras que generan los paredones verticales pues puede hacer que la radiación solar sea menos intensa en verano o estén protegidos del viento frío en invierno. Y otra de los factores que pueden propiciar la aparición de microrrefugios pues son los bosques, las copas de los árboles, sobre todo en zonas de mucha densidad, actúan como un escudo, protegiendo a los organismos que se encuentran en el interior del bosque de eventos extremos, de heladas, de mucha radiación solar, de vientos fríos, de tormentas, etc. Entonces, bueno, hay más factores, pero estas dos, la topografía y la estructura forestal, son dos de los factores más importantes que hacen que bueno, pues, aparezcan los microrrefugios. Y en ese sentido, las áreas montañosas son una de las zonas bueno, pues, potenciales, porque son zonas con mucha rugosidad y también pues, bueno, pues, encontramos mucha masa forestal en ellas. Y además de ello, las montañas son interesantes porque bueno, pues son puntos calientes de la biodiversidad. Se alojan aproximadamente un 4% de la biodiversidad global y además incluyen numerosas especies raras y endémicas, con lo cual, bueno, pues, con todo ello, las áreas montañosas son zonas muy interesantes para poder identificar estos microrrefugios. Bueno, hasta la fecha, los métodos que se han llevado a cabo en las escasas investigaciones sobre microrrefugios han sido basados en modelos topoclimáticos que surgen de la combinación de dos factores o de dos inputs, que sería información climática, temperatura, humedad relativa, y variables topográficos o ambientales, pues por ejemplo pendiente, exposición, elevación, la densidad del bosque. Entonces los modelos topoclimáticos lo que hacen es un poco pues, predecir cuál sería el efecto de la topografía o de los factores ambientales en las temperaturas o la humedad relativa, ¿no? En el clima. Y lo que se ha hecho hasta ahora para la caracterización climática, lo que se ha utilizado, los instrumentos que se han utilizado, pues han sido estaciones meteorológicas para poder recoger la información de temperatura o de humedad, pequeños mini sensores de temperatura que también son capaces de recoger información climática, o también a través de cámaras termográficas, pues haciendo uso de la opción que nos da la teledetección de poder obtener
obtener información de manera remota, pues usando el infrarrojo térmico podemos estimar también las temperaturas. Y para el estudio de las variables topoambientales, pues en general se usa la teledetección activa, el LIDAR, para poder generar modelos digitales del terreno de los que luego derivar variables topográficas o ambientales. Nosotros en este trabajo lo que hemos querido hacer es una nueva aproximación para identificar los refugios, basándonos en los modelos topoclimáticos, es decir, en la combinación entre clima y topografía, pero hemos utilizado un vehículo aéreo no tripulado o dron, y en concreto un dron térmico, porque nos da la capacidad de poder registrar información tanto en el infrarrojo térmico como en el visible. A partir de los cuales vamos a poder obtener los dos inputs para hacer modelos topoclimáticos, que es información climática, en este caso temperaturas. A partir de sensores en el infrarrojo térmico vamos a poder obtener información de temperatura de la superficie, y a partir del visible vamos a poder generar esas variables topográficas o ambientales, topoambientales, de las que derivar pues, modelos digitales del terreno y nubes de puntos en 3 dimensiones para poder derivar variables topográficas y estructurales del bosque. Y además lo vamos a poder hacer a una resolución espacial centimétrica, que es una escala acorde pues, para la identificación de estos micrositios, estos lugares tan pequeños. Entonces, nuestro principal objetivo del estudio ha sido pues, demostrar el potencial que tienen los drones térmicos para identificar los microrefugios para la biodiversidad, porque hasta la fecha no ha habido, que sepamos, ningún estudio que haya utilizado este instrumento para poder identificar microrefugios. Y nos basamos en 3 hipótesis de partida: que los drones son capaces de generar paisajes térmicos, es decir, que son capaces de estimar temperaturas fiables y precisas, que no nos van a dar valores extraños ni raros, que la superposición de esos diferentes paisajes térmicos en distintos momentos del día y del año pues nos van a permitir identificar cuáles son las zonas más estables, con mayor estabilidad climática, que es uno de los factores más importantes para la aparición de microrefugios, y que además lo vamos a poder hacer a una muy alta resolución espacial. Y que además, una tercera hipótesis es que además de las, de las variables climáticas, vamos a poder generar variables topoambientales y analizar cuáles son las más influyentes y las que tienen mayor efecto en esa estabilidad térmica. Todo ello con un único instrumento. Bueno, nuestro área de estudio pues, ha sido el Parque de Ordesa, y es porque bueno, pues se trata de una zona con mucha rugosidad superficial, orográficamente muy compleja, en la que pues, existen cantidad de microclimas producidas por el efecto de la topografía, y además porque se trata de una de las zonas con mayor biodiversidad del Pirineo y del sur de Europa. Entonces, bueno, hemos trabajado en 2 sectores de estudio: un sector ubicado en Ordesa, en la Sierra de las Cutas, y otro sector ubicado en Pineta, en la Sierra de Espierva, en la cubeta de Planafonda. Estas 3 áreas de estudio en el sector de Ordesa: uno está en la zona del Mirador de la Herradura, otro en la zona que hemos denominado Pingüinos, y la tercera cerca de un mirador en la zona en la que atraviesa el meridiano de Greenwich. Y en el sector de Pineta, en la Sierra de Espierva, bueno, pues en la cubeta de Planafonda, en 3 zonas muy próximas entre sí. Son zonas que tienen, bueno, pues distintos ambientes, parte de zonas forestales, parte de zonas que son pedregales, englera, pastizales, orientación norte y sur, pues para ver un poco cuál es el efecto también del relieve y cómo se distribuye la estabilidad térmica pues eso, en los diferentes ambientes. Bueno, pues los materiales que hemos utilizado, pues el protagonista es nuestro dron, el dron térmico, que es un Anafi Thermal de Parrot. Es un dron multirotor que posee incorporadas 2 cámaras, como las que veis ahí. La de arriba, que sería la visible, que es una cámara pues RGB de alta resolución. Y la de abajo, que es una cámara térmica, que es la que nos permite estimar las temperaturas a partir del infrarrojo térmico con el sensor radiométrico FLIR. Y por otro lado, bueno, pues hemos usado una red de minisensores de temperatura y butons, que son minisensores que se han utilizado en las investigaciones previas, en numerosas investigaciones de identificación de microrefugios, y que los hemos distribuido en distintas partes de nuestras áreas de estudio para poder validar las temperaturas que nos ha dado el dron. Y después, bueno, pues hemos trabajado con una serie de programas informáticos: el Pix4D Capture para poder automatizar los vuelos del dron, Pix4D Mapper para poder procesar toda la información,
Y luego pues Fusion, Saga y R, que son los 3 iconos de la derecha, que nos han servido para poder procesar todos los datos y hacer los análisis estadísticos pertinentes. La metodología, bueno, pues las principales fases del proceso han sido obtención, procesado y análisis de los datos. En la fase de obtención, los vuelos del dron, bueno, pues hemos realizado 4 campañas de vuelo, que eran campañas de un día, en verano y otoño del año 2020 y en primavera y verano de este año, tratando que fueran momentos representativos de la estación en la que nos encontrábamos. Y en cada una de estas campañas hemos realizado 2 vuelos diarios. Uno a primera hora de la mañana, entre las 7 y las 9 más o menos, para poder estimar cuál es la temperatura mínima, y otro al mediodía o a la tarde, entre las 14 y 16 horas aproximadamente, para poder calcular la temperatura máxima diaria y a partir de la diferencia entre ambas temperaturas poder estimar cuál es el rango térmico y de ahí extraer las zonas de mayor estabilidad. El dron, bueno, voló a una altura de 80 metros, con la cámara orientada hacia el suelo, en dirección nadiral, obteniendo información tanto en el visible como en el infrarrojo, todo en el mismo vuelo, de una vez, y con un solape entre fotografías amplio para poder luego generar los mosaicos en cada una de las áreas de estudio. Por otro lado, obtuvimos datos de los e-buttons que los ubicamos en distintos puntos del parque, enterrados a unos 5 centímetros debajo de la superficie y protegidos con parafilm y una pequeña caja de plástico para evitar concentraciones de humedad y que se cortocircuitaran. Cada uno de estos puntos, bueno, pues tomamos su posición GPS para luego extraer esta posición y poder saber en qué lugar se encuentran y extraer los datos de temperatura de los estimados por el dron. La segunda fase del procesado, bueno, pues a partir de los vuelos del dron de las 4 campañas obtuvimos información en las dos regiones del espectro, tanto en el térmico como en el visible. Respecto al térmico, pues obtuvimos información de las temperaturas mínimas y máximas en cada una de las 4 campañas de vuelo y después obtuvimos el rango térmico para conocer cuál es la estabilidad que ha habido en cada una de esas 4 campañas de vuelo. Y de cada uno de estos rasters, bueno, de cada uno de estos mapas, estimamos cuáles las zonas de mayor estabilidad y hicimos una combinación para calcular cuál es la estabilidad general en las 4 campañas de vuelo, es decir, cuáles son las zonas que en todos los casos han resultado ser estables. Y respecto a los datos en el visible, bueno, pues a partir de técnicas fotogramétricas hemos podido modificar esa proyección bidimensional que nos dan las fotografías aéreas en una proyección tridimensional y poder generar modelos digitales del terreno de los que hemos derivado diferentes variables topográficas, como puede ser la elevación, la pendiente, la exposición, la curvatura del terreno o el índice de humedad. Y además de ello, gracias a la nube de puntos que nos ofrece los datos del dron, similar al LIDAR, hemos podido extraer datos estructurales de la vegetación en áreas forestales para conocer pues, datos interesantes como por ejemplo la distribución y variabilidad de las alturas o la densidad del dosel vegetal. Y con ello pues, hemos generado las informaciones topoambientales. Entonces con los vuelos del dron hemos podido obtener información climática e información topográfica. Y la tercera parte de la fase metodológica, bueno, pues se trató del análisis de los datos. En un primer momento lo que hicimos fue validar los datos térmicos obtenidos con el dron, correlacionándolos con los minisensores de campo, con los e-buttons. Después analizamos cuáles fueron la distribución de las zonas de mayor estabilidad térmica, esas zonas que han resultado ser estables en las 4 campañas de vuelo y que darían lugar a esos potenciales microrefugios. Y por último, una vez conocidas cuáles son esas distribuciones, pues a partir de modelos lineares generalizados estimamos cuál fue la influencia de las variables topoambientales y qué mayor efecto tienen en la estabilidad térmica. Bueno, y en cuanto a los resultados, pues relativo a la validación de los datos térmicos del dron, obtuvimos una correlación buena con un coeficiente de 0,7973 en términos generales en las 4 campañas de vuelo. Después hemos visto que también hemos hecho correlaciones para ver qué temperaturas ajustan mejor, si las mínimas o las máximas. En este caso hemos comprobado que las temperaturas mínimas pues, ofrecen un mejor ajuste de 0,83 respecto a las temperaturas máximas, 0,73.
También probamos a ver pues, si alguna de las áreas de estudio tenían mejor o peor correlación. En este caso, bueno, pues todas las correlaciones han sido buenas, superiores a 0,75, llegando a una correlación máxima de 0,88 en el área de los pingüinos. Y también, bueno, pues validamos a ver cuáles eran las diferencias entre las temperaturas registradas en hábitats abiertos, pastos roquedos y suelo desnudo, y en hábitats cerrados, en bosques. Y en este caso, pues las correlaciones han sido también buenas, es decir, en todos los casos hemos obtenido correlaciones de más de 0,70, 0,75. Con lo cual, bueno, pues hemos podido validar estos datos térmicos del dron. Respecto a la segunda hipótesis, que era conocer cuál es la distribución de las zonas de mayor estabilidad térmica, bueno, aquí los colores, el color azul representarían las zonas de la máxima estabilidad térmica y los colores rojos representarían las zonas de máxima inestabilidad, las zonas más inestables. Entonces, bueno, aquí os presento los mapas que hemos generado en cada una de las 4 campañas de las 6 áreas de estudio. Y bueno, podéis ver que hay unos patrones más o menos que se repiten en las cuatro estaciones. Estos serían, perdón, verano y otoño del año pasado. Y aquí estarían primavera y verano de este año. Y bueno, pues ya podéis ver que más o menos los colores son similares entre sí, tanto en los vuelos del año pasado como en los de este año. Con estos datos hemos promediado, hemos combinado la información para obtener los mapas de estabilidad térmica general. Y bueno, pues aquí lo que se ve es que las zonas arboladas, las zonas con árboles, han resultado ser las zonas muy estables en todos los casos, independientemente de la orientación. Por ejemplo, en el mapa del número 2, que es la zona de los pingüinos, todo ese parche que estamos viendo en la parte inferior es una ladera de solana y todos esos parches corresponden a los árboles, a las copas de los árboles, que han resultado tener un rango térmico muy, muy bajo. También podemos observar pues, los colores azules más intensos en zonas que representan pequeños hábitats bajo paredones, pues esos paredones están haciendo ese efecto tamponador que evita que las temperaturas sean más extremas y también sale como estable. Se va a ver más claro quizá igual aquí en la ortofoto. De aquí lo que hemos hecho ha sido dividir el histograma de valores de la estabilidad en 10 rangos y hemos extraído los píxeles que están en el décimo cuantil, es decir, los que son muy, muy, muy estables. Entonces, bueno, pues en el primer área, aquí se ve, estas zonas sí se ve bien, pero todas estas zonas en rosa, bueno, esto corresponde a vegetación y esto serían zonas bajo un pequeño paredón rocoso. Aquí también tendríamos zonas arboladas, pero que están en umbría, pero aquí las tenemos en solana, con lo cual, bueno, eliminamos un poco el efecto de la umbría que podría ser que tuviera más fuerza en la estabilidad y vemos que también en los bosques, aunque estén situados en solana, resultan ser estables. Aquí se produce un corte, pero es porque los datos de temperatura del infrarrojo térmico de la cámara pues no han llegado hasta aquí abajo. Entonces queda un poco antinatural, pero entendemos que estas zonas rosadas seguirían los parches de los árboles. Y aquí también pues, se repite el mismo efecto que en el primer caso, que en el primer mapa, zonas bajo roquedo que han resultado ser muy estables en todos los casos. Y en la zona de plana fonda, pues lo mismo, zonas arboladas y zonas ubicadas en umbría, en laderas bajo roquedo. Al final son las zonas más estables y nos resulta muy interesante también esta zona que es umbría, pero se trata de un pedregal, de una clara muy grande que ha resultado ser muy inestable. Con lo cual, pues, esta zona, aunque vemos que la umbría es importante para la estabilidad, pero dependiendo del tipo de cubierta en la que nos encontremos, pues no es así, ¿no? Bueno, y una vez encontrados estas zonas estables, pues valoramos un poco cuál es el efecto de las diferentes variables topoambientales en la estabilidad térmica. Y entonces, a partir de los modelos digitales del terreno que hemos generado con el dron, pues hemos obtenido un set de variables topográficas y unas nubes de puntos en 3 dimensiones que nos han permitido mapear diferentes factores de la densidad forestal. Este es un ejemplo del primer área, de la zona de la herradura. Y bueno, pues aquí tenemos un poco cuáles serían los ajustes que nos dan en cada uno de las áreas de estudio, relacionando las variables topográficas que hemos creado con diversas variables topoambientales que las hemos elegido a partir de diferentes análisis estadísticos. Es un set
probamos muchas variables en su set de variables topográficas y estructurales que hemos hecho a partir de análisis de colinealidad para ver cuáles son las más representativas. Y bueno, pues estos son los valores de los coeficientes de correlación. En algunos casos en la zona de la herradura tenemos coeficientes muy buenos, F82. Aquí tampoco son malos y luego algunos otros más discretos, sobre todo en la zona de la plana fonda. Pero bueno, tenemos información de cuáles serían las variables más representativas. Bueno, pues respecto a las hipótesis que nos habíamos planteado, pues finalmente el dron ha sido capaz de poder capturar esos microclimas y hemos podido identificar de manera precisa las temperaturas de la superficie y además lo hemos podido hacer a una alta resolución espacial, que creo que no lo he dicho, pero ha sido de 3 centímetros por píxel. Bueno, hemos podido validarlo gracias a que ha existido una buena correlación entre las temperaturas estimadas por el dron y los minisensores de campo. Respecto a la segunda hipótesis que nos habíamos planteado, bueno, pues las zonas térmicamente más estables han correspondido a zonas forestales, a los bosques, que ya bueno, pues ya se conocen el poder que tienen, ¿no?, en la aparición de parches estables y de microrefugios. Y luego también en pequeños sectores bajo hábitats rocosos en pendientes de umbría. Y por último, bueno, pues hemos podido generar a partir de los datos de RGB del visible modelos digitales del terreno y nubes de puntos tridimensionales y con ello, y además a una alta resolución espacial, y con ello conocer cuál es la influencia de las variables topoambientales, aunque en algunos casos, bueno, pues en algunas áreas de estudio no hemos obtenido unos coeficientes de correlación muy altos, con lo cual, bueno, pues también abre la puerta a poder probar con otro set de variables o realizar algún tipo de análisis estadístico diferente, como análisis de componentes principales, para poder mejorar esas correlaciones. Pero en cualquier caso, bueno, pues hemos podido generarlas y en algunos casos los valores de correlación han sido buenos. Entonces, bueno, pues las principales conclusiones de nuestro estudio es que hemos podido validar a los drones térmicos como instrumentos para recoger información de una manera fiable de la temperatura de la superficie. Hemos podido identificar las áreas con temperaturas más estables, que además nos da tranquilidad saber que coinciden su localización espacial en las 6 áreas de estudio, que son ambientalmente muy heterogéneas, y además han coincidido no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Se ha repetido este patrón durante las 4 campañas de vuelo en muchos casos. Y luego hemos podido generar modelos topoclimáticos a una escala centimétrica, que nos han permitido conocer cuáles son las variables más influyentes en esta estabilidad de las temperaturas. Y por tanto, bueno, pues hemos demostrado que los drones pueden ser una herramienta prometedora para identificar microrefugios, además de los instrumentos que se han venido usando anteriormente, estaciones meteorológicas o sensores de temperatura. Y bueno, pues además los drones nos da la oportunidad de poder realizar estos estudios en áreas que son inaccesibles o áreas remotas, donde no podríamos colocar estaciones o minisensores de campo, con lo cual, bueno, pues son herramientas que son poderosas para poder identificar estos refugios y para la conservación de la biodiversidad. Bueno, y por último quería agradecer a la Asociación Española de Ecología Terrestre, que fue quien me financió el proyecto. Son ayudas para investigadores predoctorales, con la que pude comprar el dron. También agradecer al Parque Nacional de Ordos y Monte Perdido, porque nos dieron los permisos para poder volar en el dron en esta zona que está restringida. Y luego también a los distintos agentes de protección de la naturaleza que nos han acompañado y nos han asesorado y nos han dado acceso en algunas ocasiones puntuales a zonas restringidas. Bueno, pues gracias a todos ellos, porque si no, sin ellos este estudio no habría sido posible. Y nada más, también gracias a vosotros por escucharme y bueno, pues cualquier pregunta que tengáis, pues aquí estoy. Gracias. Sí, el año pasado no se podía aplaudir porque la gente no creo que aplaudiera en casa. Bueno, muchas gracias, Raúl, por la exposición. La gente que estáis en casa, os he escrito en el chat que si queréis hacer alguna pregunta, pues podéis escribirla directamente. Como de momento no hay ninguna, vamos a dar aquí la palabra en la sala a los asistentes, por si alguno quiere hacer una pregunta a Raúl sobre la ponencia que ha dado. Muy bien.
Hola, buenos días. Soy José Luis Benito. Bueno, en principio parece una técnica prometedora para avanzar en las investigaciones sobre micronichos y microclimas. Mi pregunta es, una de las puntas, sino la lamina de la Solana de Ordesa, que es en principio mucho más escarpada, que a lo mejor podría dar más juego. En mi tesis detecté que hay una zona en la Mallata Gabarda, en la zona de Pasarracón, donde se acumulaban una serie de plantas termófilas que a lo mejor sería interesante mirar con el dron térmico a ver qué resultados salen. Que puse una serie de termómetros también para ver la inversión térmica. Y quisiera saber además si esos mapas que habéis hecho de estabilidad, también tenéis mapas, bueno, supongo que evidentemente los tenéis, pero si son consultables de la temperatura que hay en estas zonas, ¿no? Y si aparte de ver la zona de esta zona de la cara sur de las putas, os habéis metido dentro del Valle de Ordesa propiamente dicho. Vale, gracias por tu pregunta, José Luis. La elección de las áreas de estudio ha sido fundamentalmente para ver, queríamos buscar zonas que fueran heterogéneas, que tuvieran un poco de todo, zonas arboladas, zonas de pasto, para ver cuál es el comportamiento de la temperatura. Luego también, pues igual un poco por accesibilidad, también porque hay zonas que igual son más inaccesibles y meter el dron ahí, pues igual nos hubiera costado más tiempo. También es un estudio pues bastante novedoso y vimos pues que la zona de la Sierra de las Cutas pues que también tiene dos caras, sobre todo la parte de la herradura que sí que tiene una cara norte y sur muy marcada, pues podía ser de utilidad. Pero bueno, sí, esa zona no la valoramos. También hemos estado haciendo estudios en el cañón de Añisclo, en vez de hacer vuelos horizontales, haciendo vuelos verticales, porque el dron multirotor nos permite hacer ese tipo de vuelos. Entonces, bueno, pues sí, al final son muchas zonas las del parque las que se podrían prospectar, pero bueno, también hemos escogido la zona de la herradura porque también hay algunas plantas endémicas y especies raras por esa zona. Entonces, bueno, pues nos parecía interesante también el poder hacer ahí el estudio. Y luego respecto a los mapas de temperatura, pues sí, tenemos mapas de temperatura, de las mínimas, de las máximas, de cada una de las campañas de vuelo, que sin ningún problema podemos mostrar o podemos mostrar a cualquiera que quiera consultarlos. Y bueno, también hemos probado a realizar otro tipo de estabilidades, no solo la que os he enseñado. Hemos probado a hacer estabilidades, pues ver qué estabilidad había entre los dos veranos, qué estabilidad había entre el momento más cálido que fue verano 2021 y el momento más frío que fueron las mínimas de primavera. Bueno, hemos jugado un poco con esas estabilidades y al final, bueno, aquí os he presentado, digamos, lo general, la estabilidad general, ¿no?, que hemos obtenido y todo. No sé si me dejo algo. ¿Quién, perdón? Que si vais a seguir. En principio aquí no tenemos previsto seguir, pero bueno, pues sí, todo sería hablarlo, pero en principio, bueno, no sabemos. En principio este proyecto ya lo acabamos con estas 4 campañas de vuelo, pero bueno, pues sí estamos abiertos porque el dron lo tenemos y podemos seguir con ello, sí. ¿Alguna pregunta más en la sala? En la parte online no hemos recibido ninguna. No sé si aquí se os ha quedado algo más pendiente. De todas maneras, lo bueno que como va a estar Raúl todo el día con nosotros y vosotros también vais a estar bastante tiempo pues en el café o en algún momento, pues podéis preguntarle. Sí, sí. Así que si os parece bien, pues pasamos a la siguiente charla. Bueno, muy bien. Llevas tu participación de la investigación del año pasado. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la segunda ponencia de hoy, que tiene el título tan atrayente de ¿Cómo mueren los abetos?, cuyos ponentes son Isabel Aulló y Fernando Montes. Fernando Montes es investigador del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, mientras que Isabel Aulló es investigadora predoctoral FPI, también en el INIA, de Centros Superiores de Investigaciones Científicas.
siendo un centro dedicado a la investigación, al desarrollo y a la innovación, tanto en materia agrícola, ganadera, alimentaria, forestal y medioambiental. El actual proyecto que están desarrollando en el Parque Nacional se marca dentro de las subvenciones a la investigación que tiene el Olmo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siendo el tercer proyecto que desarrollan bajo esta línea de financiación aquí en Ordesa y Monteperdido. Dentro de este proyecto de línea está realizando el segundo inventario con Forestereo en los bosques maduros de abeto, haya y pino silvestre del Valle de Ordesa. Hay que indicar que Forestereo, que lo tenemos ahí debajo de la pantalla, luego lo enseñaremos por internet, es una patente de línea para caracterizar la estructura forestal mediante imágenes hemisféricas estereoscópicas. Y después de esta introducción, pues les cedo la palabra tanto a Fernando como a Isabel, que van a hacer una charla compartida. Muchas gracias, Paco. Y bueno, pues muchas gracias a todos por los que estáis aquí y habéis hecho el esfuerzo de venir y superar las condiciones de frío extremo y de nieve que tenemos por esta zona estos días. Y nosotros venimos de Linía, que está en Madrid, y tenemos un proyecto, vamos a presentar un proyecto coordinado en el cual pues participa también el IPE de Zaragoza, el equipo de Julio Camarero, y participan también investigadores de la Complutense y de la Universidad Politécnica de Madrid, pues que especializados en diferentes aspectos que vamos a estudiar de los bosques maduros. El proyecto se llama Vulnerabilidad y resiliencia de los bosques maduros frente al cambio climático, implicaciones para la gestión forestal en los parques nacionales. Y como os ha comentado Paco, pues no es el primer proyecto que desarrollamos con parques nacionales, es el tercero, de hecho. Y nuestro primer proyecto, además, pues fue precisamente en Ordesa y en el Parque de Sierra Nevada, y fue para desarrollar esta tecnología que os va a presentar luego Isabel. Y bueno, pues en los sucesivos proyectos, en nuestro primer proyecto, pues como os digo, está orientado al desarrollo de una tecnología de monitoreo de la dinámica forestal. Y después hemos ido avanzando en los sucesivos proyectos, y en un segundo proyecto pues nos planteamos estudiar la dinámica de los bosques de montaña en los parques nacionales, y en esta ocasión pues nos hemos querido centrar en los bosques maduros. Sí, ya está. Y bueno, pues lo primero, ¿por qué en este proyecto pues nos vamos a centrar en los bosques maduros? Bueno, los bosques maduros son unos ecosistemas a los cuales cada vez se está dando mayor importancia. En Europa tenemos la desgracia de que apenas quedan bosques primarios. Incluso se podría decir que no hay ningún bosque europeo que no haya sido afectado por la actividad antrópica, y en particular en los países mediterráneos, pues la transformación del paisaje por la actividad antrópica ha sido pues total. Entonces siempre nos vamos a encontrar con bosques en los que de una forma o de otra pues vamos a ver la mano del hombre en la estructura que tiene en la actualidad. Entonces, bueno, pues lo primero sería, en este contexto, pues decir qué es lo que consideramos nosotros un bosque maduro. Entonces, nosotros en el proyecto, pues hemos tenido en cuenta una definición dinámica de bosque maduro. No solo es un bosque en el que nos encontramos pues determinados elementos estructurales como son los árboles viejos y la madera muerta que caracteriza este tipo de bosques, sino pues además son bosques en los que ya podemos observar una dinámica pues parecida a la dinámica natural de un bosque primario, es decir, pues una dinámica en mosaico con diferentes zonas en diferentes estados de desarrollo, en diferentes estados sucesionales, que se van sucediendo tras las perturbaciones que se van dando de forma natural en la masa, la mortalidad de los árboles o perturbaciones climáticas o de otro tipo. Entonces, estos bosques se caracterizan por tener una alta diversidad que está asociada a la
alta diversidad estructural, a la presencia de mucha diversidad de nichos por los árboles de diferentes especies y de diferentes tamaños y por la madera muerta, los árboles muertos en pie que proporcionan el nicho para que habiten especies especializadas en explotar esos recursos. Entonces, pues, en este proyecto, una de las preguntas que nos hacemos es cómo va a afectar el cambio climático a los bosques maduros. Pues son bosques en los cuales vamos a tener árboles viejos y cómo van a responder estos árboles viejos y a los cambios en el clima, si van a aparecer, si va a aparecer una dinámica de cambio de especies o unos cambios en el régimen de perturbaciones que produzcan cambios después en la estructura forestal. Bueno, sobre los bosques maduros, una de las características más interesantes que están estudiándose es el efecto que tiene la diversidad estructural y la diversidad de especies en la resiliencia frente al cambio climático. La resistencia a los eventos climáticos, puesto que la diversidad va a hacer que siempre haya organismos adaptados, más o menos adaptados a las diferentes condiciones, y la resiliencia y la capacidad de recuperarse pues después de eventos climáticos extremos o de sequías o de heladas extremas y otro tipo de eventos. Pues dentro de los bosques maduros, uno de los aspectos que también tiene gran relevancia, sobre todo en comparación con las masas gestionadas, es la microbiota edáfica y los hongos que viven asociados a la madera muerta y a los restos en descomposición que aparecen en estos bosques. Y otro aspecto que nos interesa de los bosques maduros es cómo afecta el envejecimiento de los árboles a su respuesta al cambio climático, a la posible aparición de fenómenos de decaimiento, pues como podemos ver aquí que están muriendo muchos abetos, pues cómo se puede asociar eso al envejecimiento de los abetos y el crecimiento de estructura de la masa forestal y la capacidad reproductiva y la adaptabilidad de la genética de la progenie de los árboles viejos. Y por último, en esta introducción de un poco la motivación del proyecto, este proyecto se desarrolla en parques nacionales, que son espacios que tienen una gestión orientada a la conservación muy particular. Y entonces, pues, nos preguntamos qué diferencias o qué puede aportar el tener bosques maduros en los parques nacionales y dedicar a la gestión de los mismos. Entonces, pues, una de las cosas que tenemos que tener clara es que los bosques maduros que nos encontramos ahora mismo, que nos podemos encontrar en los parques nacionales, provienen de masas que hace no mucho tiempo pues estaban siendo usadas pues para extracción de leñas, en muchos casos para extracción de madera, eran masas forestales muy diferentes a las que nos encontramos ahora, incluso en algunos casos inexistentes. Entonces, venimos de una situación que no es una situación de equilibrio, sino que es una situación de unos bosques que estaban intervenidos hasta cierto punto y ahora, pues, al establecerse la protección del espacio natural, se abandonan esos usos y siguen una dinámica que va cambiando la estructura forestal. Entonces, bueno, pues nos podemos encontrar con que las especies que habitan estos bosques pues están adaptadas a otra dinámica y va a haber unos cambios en la composición. Van a aparecer en el estrato dominante especies que antes no teníamos. Y también que pueden aparecer procesos de decaimiento. En muchos casos, pues pueden estar asociados también a que al abandonar la gestión, pues aumenta la densidad de la masa y pues tengamos fenómenos de competencia que puedan dar lugar a mortalidad. Y pues de todo esto, pues un poco la idea del proyecto es aportar información para luego poder orientar la gestión hacia la conservación de los parques nacionales.
Bueno, el proyecto se desarrolla en los 5 parques de montaña de la red de parques nacionales, en Ordesa, que tenéis ahí en la foto de arriba en el centro, en Aigüestortes, los 2 parques pirenaicos en los que vamos a trabajar, que comparten mucha de dinámica de especies, de las especies que aparecen en ellos. Y después, abajo, pues podéis ver en Sierra Nevada, Picos de Europa y Guadarrama. Son parques con problemáticas muy diferentes. Aquí en Ordesa nos vamos a centrar en el bosque maduro del Valle de Ordesa. En Aigüestortes, pues diferentes partes del proyecto se van a centrar en diferentes zonas, pero una de las zonas donde más se puede observar la dinámica esta de mortalidad de árboles viejos y tal es precisamente en el planel Aigüestortes, en el Valle de San Nicolau. En Sierra Nevada, el bosque maduro que vamos a estudiar es el pinar de la Desilla, que es un pinar de pino silvestre que queda con la subespecie autóctona de allí de Sierra Nevada. En Picos de Europa nos vamos a centrar en el Valle de Vegabaño, que es la zona de bosque de Picos de Europa, de la que se tiene noticia que los árboles, que lleva más tiempo sin haber ningún tipo de gestión forestal. Y los árboles, en el estudio dendrocronológico que hicimos en el proyecto anterior, pues nos hemos encontrado que pueden llegar a tener edades de 500 años. Los robles llegan a 500 años, las hayas hemos medido edades de 400 años, incluso hemos datado algún abedul con 300 años de edad, que para un abedul está muy bien. Y en la Sierra de Guadarrama vamos a estudiar el bosque de la Umbría de Siete Picos, que es también un pinar de pino silvestre. Bueno, los objetivos del proyecto, el objetivo es estudiar los cambios funcionales y estructurales y de composición de los bosques maduros, pues analizando los efectos del envejecimiento y la ausencia de gestión en la dinámica forestal y la vulnerabilidad de estos bosques. Entonces ahí, bueno, os he puesto un poco un esquema del planteamiento del proyecto. Nosotros vamos a estudiar diferentes aspectos de los bosques maduros, la diversidad funcional, la estructura, y la dinámica y aspectos de la dinámica que vamos a estudiar, pues el crecimiento, el envejecimiento, la dinámica de perturbaciones y el proceso de regeneración. Y a partir de aquí lo que queremos es caracterizar la vulnerabilidad y la resiliencia frente a, por una parte, el cambio climático y por otra parte, el abandono de la gestión en estas masas forestales. Bueno, entonces, pues aquí es el esquema de los métodos que vamos a emplear para ello. Vamos a utilizar, por una parte, para estudiar la dinámica, vamos a utilizar teledetección y sí, también. Con esto de las mascarillas, esto de las presentaciones. No, está bien, sí. Vamos a utilizar Forestereo, que ya lo hemos utilizado en los proyectos anteriores para tomar datos de campo de la estructura de la masa. Ahora. Y vamos a utilizar también técnicas de dendrocronología para ver la respuesta de los árboles, ver la edad de los árboles y ver la respuesta en el crecimiento de los árboles frente al clima. Y también estamos haciendo estudio de la viabilidad de la semilla y estudio de la variabilidad genética de un primer crecimiento de las plántulas. Bueno, el proyecto tiene 6 objetivos. El primero está relacionado con el análisis de la dinámica, con teledetección e inventarios de campo. El segundo, el estudio de la diversidad funcional de los bosques. El tercero, con el estudio de la microbiota fúngica. Después, el cuarto objetivo, vamos a estudiar a través de dendrocronología cómo afectan los cambios ontogénicos a la vulnerabilidad en el crecimiento. El quinto objetivo es el que está relacionado con la regeneración natural y el sexto en el cual, bueno, pues vamos a intentar aunar estos objetivos y modelizar cuál puede ser el efecto de los cambios en el clima y los cambios en la gestión forestal en la dinámica de los bosques. El primer objetivo, pues vamos a utilizar para analizar la dinámica forestal vamos a utilizar teledetección, datos de inventario sobre el terreno
que utilizaremos tanto redes de inventario ya existentes, como el Inventario Forestal Nacional, como inventarios como el que hemos realizado este verano aquí en el Valle de Ordesa con Forestereo. Y este objetivo lo va a explicar con más detalle Isa en la segunda parte de la presentación. El segundo objetivo, pues vamos a caracterizar la diversidad estructural y funcional de los bosques maduros, y dentro de este objetivo, pues lo más destacado sería intentar caracterizar la madera muerta, que es uno de los elementos más característicos de los bosques maduros, y además, bueno, pues aquí en particular en el Valle de Ordesa, pues llama mucho la atención, ¿no? Como después, comparando con otros bosques, como un bosque en el que no se están extrayendo los árboles que se van cayendo y tal, pues en poco tiempo ha acumulado pues una cantidad de árboles en el suelo, y eso, pues de cara a la biodiversidad, pues crean una serie de recursos muy interesantes. Y por otra parte, también vamos a estudiar la diversidad funcional con inventarios botánicos, caracterizando el nicho que utilizan las diferentes especies. Estos inventarios botánicos pues se está encargando Ruth Sánchez de Dios, de la Complutense, y ya se han realizado este verano algunos en el parque que tenéis ahí indicados en el mapa. En cuanto al estudio de la microbiota fúngica, este objetivo se desarrolla en el Instituto Pirenaico, está coordinado por el Instituto Pirenaico de Ecología, y lo que se va a hacer es, a partir de muestras de suelo, pues intentar determinar la composición taxonómica y filogenética de los hongos que se encuentren en estas muestras. En cuanto al estudio de los cambios ontogénicos respecto a la vulnerabilidad, pues este objetivo vamos a utilizar técnicas dendrocronológicas para estudiar cómo afecta el envejecimiento a la respuesta al clima de las diferentes especies que vamos a estudiar en los diferentes parques. En los parques de los Pirineos vamos a estudiar el abeto y el pino negro. En Picos de Europa nos vamos a centrar en el haya y el Quercus petrea. Y en los parques de Guadarrama y en Sierra Nevada, las especies en las que vamos a centrar el estudio son el pino silvestre y el rebollo. Ahí podéis ver, por ejemplo, las series dendrocronológicas para Cotatuero y para Tuyeto. En el gráfico de arriba está la que se obtuvo para Cotatuero y la de Tuyeto. Estas series las obtuvimos en el proyecto anterior, en el muestreo que se hizo en solo estos abetos, nada más. Y pues bueno, pues podéis ver la tendencia diferente en el crecimiento de los dos sitios. Como en Turieto vemos que el crecimiento ya ha ido reduciéndose desde prácticamente desde los años 80 de forma muy acusada, pero incluso ya desde principios de siglo prácticamente se ve una tendencia a la baja. Y como, sin embargo, en Turieto ha habido un aumento del crecimiento hasta muy reciente, casi hasta los años 90, y después ya se ve una bajada relativamente acusada del crecimiento. Esto, bueno, pues se puede interpretar como efecto del clima, pero también es cierto que las edades que hemos medido en Cotatuero son árboles más viejos que alcanzan bastante más edad que los que hemos medido en Tuyeto, que parece que es una masa más joven. Con lo cual esto también podría explicar un poco las tendencias que hemos encontrado. En cuanto al objetivo 5, pues hemos tomado ya muestras de semilla de pino negro en Aigüestortes. Aquí intentamos hacer muestras de semilla. La verdad es que este objetivo es muy problemático, porque como sabéis, muchas de las especies forestales tienen semilla cada cierto número de años, lo que se denomina becería. Entonces, bueno, pues resulta que el año pasado, que fue el año de la pandemia, fue un buen año de semilla para muchas especies, y como los proyectos de investigación pues duran 3 años, porque se suele considerar que en ese tiempo uno le da tiempo a hacer lo que tiene que hacer, pues según qué especie, a lo mejor no nos volvemos a encontrar un buen año de cosecha de semilla en lo que dura el proyecto. Entonces, bueno, pues
Hemos cogido en Uncinata, en abeto este año había muy poca semilla porque el año pasado hubo mucha, y intentaremos ver si el año que viene podemos cogerla en abeto. Y bueno, lo que vamos a hacer es ver el número de semillas viables en árboles jóvenes y en árboles viejos, y ver después de las plantas que germinen un poco la variabilidad genética que observamos en el primer desarrollo, lo que dé tiempo en el proyecto. Y por último, bueno, pues aquí os pongo como ejemplo, hicimos un proyecto el que se desarrolló con anterioridad a esto en los bosques maduros de Cabañeros y Monfragüe, y para que veáis un poco el tipo de simulación que se puede llevar a cabo para ver el efecto del clima, del cambio climático en el futuro, en la dinámica de las diferentes especies. Y ahí podéis ver pues la proyección de los crecimientos para diferentes escenarios climáticos, tanto sobre el crecimiento en la gráfica que tenéis ahí, como en los mapas, proyectada a las diferentes zonas del parque, y podemos detectar en qué zonas va a haber mayores caídas de crecimiento y van a pasar más estrés los árboles, y en qué zonas pues van a estar mejor en caso de que vayan subiendo las temperaturas. Y bueno, pues yo voy a dar paso ya a Isa, que va a presentar lo que estamos haciendo dentro del Valle de Ordesa de estudio de dinámica forestal. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí, por el fondo se escucha un poquito flojo. Vale. Por internet se escucha perfecto, pero... Vale. Bueno, como os han dicho, soy Isabel Aulló. Estoy haciendo mi tesis doctoral en EDINIA, y esto que os voy a presentar ahora es parte de esa tesis, es en el trabajo que estamos trabajando ahora. Y se marca dentro del objetivo 1 que os comentaba antes Fernando, los bosques maduros. Entonces nuestra pregunta es, pues ¿cómo mueren los abetos? Porque nos hemos fijado que hay bastante, como también ha comentado Elena, hay bastante decaimiento por estas zonas, y queremos ver pues qué está pasando, ¿no? Analizarlo, a ver qué podemos sacar en claro. Y para ello tenemos 3 bases de datos principales. Por una parte, las parcelas de campo fundamentales, en el que vamos a estudiar qué cambios en área basimétrica hay por estas zonas. Por otro lado, vamos a apoyarnos en imágenes del PNOA para identificar esas zonas de mortalidad del abeto. Es un análisis visual. Y ya por una tercera parte con datos de teledetección óptica, con sensores remotos, con imágenes satelitales, pues que tienen una distribución temporal mucho mayor, y podemos irnos a años atrás hasta la actualidad y ver que esa dinámica, cómo ha ido cambiando en estos años que podemos estudiarlo. En las imágenes de PNOA, como os comentaba, la hemos utilizado para delimitar esas zonas con decaimiento. Es un análisis visual y hacen un shapefile, pues un formato para el sistema de información geográfica, y que sirva de base luego para las clasificaciones. Ahora lo comentaré más adelante. Estos puntos rojos de la imagen de vuestra izquierda son las zonas identificadas con decaimiento. Y las parcelas de campo, fundamental. Ya os introdujo un poco Fernando. Los análisis que hemos hecho, los inventarios que hemos hecho, los hemos realizado gracias al Foresterio, que es este dispositivo que veis aquí. Bueno, los que estáis en casa no lo veis, pero es el dispositivo que veis aquí. Está en la foto. Y bueno, que son dos cámaras hemisféricas estereoscópicas, y con ese par de fotos pues somos capaces de sacar la información de estructura de la masa. Luego vamos a explicar un poquito más en detalle. Bueno, aquí que veis las fechas 2011 y 2021 son las fechas donde se han realizado los inventarios. Bueno, me estuvo comentando justo Fernando en el viaje que el primer inventario, que fue en 2011, fue el primer inventario con el Foresterio, que gracias a Elena, que dijo, venga para adelante, vamos a utilizar este dispositivo, y gracias a la confianza del parque, pues se ha podido desarrollar, mejorar, y ahora pues el nuevo formato, el de 2021, es mucho más compacto, da gusto ir con él al campo, y
Entonces, pues eso, gracias a Parques también, pues que hemos podido desarrollar y mejorar este dispositivo. Y bueno, hemos hecho esos 2 inventarios, el último en este verano. Bueno, también agradecer al personal del parque y a Paco, porque sin ellos no hubiésemos podido hacerlo de la misma manera, que nos iban indicando, nos acercaban a los sitios, o sea que ha sido un gran apoyo y fundamental, vaya. Bueno, estos son ejemplos de lo que obtenemos con estas imágenes hemisféricas. Son distintas zonas del parque con distintas dinámicas y distintas masas. Pues tenemos aquí el Pinar, Cigüerre, la zona de Cotatuero, que es donde veréis que ya en la foto se ve que se intuye mucho más secamiento, mucho más mortalidad. De hecho, vais por ahí, es que se nota, se ve los gaps, los huecos que van dejando los abetos. También es una masa más madura, que también lo comentaba Fernando, o sea que tiene sentido. La zona de Turieto alto y bajo, también con bastante densidad de abeto. Y el bosque de hayas. En la izquierda tenemos un bosque así más jovencillo y la derecha es un bosque ya más maduro de los hayedos. Entonces, bueno, todas estas imágenes son las que luego analizamos con el foresterio. Lo que veis abajo a la izquierda es el programa que luego, o sea, tú haces las fotos en campo y luego ya en el despacho las analizas. Y mediante un proceso de segmentación y correspondencia, o sea, tú segmentas el tronco, diferencias entre 5 minutos, pues anda que me queda. Bueno, intentaré ser rápida. Se identifica tronco, cielo y hojas, y luego se corresponde un tronco con la otra imagen, y con esa correspondencia pues se pueden obtener posición de los árboles, diámetros de altura, identificación de especies, caracterización de las copas, y de ahí ya pues de estructura de la parcela, de área simétrica, distribución diamétrica, etcétera. O sea que realmente con este dispositivo se puede sacar muchísima información de la parcela del inventario forestal. Y que además se tarda 2 segundos en tomar la parcela. Es una maravilla. Y con la detección óptica, lo que se decía, claro, tenemos mucha resolución temporal. Podemos tener imágenes desde el 89 a 2021 que podemos relacionar con nuestra información de estructura de la masa. Entonces nosotros ya hemos estado ¿cómo se dice? Descargando imágenes satelitales y son una serie temporal anual del 89 al 2021. ¿Y qué hacemos con estas imágenes? Bueno, claro, dentro de las imágenes nos basamos, estas imágenes satelitales, pues según qué bandas tienes información espectral, información de la respuesta espectral que da las distintas masas del terreno. Tenemos respuesta espectral en espectro visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio. Y con esas diferentes respuestas, pues es con las que jugamos y sacamos nuestra información de la masa. Aquí tenemos un ejemplo que hizo Cris, nuestra compañera, que es un poco lo que vamos a intentar adaptar y estudiar en esta zona, con las imágenes del PENOA que comentábamos y con los datos de inventario, cruzándolo con los datos de satélite, pues podemos ver las distintas tendencias. Aquí veis las diferencias entre 2 zonas del Parque de Ordesa en la respuesta espectral. Vemos que en la zona naranja hay como un descenso de densidad y luego otra vez un incremento a partir del 98. Mientras que la diferencia que en la zona azul, que se ve como un incremento paulatino de densidad. Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a cruzar los datos espectrales con los datos que tenemos de densidad obtenidos del foresterio y ver en qué zonas, en las zonas de mayor densidad, ver qué respuesta espectral hay, ¿no? Y hacer ahí como una correspondencia. Y por otra parte, claro, para analizar las zonas con decaimiento, vamos a aplicar algoritmos de cambio. Ver en qué zonas hay como un cambio brusco y decir, vale, pues a ver, en esta zona que me ha dado espectralmente un cambio brusco, corresponde con las zonas que teníamos con mayor densidad de decaimiento.
pues vamos a ver más o menos qué correspondencia hay y intentas buscar una respuesta a todo esto. Y bueno, esto en concreto es con un índice de vegetación, TASECAP Wetness, que es combinando las distintas bandas espectrales, pues obtenemos esta información. Y aquí se ve claramente que en la zona verde, que no sé si veréis, que es al norte, hay un efecto de decaimiento. Bueno, estos son plagas, ¿no? Hay una detección de cambio clara en el 96. Y esto es lo que se puede detectar combinando pues, diferentes herramientas, como es una teledetección, imágenes del PNOA y, bueno, también los datos de inventario. Yo creo que ya estoy en tiempo, ¿no? Yo creo que lo he hecho. Y bueno, ahí pongo el comienzo para terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel y Fernando. Siento la presión. Cuando digo 5 minutos, tenéis más tiempo, pero es simplemente para que sepáis que estáis ahí ya con la bombilla roja. Que he preguntado por el chat si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la vaya escribiendo. Y ahora mismo, si hay alguien en la sala que quiere hacer alguna pregunta, pues es el momento. Espera un momentito. Que si podríais explicarnos cómo funciona el polistero, que si muestrea, o sea, coge densidades de vegetación. Por ejemplo, la biomasa que tiene cada individuo o cómo funciona el aparato. Eso tú, que eres Me ha tocado. dueño y señor del Bueno, el equipo dispositivo. lo hemos traído también para que si alguien tiene curiosidad en el café por hacer una prueba, o sea, por ver cómo sacamos las fotos y tal, ahora cuando sea el descanso lo vamos a tener montado y todas las preguntas que queráis también las vamos a atender. En principio, nosotros vamos a sacar variables a nivel de árbol, de individuo, el diámetro, el volumen, se pueden medir la copa, o sea, que tienes información en 3D de la forma del árbol con la resolución que te da la imagen. Y después sacan también variables de masa, de estructura de masa, porque conocemos la posición de todos los elementos que nosotros medimos. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros estamos haciendo muestreos con una sola toma de par estereoscópico en cada parcela. Y lo hemos querido cubrir con parcelas toda la superficie forestal y a cambio obtener en las parcelas una información limitada a una única toma. Entonces, para sacar variables de masa hay que tener en cuenta que te puedes encontrar oclusiones, o sea, hay árboles que tú no puedes ver y todo eso, el programa introduce correcciones para sacar estimaciones de densidad que sean por hectárea, que sean insesgadas. Y ahora mismo hemos trabajado también con área foliar, con estructura vertical para riesgo de incendios, estructura vertical de la cubierta. Todo lo que hemos trabajado hasta ahora es con el arbolado, volumen, biomasa. Y en el futuro estamos trabajando para obtener, a partir de las imágenes que estamos obteniendo con los nuevos equipos y los nuevos métodos que van saliendo de análisis de imagen, intentar obtener nubes de puntos para trabajar también con matorral. Muy bien, Kiko. No, perfecto. Vamos a hacer, ya que hay una pregunta online, vamos a darle la palabra a Óscar, que quiere hacer una pregunta directamente a los ponentes. Óscar, si puedes activar el sonido. No lo consigo. A ver, ahora. A ver, Óscar, habla. Silenciado. Óscar, ¿puedes darle al audio? Ahora sí te tiene que dejar.
Ahora sí. ¿Me oís? No. No, Sí. no sé por qué, pero no te escuchamos. A ver si por el chat podemos contestarle. Si no, claro, que lo escriba la pregunta, Sí. Que a lo mejor aunque es es más demasiado... pero bueno. Bueno, además, Óscar, como tú eres un ponente, luego si quieres hablamos con ellos directamente. Micro. Con respecto a trabajo, si habéis concluido un poco el estado de conservación de las masas que habéis trabajado en referencia, por ejemplo, el estado de conservación de las masas, pues en referencia al problema del decalimiento, si habéis concluido en el trabajo alguna cuestión al respecto de esto. Pues no, Todavía estamos todavía, como el proyecto empezó en 2020 y que ha sido un año de cara al trabajo de campo que no, como si hubiera empezado en 2021, y entonces todavía los resultados que vamos obteniendo son preliminares, pero esperamos que nos invite Paco a las jornadas dentro de un par de años y contestarte a esa pregunta con mucha más información. Nuestra experiencia del tiempo que llevamos trabajando en estas masas es que lo que nosotros estamos observando es que al envejecer la masa va a ir cambiando y que nos vamos a encontrar pues con una dinámica natural de mayor, por ejemplo, parece que la zona de Cuadratuero cada vez hay mayor diversidad, hay más hayas, se está regenerando haya en muchos de los huecos que deja la Beto. Entonces vamos a tener unas masas diferentes a las que tenemos ahora, pero es la dinámica natural y no van a ser ni mejores ni peores, sino distintas. Lo único, si hay determinadas especies que están ligadas a un determinado tipo de hábitat, pues se puede plantear la necesidad de conservar ese hábitat tal cual está, si a lo mejor la dinámica natural lo que va a hacer es pues, aumentar la densidad y que esa especie se pueda ver desplazada. Pero dentro de 2 años sí tendremos mucha más información para valorar el estado de conservación de los bosques. Perfecto. Hay una pregunta más online, pero como para no desviar mucho en el tiempo, los que estáis preguntando online luego os responderemos. Podemos responderles más tarde, bien por escrito o ya vemos cómo lo conseguimos. Y ya sé cuál es el problema del audio, o sea que espero que para la siguiente charla podamos hacer la charla online. Así que nada, pasamos a la siguiente ponencia. Bueno, pues vamos a empezar con... A ver, sí, tengo el audio. Con la última charla antes del descanso, del cafetito. Va a tratar sobre los resultados de la cría campestre del quebrantahuesos en el Parque Nacional de Oresa Monte Perdido desde el año 1995 hasta el 2021. La charla la va a dar Juan Antonio Gil Kiko, que actualmente es el vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y que desempeña diversas labores en su día a día, como es la dirección de programas de seguimiento ecológico, como puede ser el quebrantahuesos, urogallo, la perindival, la gestión y conservación de especies amenazadas, diversas labores de defensa ambiental, sobre todo participando en infinidad de foros de discusión y patronatos, del cual también es miembro del patronato del Parque Nacional de Oresa y Monte Perdido. Desarrolla proyectos de investigación científica, de custodia del territorio, en fin, la verdad es que y una labor muy fundamental que realiza aquí en el territorio es las labores de coordinación institucional con ayuntamientos, diputaciones, gobiernos regionales y empresas colaboradoras y patrocinadoras. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Kiko. Comentaros que cuando os giréis se escucha bien en internet, pero en el fondo a veces se escucha regular. Entonces, para lo tenéis en cuenta. ¿Qué pasa con este, no? Sí, ahora te lo pongo.
Buenos días a todos y a todas. Gracias, Paco, y gracias al Parque Nacional por habernos invitado a participar en estas jornadas de investigación que me parecen muy interesantes. Os voy a comentar, os voy a exponer los resultados de la cría campestre del quebrantahuesos en el Parque Nacional durante estos últimos 26 años. Haré una primera parte expositiva muy pequeña de qué es nuestra organización, para luego hacer una parte introductoria del trabajo que hemos desarrollado con la metodología y los resultados correspondientes. Me he traído aquí unos apuntes para que no se me olvide ninguna cuestión a lo largo de la charla. Bueno, nuestra organización es una entidad privada sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que lleva funcionando, como digo, 26 años. Desarrolla diferentes proyectos tanto de seguimiento, de investigación, de conservación, de defensa ambiental, de gestión, de desarrollo rural, de custodia del territorio, de educación ambiental. Bueno, pues somos una organización muy diversificada, muy centrada en la recuperación sobre todo de la biodiversidad, intentando de alguna manera poner en marcha proyectos de gran implantación local y que favorezcan también el desarrollo socioeconómico. Y tenemos una estructura que está compuesta por 15 personas de manera profesionalizada en dos sedes principales, que sería una en Pirineos, en Aínsa, y la otra en Picos de Europa, en Benia de Onís. Nuestra organización se financia con fondos públicos y privados y en un 25% con fondos que generamos desde la propia estructura. Nuestras áreas de trabajo principalmente han sido, y en sus inicios, el Pirineo, concretamente el Pirineo aragonés. Posteriormente, desde el año 2000, empezamos a trabajar en la cordillera cantábrica, en los Picos de Europa. Y ahora estamos en la situación de empezar a trabajar tanto en el sistema ibérico aragonés y en coordinación también con el sistema ibérico de la parte valenciana de Castellón, así como también empezar a trabajar en el sistema central en la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, que son los futuros territorios de colonización de la especie donde históricamente estuvo presente. Bueno, en todas las poblaciones de rapaces existen, en este caso, unidades reproductoras cuya productividad puede ser nula o prácticamente nula. Entonces, bueno, hay determinadas cuestiones, como pueden ser molestias humanas de difícil o imposible corrección, limitación de recursos tróficos, mortalidad de individuos, falta de experiencia de los mismos individuos o ejemplares, reproductores, enfermedades infecciosas, acumulación de tóxicos nocivos, depredación de los mismos pollos, incluso de las mismas puestas de los huevos, incluso condiciones meteorológicas, que todas estas pueden afectar a la productividad en este caso, de esas unidades reproductoras. Desde el año 1994, que es cuando se aprueba el plan de recuperación, que es nuestro marco legal por el cual vamos realizando las actuaciones, pues bueno, en el propio plan de recuperación, en su apartado, se puede trabajar precisamente el rescate de puestas que sean inviables o que se consideren, en este caso, inviables. Para eso también hubo un desarrollo posterior por parte del Ministerio y por parte del Gobierno de Aragón. Desarrolló un protocolo para poder trabajar de manera ex situ y poder realizar estas operaciones de rescate, en este caso, de puestas que puedan ser inviables, y anualmente se realiza un análisis estadístico de qué unidades reproductoras en este caso con un porcentaje muy alto o una posibilidad muy alta de que puedan fracasar, se puedan realizar a través de un protocolo un rescate de la puesta antes de que esos embriones lleguen a morir. Para ello, desde nuestra organización, pues bueno, pusimos en marcha un centro de rescate y cría que está ubicado en Zaragoza. Es una instalación previa donde se hace, como veréis más adelante de la charla, donde se hace una tarea de incubación artificial y un primer periodo de cría de los pollos, para posteriormente, como veréis, pues hacer la cría campestre. Os comento, bueno, estos datos, y para que tengáis
para que tengáis también así una idea de qué es lo que pasa con estas unidades reproductoras, por lo menos lo que conocemos en el Pirineo Central, en la parte aragonesa, que, bueno, en el periodo temporal que veis en la imagen, un 20% de las unidades reproductoras no llegan a realizar puesta. Esto también es por diferentes cuestiones y un 33% de las que realizan estas puestas y realizan la incubación pueden llegar, en este caso, a fracasar. Bueno, os he comentado algunas de las cuestiones de las causas de los fracasos, porque hay una casuística bastante amplia que puede estar relacionada, pues, por ejemplo, con la baja fecundidad, pues, por ejemplo, por insuficiencia del número de espermatozoides, que eso puede estar relacionado con la presencia de tóxicos, que es una cuestión que estamos estudiando actualmente. Luego, también puede haber muerte embrionaria por malposiciones debido a posibles procesos infecciosos, que eso se pueden revertir de alguna manera en algunos casos en laboratorio, y luego anomalías congénitas que afectan al desarrollo embrionario y que provocan problemas en diferentes partes del cuerpo, en este caso del pollo, ya sea picos, tarsos o calidad incluso del plumaje. Y ya pasando un poco a hablar de la metodología que hemos ido implementando a lo largo de estos años, aquí veis la instalación de cría campestre que está en el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, concretamente en el sector de Escuaín, y que pusimos en marcha en el año 2010. ¿Cuál es la metodología que aplicamos? Pues la metodología de cría campestre es la que se basa en una técnica de liberación controlada, en principio, de los pollos que queremos reinsertar al medio natural. Para ello se desarrolla, en nuestro caso, que nuestra técnica es distinta a otros procesos de cría campestre que se desarrollan en otros proyectos o en otras especies, pasan casi 80-90 días los pollos en zona de cría campestre, de adaptación al medio natural. Hay otros procesos que prácticamente permanecen, dependiendo también de la edad de los pollos, pues permanecen no 2/3, sino prácticamente solo 1/3, un poquito menos, en esa cría campestre antes de ser liberados. Una peculiaridad que tiene el hacking que desarrollamos nosotros es que intentamos que los pollos que están en esa zona tengan una percepción visual de su entorno, adquieran información de los ejemplares que pueden venir a la zona de cría campestre, y esto se logra gracias, entre otras cosas, al personal del Parque Nacional, que durante los meses que están los pollos allí, que va de abril prácticamente a junio, realizan una labor de alimentación suplementaria para que bajen ejemplares y pueda haber este contacto visual entre los pollos y los ejemplares silvestres que tenemos en el exterior. Como os decía, cuando nosotros iniciamos de manera experimental este proceso, no lo hicimos de esta manera, sino que venían en una parte final antes de la liberación, 30 días antes de la liberación, y esto fue con 4 pollos, y la primera vez se hizo con un ejemplar que para nosotros es emblemático, que se llama Silvano, en el año 1995, y ahí solo estuvo 30 días antes de su liberación. ¿Esto por qué? Porque en su momento ni teníamos la técnica ni las instalaciones para poder desarrollar el hacking que realizamos ahora, y además contábamos en ese momento también con el apoyo de centros zoológicos donde permanecían los pollos todo este periodo que hemos adelantado o que realizamos en este caso de manera preliminar en el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Aquí tenéis una imagen del personal del Parque Nacional realizando la labor de alimentación suplementaria, como os digo, para que los pollos tengan esa percepción visual de ejemplares y puedan ir incorporando información que es muy importante en el futuro etograma de funcionamiento de los pollos. Y ya pasaríamos a otra de las características de nuestro sistema
en este caso tanto de cría campestre como de cría en cautividad, es que utilizamos unos señuelos que son que serían, en este caso, los parentales o de cara a los pollos, su referente parental, como si fueran sus padres. Todo el proceso se hace en aislamiento humano, nunca nos pueden ni ver ni oír los pollos, para que no haya ningún proceso de impronta. Esto se hace a lo largo de todo el proceso. Para eso también, a lo largo de todos estos años, hemos ido adquiriendo muchísima información de campo para poder, con esa información de campo, poder simular lo mismo en cautividad. Y, como os digo, a través de estas marionetas o estos títeres es de la manera que se atiende a los pollos a lo largo de todo el proceso. Bueno, con respecto ya a los resultados, me gustaría hacer una primera parte de resultados, en este caso de lo que serían los rescates, para luego ya comentaros los resultados que han supuesto de cría campestre dentro del espacio. Entre los años 2008 y 2021 se han realizado 52 intervenciones, en este caso de huevos y también de algún pollo, en 28 unidades reproductoras del Pirineo aragonés, rescatándose un total de 70 pollos. En este caso, 36 de las puestas fueron simples y 17 dobles, de los cuales 51 fueron fértiles y 17 fueron infértiles. Una vez rescatado, se aplicó el protocolo que os he comentado, y de los 98, podríamos decir que el 98% de los huevos fértiles que llegaron, en este caso, al centro de cría, eclosionaron. Y un 92% de los que eclosionaron superaron la fase de crianza, como os digo, con este proceso en aislamiento visual y acústico. Una vez que nacen los pollos, bueno, aquí tenemos una imagen del proceso de rescate. Es un proceso en equipo en el cual colabora, en este caso también el Gobierno de Aragón, con el Grupo de Intervención en la Altura de los Agentes de Protección de la Naturaleza, y también han venido colaborando en años anteriores y puntualmente el grupo de rescate de la Guardia Civil. Es un proceso bastante complicado. Hay que tener en cuenta que tenemos que sacar embriones vivos en épocas, en enero, febrero, en lugares bastante inaccesibles y además con muy bajas temperaturas. Aquí tenéis las instalaciones del centro de cría en Zaragoza, que es la parte inicial. Salen los datos que os he comentado. Tenéis una incubadora artificial y luego pasan de las nacedoras a los nidales, porque allí se han reproducido también unos nidales, que es lo mismo que vais a ver en una imagen que tenemos también en el Hacking del Parque Nacional, a los 15 días. Allí permanecerán prácticamente hasta los 40 días o 50 días de edad, y una vez que tienen esa edad es cuando se trasladan a esta primera fase de Hacking del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Bueno, aquí tenéis la imagen de un pollo en las instalaciones del Hacking, ya prácticamente emplumado, con unos 90 días de edad. Y hay unos barrotes que le impiden poder salir del nidal que se le ha preparado. Por la parte de atrás es por donde se hace toda la labor de alimentación y, en este caso, de estar encima del pollo por parte de nuestros técnicos. Y como podéis ver, él tiene una imagen visual del exterior perfecta para poder, como digo, poder ir incorporando toda esa información que es básica para el futuro funcionamiento del ejemplar en libertad, con total autonomía. A lo largo ya con los resultados más concretos de este proceso de cría campestre, entre el año 1995 y 2001 se ha realizado cría campestre con 49 pollos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay una parte de los pollos
como he dicho, que no se hizo exclusivamente con esta técnica, son estos 4, el resto ya sí, desde el año prácticamente 2008. Y para que tengáis una idea de los resultados, bueno, ahí en la imagen ya tenéis una parte de la información, pero que quiero ampliar. De los 39, o sea, de los 49, 39 se han liberado en la cordillera cantábrica, 10 se han liberado en Pirineos. De los que se han liberado en la cordillera cantábrica, un 74% siguen vivos. Y en el caso de los Pirineos, de los 10 que se han liberado, 5 siguen, en este caso, de momento vivos. De esas liberaciones, y bueno, como ha habido también una serie de bajas, solo en el caso de 5 no superaron el primer año de vida, y en el caso de 8 sí que murieron después de ese primer año. Ahí tenéis ya un ejemplar liberado en Picos de Europa, que es la parte final de esos últimos 30 días, que ellos reconocen como su lugar de nacimiento, y por eso es importante hacer los hackings, porque lo que necesitamos es que cuando obtenga la madurez sexual a partir de los 5 o 6 años, críen muy cerca de donde nacieron, porque estos ejemplares son todos filopátricos. Esto es una condición que es así. Y tenéis las jaulas que son diferentes a las que tenemos aquí en el Parque Nacional, las jaulas que están ahí en Picos de Europa. Y bueno, gracias a todo este proceso, y indudablemente al apoyo de las diferentes instituciones, en este caso Gobierno de Aragón, las instituciones implicadas del Consorcio de Parques Nacionales y los gobiernos de Cantabria, de Asturias, de Castilla y León, más el Ministerio, pues hemos conseguido o hemos ayudado a recuperar una población que estaba extinta en el Parque Nacional de Picos de Europa, ya que allí desapareció hace más de 70 años. Actualmente tenemos en Picos de Europa más de 30 ejemplares estables. Tenemos ya una unidad reproductora que se ha reproducido en 3 ocasiones y ya ha volado un pollo, que se constituyó ese territorio en el año 2015 con un ejemplar criado y que pasó un tiempo por el Parque Nacional, que es Deva, que nació en el año 2010 y se juntó con un ejemplar macho, que es Casanova, que es un ejemplar que posiblemente llegó de Pirineos. Además de eso, también se han constituido 3 nuevos territorios que, de alguna manera, creemos que en un futuro muy breve podrán constituir unidades reproductoras, y en el entorno del Parque Nacional pues podríamos tener del entorno de 4 parejas, que era un poco, según el estudio que hicimos de capacidad de carga de hábitat del Parque Nacional de Ordesa, lo que preveíamos, entre 4 y 5 parejas. Y básicamente con esto pues os he dado un poco los resultados, y a lo largo, si tenéis alguna pregunta con respecto a la técnica o a los resultados del proceso de cría campestre, pues me la podéis hacer, y ya no sé si me he ajustado al tiempo o me he ajustado. Lo has hecho perfecto, has recuperado un tiempo perdido. O incluso he recuperado el tiempo perdido. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Kiko, por la ponencia. Si queréis preguntar algo, ahora os daremos prioridad a los que estáis online. Si tenéis alguna pregunta, creo que ya he detectado el problema del sonido, pues si queréis hacerla directamente o la podéis escribir. Y mientras tanto, también si hay alguna pregunta en la sala, pues me acerco y le doy el micrófono. ¿Ninguna pregunta? Ya le digo yo a la carga. Igual lo has explicado y me he perdido, pero de esos que soltabais que había un porcentaje de mortalidad, ¿sabéis cuáles eran las causas? Sí, bueno, hay una cosa que se me ha pasado. Todos los ejemplares con 90 días antes de trasladarlos al Parque Nacional de Picos de Europa son marcados y chequeados veterinariamente para ver que están en un estado óptimo.
y por lo tanto todos llevan dispositivos de satélite GPS, por los cuales, bueno, de hecho allí se hace una labor muy importante de seguimiento tras la liberación. Entre ellas tenemos que darles, tenemos que alimentarles, tenemos que hacer la alimentación suplementaria porque ellos no tienen los padres. Los quebrantahuesos con los padres naturales tienen un periodo de dependencia que dura prácticamente hasta ahora, hasta diciembre-enero. Entonces se hace un seguimiento muy concreto y por lo tanto todos los ejemplares que hemos ido, bueno, que han muerto se han podido recuperar, se han podido hacer las necropsias correspondientes y hemos tenido desde veneno, hemos tenido muertes por veneno, también hemos tenido muertes por electrocución. Que yo recuerdo, por lo menos hemos tenido 2 casos. Y luego también ha habido muertes, bueno, hemos tenido muertes naturales por depredación de águila real y también por causas que tampoco eran naturales o desconocidas, pero prácticamente todas están datadas. Tampoco lo he puesto ahí, pero todas se sabe por qué han muerto los ejemplares. Pues tenemos 2 preguntas en el chat. Una, te digo las 2 y así ya directamente pues hacerlo entero. Una de Álvaro González que dice: ¿cómo está la situación ahora en el maestrazgo y por qué se eligió reintroducirlo allí y no en otras zonas? Por ejemplo, la Sierra de Albarracín. Y luego Blay nos comenta que en qué supuesto se procede al rescate de los huevos. Quiere decir, si se rescatan todos o cuáles son los criterios para ello. Un momentito. Con respecto a la primera pregunta, entre el año 1998 y 2003 y con un proyecto europeo LIFE, se abordó un estudio del hábitat potencial del sistema ibérico. A partir de ese hábitat potencial se determinaron 2 áreas que se consideraban, según el estudio, que esto se hizo con la Universidad de Geografía de Zaragoza, las mejores. Una era el Maestrazgo y la otra era el Moncayo. Con esa información se revisó el plan de recuperación, que como sabéis es un decreto ley, y se incluyeron dentro del decreto ley esos 2 ámbitos esas 2 áreas como ámbito de aplicación, que recoge prácticamente toda la zona de especial protección para las aves, en este caso del Guadalope Maestrazgo y de la Sierra del Moncayo. Y la situación actualmente, pues estamos ahora en disposición de que si nos conceden un nuevo proyecto LIFE, que parece ser que sí, pero aún no tenemos la seguridad, podamos empezar a trabajar, aunque ya llevamos trabajando allí desde el año 1998 con diferentes acciones y concretamente este año 2021 con un programa de sensibilización sobre todo social, trabajando con actores locales, poder empezar allí a realizar el proyecto de reintroducción de la misma manera que en el sistema central. Hay un proyecto de reintroducción muy cerquita que ya está en marcha en Castellón por parte de la Generalitat de Valencia, que ya han soltado 9 ejemplares. Y bueno, de hecho ahora el día 16 tenemos una reunión de coordinación para que ambos proyectos sean sinérgicos. Y con respecto al tema del rescate, pues bueno, existe un protocolo que se va revisando también por parte de los técnicos y en función de ese protocolo y como he comentado y la revisión anual del historial de cada una de las unidades reproductoras, se hace un informe a final de año y en ese informe pues bueno, se decide cuáles de las parejas pueden ser susceptibles del rescate, en este caso cumpliendo pues, unos parámetros estadísticos que determinan los técnicos, en este caso del Gobierno de Aragón. Cuando se hace el rescate, se rescata todo, porque no podemos permitirnos el lujo, primero se rescata muy poquito, y no podemos permitirnos el lujo que en el proceso de rescate se pueda perder, en el caso de una puesta doble, ese huevo por un problema un problema térmico o incluso sobre todo, más que por eso, porque los huevos tienen una capacidad de aguante térmica muy potente, por un problema de predación. Porque, bueno, cuando los ejemplares abandonan el nido, normalmente el acceso, bueno, puede tardar, pero si hay presencia humana no va a entrar un posible predador que puede ser, por ejemplo, un cuervo. Pero si no hay presencia y ellos pueden tardar, pues bueno, hay veces que tardan muy poquito,
que pueden tardar 15 minutos a volver a entrar al nido, pero hay países que pueden tardar más, se podría producir una predación. Y además, pues bueno, ya os digo, con lo poquito que se rescata, se intenta recuperar el máximo posible, que en muchos casos, tampoco me he puesto aquí a hablar de los procesos de reversión, en el caso de algunas puestas, pues en algunos casos, pues no sé, ahora me viene uno a la cabeza, por ejemplo, un huevo que tenía un milimetraje de la cáscara muy inferior al natural, perdía una cantidad de humedad tremenda y el embrión iba a morir. Estábamos, vamos, como cogimos la apuesta justamente muy al poco tiempo de que se realizó, eso en laboratorio sí que lo podemos controlar, pero básicamente, pues bueno, envolviendo el huevo y estabilizando la pérdida de humedad, conseguimos que se revertiera el embrión. Pues, por ejemplo, os pongo un caso de un tema que si no se hace en laboratorio, aunque los padres son buenos, no. Lo siguiente, ellos no pueden controlar eso. Perfecto, pues muchas gracias, Kiko. Desde tanto Blay como Álvaro te agradecen la respuesta online. Y nada, si os parece, ahora vamos a hacer un pequeño descanso, porque vamos justos. Bueno, ahí, ala. Sí. Y pues nada, te quería hacer una pregunta. Si, como dices, hace 60 años en Picos de Europa se extinguió el quebranta, en principio sería por condiciones... bueno, mi pregunta era que si ahora se reintroduce, ¿han cambiado las condiciones ambientales por las que desapareció? Porque entiendo que había bastante más ganadería, por ejemplo, en los años, hace 60 años que hoy. Y otra pregunta es que si algún día crees tú que dejaremos que esta especie va a poder vivir sin que le estemos ayudando como estamos haciendo ahora, o haciendo un seguimiento. ¿Crees que llegará un día en que va a poder subsistir sola en el medio? Sí, gracias por la pregunta. La desaparición en picos fue por persecución humana, no porque hayan cambiado las condiciones ambientales, pero fue un tema de persecución. O sea, hay que tener en cuenta que el quebrantahuesos fue tiroteado, envenenado, como el resto de las rapaces. Estaba la Junta de Extinción de Alimañas que pagaba en los gobiernos civiles de cada provincia por matar. O sea, que fue un tema de persecución, como ha pasado con otras especies. Con respecto al tema de la segunda pregunta, pues bueno, yo nunca me hubiera imaginado a día de hoy que estaríamos en la situación que estamos, con casi más de 1000 ejemplares en la cordillera pirenaica, recuperando poblaciones no solo en Picos de Europa, también en la Sierra de Cazorla, que tenemos 5 unidades reproductoras. Y, por ejemplo, no lo he comentado, pero ha habido una recolonización natural en el Moncayo, que ellos mismos han recolonizado. ¿Pero eso por qué? Porque tenemos una base ya muy potente en el Pirineo. Esta especie actúa como una especie de mancha de aceite que va saliendo poco a poco, y los proyectos de reintroducción lo que hemos intentado hacer es acelerar ese proceso. El tema de la ganadería extensiva, que es un tema muy importante que está defendiendo y que por eso estamos trabajando nosotros mucho en Picos de Europa con ganaderos, para que eso siga perviviendo con una marca que tenemos, que es otra historia, pues va a ser un tema importante, porque si va a tener menos recursos, pues alimenticios en este caso, algunas cuestiones como por ejemplo los puntos de alimentación suplementaria que lleváis desde el Parque Nacional, pues igual hay que mantenerlos en un futuro. Pero vamos, eso habrá que verlo. Y lo que está claro es que una vez que se consoliden poblaciones en lugares donde históricamente estuvieron, pues hombre, el nivel de intensidad de nuestras actuaciones de cara a la especie pues disminuirá indudablemente, y nos tendremos que concentrar en otras especies o en otras cuestiones. Pues muchas gracias, Kiko, por la respuesta. Y una cosilla, ahora hacemos un descansito de unos 20 minutos. Vamos a intentar estar aquí a menos 10, menos 5 como muy tarde, para no dilatarnos mucho en el tiempo. Y el siguiente ponente además está online. Comentaros que arriba afuera tenemos un pequeño cafetito. No sé si ha habido bastante más afluencia de la que esperábamos, pero bueno, también tenemos una máquina de café justamente ahí abajo que... No, me dicen que no hay máquina de café. Y otra cosa importante es que arriba tenéis tanto mapa como folleto explicativo de un itinerario circular del Patrimonio Mundial Pirineos Monte Perdido que hemos sacado recientemente, muy chulo, y arriba podréis coger algún ejemplar.
Entonces eso, nos vemos en un ratillo. Perdido cuenta con el aval de la Estación Biológica de Doñana, la Universidad de Salamanca y la Sociedad Entomológica Aragonesa. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Luis. Dame 10 segundos para darte el audio aquí en la sala y empieces a dar la charla. Uy, perdón, actívate el audio. A ver ahora. Te manda la solicitud te manda la solicitud para activar el audio. Vaya, teníamos todo listo, pero ha sido yo el que le he cerrado sin querer. A ver, Óscar, ahora sí puedes activar el audio. Óscar, estás ya dado de... Intenta solicitar el audio. Activar el audio, que te manda la solicitud.
Óscar, ¿lo consigues? ¿Ahora? Y ahora ya comparte pantalla. Compartir. Pantalla. Compartir. Y ahora puedes poner ya la presentación. Sí. Vale. ¿Se escucha ya? Cuando me digas, quito el móvil. Qué pena que lo veo. Hola, ¿se escucha ya? Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por vuestra paciencia y bueno, muchas gracias a Paco y a Elena, a Villagrasa y a toda la gente que estáis allí detrás. Bueno, pues la presentación que ha hecho Paco es bastante completa. Trabajo con polinizadores y sobre todo con insectos saprosílicos, tanto en bosques maduros como en muchas áreas y parques de la península ibérica. Y bueno, pues voy a intentar presentaros un poco lo que llevamos haciendo o lo que llevo haciendo los últimos años en el Parque de Ordesa. Bueno, el Parque de Ordesa posee una gran diversidad de plantas, como ya han expuesto anteriormente, y gracias a esta gran diversidad de plantas hay una enorme diversidad de insectos, ¿no? Por las particulares condiciones climáticas y también por la gran cantidad de microhábitats de altitudes que se forman, ¿no? En el parque y que permite la vida de cientos de especies vegetales y animales. Estas particularidades pues, permiten que haya numerosos endemismos, animales y vegetales, cuya conservación, pues en las actuales circunstancias de cambio climático o fragmentación de hábitat, pues pensamos que es imprescindible. Bueno, la mayor parte del trabajo durante estos 3 o 4 últimos años se ha centrado en el Parque de Ordesa. Y en esta foto que tenéis aquí, pues buena parte de los estudios es bastante representativa de las zonas en las que se ha trabajado, ¿no? Se ha trabajado mucho en los claros, cerca del río, en los claros dentro del bosque de ribera, pero también en las zonas de pinar y de abetal, y también se ha trabajado en las praderas de altura, ¿no? Por eso esta foto creo que es representativa. Bueno, para que nos hagamos una idea del número de insectos polinizadores que hay en la península ibérica, entre mariposas, abejas, moscas y escarabajos florícolas, estamos por encima de los 5.000 especies distintas. Y para que tengamos otra referencia importante, el número de especies de polinizadores solamente, de ahí quitamos los grupos como los ortópteros o saltamontes, neodórteros, libélulas, chinches, etcétera, está ahora mismo en 1.004. 1.004 especies son las que tenemos nosotros al menos inventariadas. Es un número bastante elevado. Más teniendo en cuenta que durante varios meses al año el Parque de Ordesa queda prácticamente quieto, ¿no? Inactivo para la vida por las nieves y los hielos. Para que tengamos una referencia muy rápida, aquí os presentamos algunas imágenes de polinizadores. Tenéis distintos tipos de abejas solitarias y sociales, y esta abejita que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla es una Andrena torfiana. Es una especie que en Gran Bretaña, bueno, el Reino Unido ha desaparecido y en buena parte de Europa también está desapareciendo. Se alimenta o recoge el polen exclusivamente de flores del género Nautia y con los cambios de usos tradicionales de la siega y también con, bueno, pues con la construcción de nuevas carreteras, pistas de esquí u otras infraestructuras, cada vez hay menos plantas y menos insectos. En el Parque de Ordesa es una especie aún bastante frecuente, desde la pradera grande abajo hasta ya zonas bastante más elevadas. Las moscas florícolas, que mucha gente no las tiene en cuenta, en la península ibérica son más de 2.500 especies polinizadoras, es decir, que realmente tiene una función importante. Aquí tenemos algunas moscas arriba
de la familia Tachinidae. Y además de polinizadoras, a la izquierda estaría el macho y a la hembra derecha, son capaces de controlar a otros insectos como hemípteros o chinches que podrían ser plagas. Por eso las moscas son realmente importantes. Y abajo tenéis Oxycera leucoples, una de las especies más raras, que apenas hay 2 citas en la península ibérica. Y bueno, pues esta es una foto tomada hace 2 años allí en Ordesa. Son especies que dependen de zonas con aguas de montaña muy oxigenadas, muy limpias, y se desarrollan en los limos que puede haber depositados en las orillas, ¿no? Otro grupo muy importante de polinizadores presentes en el Parque Nacional de Ordesa en Monte Perdido es el de las mariposas. Aquí Munguira y otras personas pues llevan años estudiando las mariposas, pero bueno, hay una diversidad bastante importante de mariposas de montaña y de especies que en otras áreas han desaparecido o son raras, como la Strimonoidea o Strimon W. album, que tenéis arriba a la derecha, o especies ya más raras de mariposas diurnas, como esta que tenéis arriba a la izquierda, que es un Bembecidae, la Sinanthedon formiciformis, que es realmente rara. Bueno, pues en estas zonas todavía son frecuentes, ¿no? Y a nivel de coleópteros florícolas, pues hay un montón de especies, tanto de latéridos como cerambícidos o cetonias, ¿no? La verdad es que la biodiversidad de insectos polinizadores es muy importante. Contado esto un poco, vamos a intentar que conozcáis el grupo de los Symphita. Los Hymenoptera symphita se separan del resto de las abejas y avispas porque no poseen la cintura o abdomen sésil, es decir, ese estrechamiento típico de las avispas. Si os fijáis en esta hembra de sínfito que tenéis aquí, donde intento apuntar con el puntero, bueno, pues no tiene ese estrechamiento. Pero es que además estas avispas muy primitivas, los sínfita o sunfly, que llaman los ingleses, que datan del Triásico, pues las hembras, en lugar de tener un aguijón, tienen una sierra. Esto que veis en la imagen central es una valva, una especie de funda, de la que asoma un trocito de sierra, y aquí a la derecha tenéis la sierra, con sus dientes. Bueno, pues con esta sierra, las hembras de los sínfitas taladran los tejidos vegetales, como las hojas o los tallos, introducen dentro el huevo, y de esa forma, cuando nace la larva, está protegida de la deshidratación y también de otros posibles enemigos, y va comiéndose o va alimentándose desde dentro de la hoja hasta que ya alcanza un tamaño grande y sigue creciendo fuera. Fijaros ya lo extraños que son. Son bichitos que no tienen aguijón, tienen sierra, y además de ser avispas, son avispas fitófagas, sus larvas. Es decir, son realmente extrañas, ¿no? Pero estos hábitos fitófagos las aproximan bastante a las mariposas, con la cualidad también de que muchas especies están ligadas a una o un género de plantas, ¿no? Con lo cual esto las hace que sean más raras. Bueno, los sínfitas son insectos con metamorfosis completa. Hay primero una fase de huevo, luego viene la fase de larva o oruga y después viene la fase de adulto. Algunas especies, como los difriónidos, que pueden ser plagas en los pinos o otras plantas, pueden tener ciclos de 3, 4 o 7 semanas, y otras especies más complicadas, como los silícidos, sus ciclos pueden variar entre 10, 12 meses hasta 2 años, ¿no? Bueno, cuando la larva ha alcanzado un tamaño adecuado, suele hacer una pupa, una especie de cocón sedoso, como el capullo de una mariposa nocturna. Se encierran y ahí permanecerán durante varios meses hasta que las condiciones de humedad y temperatura sean las adecuadas, en las que romperán el capullo y ya se transformarán, ¿no? En la mayoría de las especies hay dimorfismo sexual. En el centro tenéis una hembra que tendría unas mandíbulas chiquititas y la parte de arriba del abdomen es azul y blanco, y a la derecha tenemos un macho. Los machos en muchas especies tienen unas mandíbulas realmente muy grandes, muy desarrolladas, y en este caso el macho, su abdomen sería rojo y negro. Esta especie, por cierto, es Eudoclavellaria merinae, una especie que ya ha desaparecido en algunos países europeos y que afortunadamente en la península ibérica y en Ordesa todavía se puede ver. Otro ejemplo de dimorfismo sexual en los sínfita está en esta especie, Strongylogaster multifasciata. Los machos son de color naranja y las hembras son grises o negras con anillos abdominales amarillos. Y lo más curioso en este caso es que las hembras colocan sus huevos con la sierra, que es lo que está haciendo esta hembra, en el tejido vegetal de distintas especies de lecho, que es lo que van a comer las larvas.
Bueno, en cuanto a la reproducción, pues muchas de las especies, pues las hembras producen feromonas y hay una cópula. En otras muchas especies, algunas presentes aquí en el parque, como Tentreo meridiana o Macrophylla militaris, los machos son muy raros o aparece cada muchas generaciones o cada muchos años, a lo mejor cada 50 o 70 años se encuentra un macho. Y luego hay una serie de especies que se supone que están muy bien adaptadas al medio, en las que las hembras se reproducen por partenogénesis. Y además la mayoría de los huevos que ponen solo emergen hembras. Tan solo ocasionalmente aparece algún macho, pero vamos, son cosas excepcionales. Hay muchas de estas especies que nunca se ha logrado ver el macho, ¿no? La alimentación de las larvas puede ser bastante variada. La mayoría de ellas son fitófagas, se alimentan de hojas y tejidos vegetales de las plantas, como esta que tenemos a la izquierda o la del centro. Hay otra serie de ellas que son xilófagas, que viven dentro de la madera, las larvas de los silícidos y de las ifídeas. Y luego hay unas poquitas especies, 3 en concreto en la península ibérica, que son ectoparásitas, que son las larvas de la familia Drusidae, que parasitan las larvas de coleópteros que se alimentan de la madera, de cerambícidos, pulpéstidos, escolítidos y otros muchos, ¿no? En cambio, por norma general, la mayoría de los adultos cuando se alimentan son polinívoros, se alimentan de polen y en algunos casos de néctar. Solo como curiosidad, fijaros en esta larva de la izquierda, que está creo que en un cares y está royéndolo. Hasta las plantas más primitivas y extrañas que os imaginéis, va a haber alguna especie de sínfita que lo coma. Por ejemplo, los Elevorus, que son son plantas con floraciones muy tempranas, bueno, pues también tienen sus especies de sínfito que se alimentan de los tejidos vegetales y luego los adultos acuden a las flores. Suelen estar perfectamente sincronizados. Os he comentado antes que los adultos, por norma general, comen polen, pero las hembras de la mayoría de las especies, sobre todo del género o de la familia de Tentrinidae, que es la más grande, durante el momento de la puesta, se llama concordancia gonadotrófica, necesitan proteína, necesitan tomar directamente la sangre de otros animales para poder colocar esos huevos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se aproximan a las flores y en esas flores van a capturar a otras moscas, a pequeños sínfitos, incluso abejas o pequeños escarabajos de tejidos blandos y se los van a comer hasta que alcancen en su organismo esa cantidad de proteína que necesitan. Con lo cual ya estamos ante unos insectos de lo más extraño. Las larvas son vegetarianas, los adultos comen polen, pero también comen o capturan otros insectos. Bueno, dentro de los Hymenoptera sínfita, que de ahí empezaron mis estudios ya hace muchos años, hay buena parte de ellos que son polinizadores. De las casi 500 especies o algo más de 500 especies que hay en la península ibérica, unas 400, 420 son polinizadoras. Los sínfita pues, son polinizadores muy primitivos y al igual que los escarabajos o coleópteros florícolas, pues acuden o visitan plantas muy primitivas, plantas que tienen cantidades muy importantes de polen, ¿no? Entre ellas pues destacan plantas de las familias apiáceas o antiguas umbelíferas, asteráceas, euforbáceas, ninfáceas, peoniáceas, papaveráceas, rosáceas, ranunculáceas y otras muchas. Toman el polen con sus mandíbulas, como este ejemplar del genio megalodontes, que tenéis aquí una foto en primer plano, y el polen se les queda pegados en muchos de estos pelitos que tienen en la cara, en el abdomen y el resto del cuerpo. Y cuando se aproximen a otra flor, pues van a mover el polen de manera eficiente, porque en este caso no lo necesitan para sus larvas, simplemente es para su propio alimento. Por entrar un poco y saber un poquito lo que ocurre en el parque, pues hay una familia que se llama Argidae, que, bueno, pues en el parque tenemos de las 16 especies que hay en la península ibérica, se han podido localizar 14 de ellas. Y bueno, los Argidae suelen tener un cuerpo alargado y antenas en maza, pero sobre todo el cuerpo es un poquito alargado, las alas son un poquito ahumadas y muchos de ellos están asociados con rosáceas o con apiáceas silvestres. Otra familia que encontramos en el parque es la familia Cefidae. Los céfidos habitualmente se alimentan del tallo de gramíneas, aunque los adultos pueden comer el polen de gramíneas, de apiáceas o de otras muchas. Fijaros que los céfidos son insectos de aspecto muy, muy alargadito, ¿no? Y en este caso vemos un poquito que asoma la babla o la funda que protege la sierra de la hembra.
Una de las familias más importantes por ser de las más primitivas y raras y por estar desapareciendo buena parte de las especies es la familia Zymbichidae. Nuevamente tienen antenas mazudas, pero además su cuerpo es bastante robusto. Algunas especies, como las del género Corinis, que tenéis a la izquierda, están ligados a ranunculáceas y pasan toda su vida en ellas. La hembra pone el huevo en el tallo de un ranunculus, la larva se desarrolla y pupa ahí. Cuando nacen los adultos acuden a alimentarse en las flores del ranunculus, ahí se aparean y, bueno, pues ahí se refugian e incluso duermen y se les puede ver muchas noches. Y en cambio ya las especies más grandes como las del género Avia, pues estas ya vuelan en claros de zonas boscosas o en bosques normalmente bien conservados y son bastante más difíciles de observar. Otro grupo muy curioso es el de los dipriónidos, con especies conocidas por ser plagas como Diprion pini o Neodiprion certifer, pero con especies más raras como Monoctonus juniperus, que se alimentan de hojas de nebros y sabinas. En este caso se puede ver muy bien el dimorfismo sexual. A la izquierda tensa el macho, con unas antenas muy pectinadas para localizar a la hembra, y a la derecha tenemos a la hembra con unas antenas más sencillitas. Los megalodontes es una familia también muy primitiva, y bueno, se caracterizan por sus mandíbulas muy grandes, se alimentan de ranunculáceas, de apiáceas, de iridáceas. Orusus avietinus es el único representante que hemos encontrado en el parque de esta familia realmente rara. Os comentaba antes que localizan maderas, troncos o ramas que están enfermos y dentro hay larvas de escarabajos, de cerambícidos, bupréstidos, otros, y lo que hacen es colocan sus huevos para que sus larvas se alimenten de estos insectos, ¿no? Son bastante particulares. Una de las familias más interesantes es la familia Siricidae, atacan la madera, luego comentaremos algo más, y en el parque hemos localizado al menos 6 especies. Aquí tenéis un macho y una hembra bastante diferentes de Uroceros gigas. Perdonad que vuelva para atrás. La hembra, si os fijáis, tiene un tubito ovopositor bastante largo para taladrar la madera, algo que no posee el macho. La familia Tenterinidae, con 142 especies en el parque, es la mejor representada, y esto se debe a que dentro de ella hay géneros de lo más diversos que se alimentan de ciperáceas, de juncáceas, de apiáceas, eforbáceas, o sea, pasan desde las plantas más primitivas, desde plantas anuales, bianuales, hasta el arbolado, con todas las complicaciones que eso conlleva. Otra familia bastante rara es la familia Sifidridae. Sus larvas se alimentan en ramas altas de robles principalmente, pero también pueden hacerlo en ramas altas de alisos o de abedules. Aquí tenéis una imagen de una hembra. Y bueno, después de dar este repaso, comentaros que hay un elevado número de especies que viven en turberas, praderas alpinas, tribunales, prados de siega, claros y sobre todo en macrófitos cerca de cascadas o cerca de zonas donde haya una humedad elevada. Gracias a esto, en buena parte de centro y norte de Europa, pues como los ínfitas se asocian con zonas y especialmente con bosques bien conservados, por su presencia y diversidad se utiliza como indicadores de áreas naturales con buena calidad, ¿no? Igual que las mariposas, solo que en este caso no solo nos sirven para estudiar los prados, sino también para tener una idea de cómo están los bosques en los que nos encontramos. Aunque hay algunas especies, y hay más concretamente algunas familias, cimbícidos, sifidrios y otras que viven en frondosas, mientras que silíceos y dipriónidos viven en coníferas y pueden llegar a causar daños. Más concretamente, y repasando de forma un poco rápida, hace unos años hizo un estudio en Turieto, en la zona de nidificación de cría del pito negro, y lo que nos encontramos sobre todo es que allí había muchos silícidos en estos abetos y pinos negros. ¿Por qué había muchos silíceos? Pues es muy sencillo. Tanto los géneros Siris como el Siris juvencus que tenéis aquí o el Uroceus gigas que os puse antes, sus hembras están asociadas con hongos simbiontes o simbióticos de la madera, como Amylosterum aerolatum y Amylosterum chaileti. Las hembras, esta sería una, en su abdomen y justo antes del tubo ovopositor, en el interior de unos sacos que se llaman micangios. Estos sacos tienen una especie de mucus y lo que contienen son miles de esporas de estos dos hongos. Cuando la hembra taladra la madera para colocar el huevo en una quedad o en una rama rota o en la corteza, previamente lo que hace es bañar sus huevos con este mucus y con los hongos.
Los hongos van a actuar durante 2 o 3 semanas comenzando a degradar la madera, y una vez que la madera comience a degradarse, nacerá la larva de los silíceos y comenzará a alimentarse de las esporas de los hongos, pero también de la madera degradada, de modo que la podrá aprovechar, ¿no? Para mayor curiosidad, hay otros silícidos como Ceres spectrum, que también está allí en Turieto y en otros puntos de Ordesa, que no son capaces de producir o de tener en las hembras estos hongos simbiontes en su abdomen, no tienen estos micangios, y entonces lo que hacen es detectan zonas que previamente han sido atacadas por estos silícidos y colocan sus huevos cerca de las galerías de los otros silícidos. ¿Por qué? Porque de este modo van a poder sus larvas aprovechar las galerías que ya se están degradando y van a comenzar a competir un poco con las otras especies, pero alimentarse de la manera degradada, que es mucho más fácil de digerir. Todos los silíceos suelen aparecer tanto en rodales homogéneos de abeto como rodales mixtos de abeto y pino, y casi siempre dañados por el viento, por la nieve o por hongos patógenos. Aquí os he puesto una imagen y bueno, es que es bastante peculiar. Mientras que para muchos forestales los silícidos son plagas bastante importantes, que a veces pueden serlo, sobre todo cuando os llegan especies alóctonas, en algunos otros casos los silíceos se utilizan como ejemplos de bosques maduros, dado que los silícidos no se pueden desarrollar en madera joven. Necesitan árboles con un mínimo normalmente de 70, 80, 100 años para arriba. En la parte superior izquierda tenéis una imagen del huevo, aunque no se puede apreciar muy bien, dentro de la madera. A su derecha estaría la larva típica del silícido, que puede estar, ya os he comentado antes, entre 10, 12 meses o hasta 2 años. Y en el medio tenemos una ninfa, es decir, lo que va a ser una hembra en la que ya se vería un poco el tubo ovopositor, las patitas, las alas, antenas, bueno, ya se está desarrollando. Y en la parte inferior tenemos la hembra del Urocerus gigas, que acaba de salir de ese agujerito que tenéis ahí y bueno, pues está acabando de estirar sus alas para poder aparearse y colocar huevos nuevamente. Aquí os he puesto una imagen con algunas de las especies más frecuentes en el Parque Nacional de Ordesa, ¿no? Arriba tenéis el macho y la hembra del Urocerus gigas. Los machos suelen ser rojos y las hembras amarillas o naranjas. A la derecha y en la segunda altura o fila tenemos a la izquierda el macho del Sides juvencus y a la izquierda la hembra, que es de color azul oscuro. Y más abajo tendríamos el Ceres spectrum, el macho y la hembra. La hembra ya veis que tiene un taladro bastante largo. Y abajo del todo tenemos un hipneumónido, la risa persuasoria. Los hipneumónidos son avispas típicas de bosques, son depredadores o parasitoides muy importantes. Van localizando en los troncos o en la madera vieja, golpean con sus antenas, detectan la vibración y cuando localizan ya una galería por el sonido hueco, la siguen. Cuando esa galería detectan que cambia el sonido porque hay una larva o un insecto, la taladran con su aguijón, que por cierto contiene titanio, y una vez que han alcanzado la larva, la colocan un huevito en su interior y se marchan. Su larva nacerá rápidamente y se va a ir comiendo por dentro durante varios meses a la larva del silicio. Es una forma de control natural un poco dura, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pensar que los silícidos, aunque nos disgusten, sirven de alimento no solo a los endemónidos, sino a aves como el pito negro y a otros muchos pícidos. Aquí tenéis una imagen de la zona de Turieto, donde estuvimos trabajando, donde se ve una gran cantidad de troncos abatidos por la nieve y por otras circunstancias, por el viento y demás. Bueno, la mayoría de los sinfitos presentes en el parque, como os comentaba antes, están no solo en el interior del bosque, en claros, sino en todos los tipos de praderas y prados posibles. Y entre sus plantas nutricias, o al menos las de sus larvas, pues hay todo tipo de plantas, adosáceas, betuláceas, disacáceas, leguminosas, rosáceas, absolutamente de todo. Por eso conocer la distribución de las plantas de cada zona es muy importante para poder localizar las distintas especies, porque a veces basta que haya un solo árbol o un grupo de 4 o 5 plantas para que una especie haya quedado aislada ahí en decenas o cientos de kilómetros. Aquí tenéis más imágenes de algunos sínfita de allí, del Parque de Ordesa, un Megalodontes cefalotes, que es endémico de los Pirineos, y a su derecha un Tentrado arcuata, que es una especie un poquito más frecuente. Bueno,
Esta foto es bastante importante. Comentaros que entre las especies que viven en Ordesa se encuentra el límite de distribución más occidental, de Tentredo trabeata, Tentredo olivácea y otras muchas. Pero hay especies muy raras, como el Cimbes fagi, que como su nombre indica viven en hayedos maduros de 300, 350 años en adelante. Y las únicas citas que se conocían de la península ibérica datan de hace más de 100 años, de Picos de Europa y de aquí, de Ordesa. Bueno, pues este año uno de los equipos de seguimiento del parque, en concreto María Jarne y Fernando Carmena, durante unos seguimientos de trabajos de búsqueda de Osmoderma eremita, al descender una de las trampas, pues se encontraron con una larvita del Cimbes fagi, ¿no? Que no tiene además confusión, lo cual nos indica que sigue viviendo. La dificultad está en encontrar a los adultos que apenas viven entre 7 y 11 días y vuelan en la copa de los árboles. Pero bueno, en este caso, esta larva típica del cimbícido, además podéis ver como unas gotitas verdes y es su propia hemolinfa que la libera cuando se siente amenazada para que se les deje tranquilos. Bueno, para cerrar un poco esta presentación rápida, ya veis un poco el número de especies que hay entre Ordesa, Monteperdido y Aneto, alcanza las 205 especies. Es posiblemente, bueno, sin duda el parque más importante en cuanto a sínfita de la península ibérica. De las 500 especies que se conocen, alberga el 41%. Por supuesto, es el parque de la mitad sur de Europa con el mayor número de sínfito que se ha podido localizar. Y bueno, pues como hemos indicado, esta gran cantidad de especies que alberga, pues es gracias a las condiciones tan particulares que tiene y a la riqueza y biodiversidad de plantas, ¿no? Y bueno, pues debido a que los sínfita por muchas condiciones, pero especialmente por el cambio climático y por las actividades humanas están desapareciendo, pues espero poder en los 2 o 3 próximos años intentar terminar el inventario o el catálogo ibérico de sínfita y sobre todo espero poder seguir trabajando en Ordesa y terminar estos estudios que realmente creo que son interesantes porque tenemos entre manos al menos un par de especies, ¿no? para escribir. Bueno, desde aquí dar las gracias a todo el parque, a Paco, a Elena y a toda la gente que ha estado detrás, incluyendo al Museo Nacional de Ciencias Naturales y a la Mayora, ¿no? que me apoya también económicamente. Un saludo y gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias, Óscar, por esta... Se está acoplando... Bueno, se acopla un poquito, no hay problema. ¿Tú me escuchas bien, no, Óscar? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Pues nada, si hay alguna pregunta en la sala, damos el micrófono y yo creo que se podrá escuchar bien. O si alguien también en el chat quiere hacerla o le damos el audio para poder hacerla online, también es posible. Bueno, espero no haber contado muchas cosas demasiado rápidas, no lo sé. ¿Os ha quedado todo muy claro o nos has confundido mucho? Yo es más el primero, que realmente la exposición ha sido muy didáctica. Si quieres, Óscar, deja de compartir la pantalla y darle al vídeo para que por lo menos los ponentes puedan conocerte. Soy un desastre, Paco. Más desastre que yo, no, que te quita el sonido yo antes. Ahora se te ve. Lo que no consigo es quitar la... Ahora, no sé si se me ve. No, se te ve la pantalla, pero no a ti. A ver. Vídeo. Ahora, ¿no? Bueno, pues nada. Saludaros desde aquí a todas y a todo el mundo y eso, daros las gracias por estar ahí. Pues muchas gracias, Óscar. Un saludo. Hasta otra. Pues, ¿por qué se acopla? Pues pasamos a la siguiente ponencia. A ver, Óscar, si puedes conseguir dejar de compartir pantalla, si no te voy a tener que expulsar, muy a mi pesar. Lo siento, te voy a expulsar. Luego, si quieres, vuelve a meterte.
lo siento. Bueno, pues vamos a empezar con la siguiente charla de la mañana. Vamos con 15 minutillos de retraso, pero vamos más o menos bien. La siguiente charla se titula Microordesa, diversidad de virus y microorganismos en las aguas del Parque Nacional, cuyo ponente es Antonio Alcamí, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, de Madrid. Antonio es virólogo que realizado su tesis doctoral en biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado durante 7 años como postdoctoral en la Universidad de Oxford y estableció su grupo de investigación en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Después de 6 años se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actualmente es profesor de investigación del CSIC, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde dirige el grupo de investigación Inmunidad y Virómica. Su línea de investigación se centra en entender los mecanismos de evasión del sistema inmune que utilizan los virus. Está también muy interesado en el uso de las nuevas tecnologías de secuenciación para descubrir las comunidades de virus que habitan en ecosistemas naturales extremos, describiendo por primera vez los virus presentes en lagos de la Antártida y del Ártico. Y también una cosa muy importante y muy que está hoy en día, por desgracia, de moda, es que ha empezado a comenzar a estudiar la pandemia del COVID y ha trabajado en la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Lo que voy a hacer es hablaros del proyecto que hemos llamado Microordesa. Se ve Si quieres quitarte la parte de arriba. Un poquito mejor para que se mira mejor. Sí. Encima extendido esto. No puedo quitarlo, antes podía quitar. Bueno, me voy a quitar los subtítulos. Sí, imagino que sí. Salimos del plan, voy a Ya te vas a tener que compartir. No sé por qué sale. Antes no salía, ¿no? Ahora sí no. Ahora sí, mira, perfecto. Muy bien. Vale. Vale, gracias. Bueno, pues os voy a hablar del proyecto que hemos llamado Microordesa para estudiar la biodiversidad microbiana y viral del parque que hay en el Parque Nacional. Es un proyecto que está financiado por la Fundación BBVA y es una colaboración entre el CSIC y el Parque Nacional. En el CSIC yo lidero desde el Centro de Biología Molecular de mi grupo el proyecto. También participan en varios grupos del IPE, de Instituto Pirinaico de Ecología. Lo que voy a hacer es daros una idea del proyecto, una idea general y plantearos realmente las preguntas que nos hacemos y el tipo de respuestas que queremos obtener. Es un proyecto que empezó hace 2 años, problemas que con la pandemia pudimos tomar muy pocas muestras el año pasado, pero solo 2 de ellas analizadas hasta el final, que os comentaré algún dato preliminar, y realmente el muestreo hemos empezado a hacerlo después de este verano. Pero bueno, sí que tenemos algunos datos y pensé interesantes para compartir. La primera pregunta, ¿puedo pasar esto? Sí, es que no puedo funcionar. Vale, gracias. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué estudiar los microorganismos y virus en el Parque Nacional? Hay que tener en cuenta que los microorganismos, aunque no los veamos, están en todas las partes, en todos los nichos del parque. Tienen un papel importante en la producción de materia orgánica, en el ciclo del carbono, nitrógeno, en la descomposición de la materia. De forma que es necesario que esos microorganismos estén ahí para generar esencialmente comida y nutrientes que pueden utilizar las plantas y posteriormente los animales. Por supuesto, también producen enfermedades en plantas y animales y son relevantes. Un ecosistema saludable necesita una buena microbiota, digamos, también saludable y equilibrada. Y otro
punto interesante del proyecto es que pensamos que los microorganismos y los virus son mucho más sensibles a los cambios del sistema, por ejemplo, por el calentamiento global. Y son el calentamiento global va a generar cambios en estas comunidades de microorganismos antes que en las plantas o en los animales, de forma que podemos avanzar los cambios que van a ocurrir si podemos hacer una fotografía ahora mismo de lo que tenemos y una fotografía dentro de unos años. Esta es la idea del proyecto. Cuando hablamos de microorganismos, hablamos de bacterias, hongos y virus. Vamos a hacer todo esto, vamos a analizar a nivel genómico bacterias, hongos y virus. Lo que pasa es que hoy voy a hablar principalmente de virus porque tenemos más datos sobre ello. Otra razón es que los virus, en nuestro punto de vista, juegan un papel muy importante en esas comunidades. Estamos viéndolo con la COVID-19. Obviamente, un virus puede desbaratar una sociedad, puede tener una influencia enorme en la salud de la población. Y de la misma forma, los virus pueden tener mucha importancia en el control de estas comunidades microbianas. Entonces, además que nosotros somos virólogos y obviamente, pues, aunque estudiamos también ahora bacterias y hongos, pero nos interesan inicialmente estudiar los virus y hablaré principalmente de esto hoy. Como he comentado y como ha comentado Paco, trabajamos en virología, en laboratorios de virología. De hecho, cuando empezó la pandemia COVID-19, empezamos a trabajar desde CSIC dentro de una plataforma que sea Salud Global en el virus. Tenemos laboratorios de alta seguridad, trabajamos con el virus actualmente. Estos son fotos de microscopía electrónica que hemos tomado en nuestro laboratorio, del virus que hemos crecido, y el área que estamos trabajando es la transmisión del virus por aire. En colaboración con hospitales hemos aprendido a cómo detectar esto. En ese sentido, pues tengo que felicitar al PARC y a Paco por la organización de estas jornadas para asegurarnos de que tenemos suficiente ventilación para evitar cualquier transmisión de posible virus que pueda haber en la sala ahora mismo. Bien, los virus son las entidades biológicas más simples y abundantes que conocemos en biología. En esta diapositiva lo que muestro son diferentes familias de virus. Hay una gran diversidad de virus, de tamaños grandes, tamaños pequeños. Aquí estamos comparándolo con el tamaño de una bacteria. Virus de diferentes colores, virus con genomas diferentes, RNA, ADN, doble banda sencilla. Y cada virus es realmente un mundo en sí mismo. Tiene una forma de vivir, una forma de infectar diferente. Pero realmente es un sistema muy complejo. Los virólogos hasta ahora lo que hemos hecho ha sido estudiar unos pocos virus que producen enfermedades, que se han aislado en laboratorio, que producen enfermedades en humanos, en plantas o animales. Y estos virus son los que normalmente hemos estudiado en laboratorio. Pero hace unos 15 años apareció un concepto. Se nos abrieron los ojos a los virólogos al descubrir que realmente los virus son muy abundantes en todos los ecosistemas. Y por ponernos un ejemplo, en el agua de mar hay 1 millón de virus por mililitro, 1.000 millones de virus por litro de agua. Si doy un trago a este agua, voy a estar bebiéndome unos cuantos millones de virus. Estos virus no infectan al hombre, infectan bacterias o otros microorganismos o plantas, pero están presentes. Esto, de alguna forma, ha cambiado la forma de ver la virología, es decir, los virus están presentes en grandes cantidades en todos los ecosistemas. Y es algo que realmente estamos aprendiendo ahora mismo. Bien, un virus, y os pongo como ejemplo un virus de bacterias, un bacteriófago. Lo que voy a decir se aplica a cualquier tipo de virus. Consiste principalmente en una cápsida proteica que contiene el material genético, el genoma o el libro de instrucciones de estos virus. En este caso tiene una cola que le ayuda a inyectar este genoma en la célula. Los virus no pueden replicarse solos. Los virus, si tenemos 1 millón de virus en un tubo de ensayo, vamos a tener 1 millón de virus siempre. Los virus realmente necesitan infectar una célula para poder replicarse. Y eso es lo que hace un virus. Lo que hace un virus, en este caso de bacterias, es inyectar el material genético en la bacteria y a partir de entonces los virus son muy inteligentes, son muy listos. Ese libro de instrucciones que inyecta en la bacteria lo que hace es tomar el control de toda la maquinaria de la bacteria y la célula. A partir de ese momento, todos los recursos de la célula se ponen a trabajar para el virus. Y lo que van a hacer es hacer proteínas virales, hacer nuevos conectores y hacer nuevos genomas. De forma que al final de este ciclo de infección se van a producir multitud de virus nuevos que van a alisar la célula. Empezando con un virus que ha infectado una célula, podemos acabar con cientos o miles de partículas virales generadas. Y eso es lo que pasa en COVID-19. Nos infectamos con SARS coronavirus, infecta las células del pulmón, replican esas células, causa un daño en esas células y nos causa una enfermedad. Y genera un montón de virus que ahora se transmiten, en este caso, por el aire. Los virus dependen siempre de infectar a una célula.
Bien, el hecho de que los virus sean tan abundantes y que sean capaces de infectar y matar a las células nos lleva a concluir que los virus probablemente controlan la estructura de esas comunidades microbianas. Los virus van a definir esencialmente quién vive y quién muere en esa comunidad y van a tener una influencia enorme. Se ha calculado que en los océanos se ha estimado que los virus pueden matar hasta un 20% de microorganismos cada día. Bien. Aparte de entender que los virus son mucho más abundantes de lo que pensábamos, otro punto importante para nuestro proyecto, que creo que es importante que conozcáis, es la gran revolución que ha habido en biología con la secuenciación, con las técnicas de secuenciación. Estas tecnologías nos permiten abordar proyectos que antes no podíamos abordar. Y como ejemplo os pongo en esta diapositiva lo que ha ocurrido con la secuenciación del genoma humano. ¿Vale? Esta secuenciación se publicó en el año 2001, el primer genoma humano que se publicó. Eso fue resultado de más de 10 años de colaboración internacional de muchos laboratorios trabajando a tiempo completo en ese proyecto. Se gastaron más de 2.000 millones de euros. Bueno, pues después de 18 años, en el año 2019, esas tecnologías de secuenciación han mejorado tanto, de lo que llamamos Next Generation Sequencing, secuenciación de nueva generación. Estas tecnologías han mejorado tanto que en el año 2019 éramos capaces de secuenciar en una sola hora un genoma humano por menos de $1.000 y en ese momento se llegó al número de 1 millón de genomas humanos secuenciados, tan solo en 18 años. Eso ha cambiado completamente la medicina y la biología y la forma de ver. Si miramos a un ecosistema, tenemos la oportunidad de poder realmente estudiar este ecosistema con esas tecnologías. Y esta es la misma tecnología que vamos a utilizar aquí. Y lo que vamos a hacer es lo que se llama metagenómica, es aplicar estas tecnologías de secuenciación a comunidades complejas. Es el estudio genómico de las comunidades de microorganismos presentes en muestras ambientales. Si hubiéramos venido aquí hace 20 años al parque a hacer este proyecto, estaríamos tomando muestras de agua o de suelo y estaríamos intentando aislar virus o bacterias de estas muestras. Se calcula que en esa situación lo que podemos aislar en laboratorio es entre 1 y un 10% de lo que existe en la realidad en esas muestras. Realmente yo creo que incluso un 1% es optimista. Vale, lo que podemos hacer con la metagenómica es tomar las muestras naturales de los ecosistemas, bien agua, bien suelo, lo que queramos, y lo que hacemos es, sin crecerlo, lo trituramos, extraemos todo el material genético y esas tecnologías nos permiten secuenciar. Lo cortamos en trozos pequeños y podemos secuenciar. Estamos hablando de, en lugar de secuenciar unos pocos cientos de secuencias, ahora secuenciamos millones de secuencias de cada muestra. Y eso tiene un poder impresionante. Requiere luego de mucho análisis informático, obviamente, para digerir todos estos datos. Pero eso es lo que digamos, nos gustaría hacer. Y os pongo como un ejemplo rápido del impacto que puede tener la metagenómica en ambientes naturales, contando muy rápidamente algún resultado que obtuvimos en el Ártico y en la Antártida. Nuestro grupo tuvo la oportunidad de ser los primeros en aplicar esas tecnologías en lagos de sitios extremos como el Ártico y la Antártida. Aquí estamos muestreando un lago de la isla Livingston, que estaba cubierto de hielo, haciendo agujeros para llegar al agua. Y en la derecha veis un muestreo en las islas Svalbard, en Noruega, en el Ártico. Bien, pues encontramos una gran diversidad de virus utilizando esas tecnologías, pero en particular sí que me gustaría comentaros una familia de virus muy pequeños, lo comento porque después saldrá este tema al final de mi presentación. Estos virus pequeños, muy sencillitos, encontramos una gran abundancia de estos virus en las muestras polares. Bien, estos virus, hemos hecho 15 lagos en total en nuestro proyecto polar. Y lo que hicimos fue sacar todos los virus que el ordenador pudiera sacar de la secuenciación que hemos hecho. Y el ordenador identificó 9.500 nuevos virus de ese tamaño, virus pequeños, icosaédricos y con genomas circulares. Vale, si vamos al banco de datos, que es donde se pone el repositorio donde todo lo que se secuencia en el mundo se pone en ese banco de datos, y yo podía preguntar al repositorio ¿qué conocemos de esto? En el repositorio actualmente se conocen 1.184 virus de este tipo. Bien, nuestro estudio en virus polares ha multiplicado casi por 10 la cantidad de virus que vamos a conocer solamente en este tipo de virus, en estos virus de pequeño tamaño. Lo que podemos hacer a continuación es, esa tecnología nos permite
juntar todo esto en una bolsa, los virus nuevos que hemos identificado, los virus conocidos, los mezclamos en una bolsa y le preguntamos al ordenador, ¿me los puedes ordenar? ¿Me puedes decir dónde hay virus relacionados? ¿Cuáles son los primos, los hermanos, los parientes o cuáles son muy diferentes? Entonces, si hacemos este ejercicio, lo que obtenemos es ese tipo de gráfica. Lo que aquí represento, cada punto sería un virus, ¿vale? Y los virus están agrupados en grupos, esos serían familias de virus, ¿vale? Habían 10 familias, 10 clústeres que llamamos, o grupos conocidos. El resultado de este análisis, con 9.000 virus nuevos, aparecen 100 grupos conocidos. Es decir, he multiplicado por 10 el número de familias de este tipo de virus, solamente con ese tipo de análisis. Aquí veis que, bueno, cada color en este caso representa una nueva familia, ¿vale?, de virus que están agrupados, que dan propiedades comunes. Si ahora estos mismos virus coloreo en negro todos los que encontramos nosotros en los polos, en la Antártida y el Ártico, veis que prácticamente todo se convierte en negro. Porque lo que hay que ver es que hay algunas familias que siguen teniendo colores, ¿vale? Esas familias, hay virus que no son del Ártico o algunos sí que se comparten, pero hay muchos grupos, que es lo que quiero que os quedéis con la idea. Hay muchos de estos grupos o estas familias de virus que solo tienen virus polares. Y es muy posible que estemos descubriendo nuevas familias de virus que son capaces de replicarse, de vivir en zonas extremas, también extremos como son los polos, ¿vale? Bien, pues con toda esta información, ese tipo de análisis, o sea, sabiendo que los virus son tan abundantes y conociendo que tenemos la capacidad técnica de secuenciar todo esto, propusimos hacer un estudio integral de los microorganismos en el Parque Nacional. Lo que propusimos es estudiar sistemas de aguas inicialmente y lo que hemos hecho es, estamos mirando ríos, lagos, surgencias, cuevas heladas y glaciar. Y lo que voy a hacer es contaros un poco las razones de por qué queremos hacer estos lugares y qué información podemos sacar de esto y dar algún dato preliminar. En este mapa lo que muestro son los diferentes valles del parque. Tenemos Ordesa, está Añisclo, Escuain y Pineta. Hemos tomado muestras, cada una de estas chinchetas de colores, que no sé si la veis muy bien, marca los puntos donde estamos tomando muestras. No hemos podido resistir la tentación, aunque sea un proyecto de aguas, de tomar una pequeña muestra de la cima del Monte Perdido para secuenciarla también y ver qué relación tiene con el resto de la microbiota del parque. Lo que vamos a hacer estudiando los ríos, principalmente, es averiguar si cada valle tiene una composición microbiana diferente o tienen cosas que compartan. Y eso sería la razón de hacer los ríos. Hemos hecho Arazas, Bellós y Llaga, en 3 valles, y el río Cinca en Pineta. En Pineta, además de ver el río Cinca, estamos tomando, en la parte alta superior de la cuenca, tomando muestras de 3 aportes a la cuenca diferentes, que vienen de Marboré, de Glaciar y de los llanos de la Larry. De forma que vamos a poder averiguar si existen microambientes diferentes dentro del Valle Pineta, a no ser la parte superior. Nos interesa también estudiar las urgencias de agua. Hemos hecho surgencia del Llaga, Gras de Soasos, es una fuente que en el fondo es una surgencia, y la Fuenblanca. ¿Qué interés tiene esto? Bueno, como bien sabéis, el parque es único en cuanto a que es un macizo calcáreo, está esencialmente agujereado por dentro, lleno de cuevas y de grutas. Hay aguas subterráneas que atraviesan hasta 1000 metros de desnivel. Y al muestrear las urgencias, realmente lo que estamos haciendo es tener una idea de qué microorganismos viven dentro de la montaña. Y vamos a comparar esto con los que encontramos fuera. Vale, ese es el interés de elegir urgencias. También estamos haciendo cuevas, que hemos empezado hace poco. La información que nos dan las cuevas es similar, en el fondo son aguas subterráneas, pero además las cuevas heladas nos permiten, en algún momento que no hemos hecho todavía, tomar hielo antiguo y ver qué microorganismos había aquí hace cientos de años. Vale, hemos tomado solamente de Sarrio 6 una muestra de hielo reciente de la última temporada y hemos podido ver por microscopía electrónica la presencia de una diversidad morfológica de virus. Y sabemos que hay virus y estamos ahora mismo en el proceso de secuenciación. También nos interesan los lagos. Hemos hecho 3, Ibón de Marboré, Arrablo y Mayo Tormosa. Aquí ese es el Ibón de Mayo Tormosa que mostramos en octubre de este año. Este Ibón se encuentra aquí en la cara norte de Pico de Añisclo. En la otra parte, en la parte sur, estaría Ibón de Arrablo y también hemos hecho Marboré. El interés de estos lagos para nosotros es enorme, porque realmente nosotros hemos estudiado lagos en la Antártida y en el Ártico. Nuestra hipótesis es que
en los lagos que están en las zonas alpinas, que es el tercer componente de la criosfera, donde encontramos agua helada, probablemente encontremos virus con propiedades muy parecidas a los que encontramos en el Ártico y la Antártida. Entonces, la razón de hacer estos lagos de montaña es ver si podemos encontrar virus que estén relacionados o que tengan propiedades parecidas a las que hemos encontrado en virus polares. Estamos haciendo también el glaciar, Monte Perdido. En este caso, el interés es poder estudiar los virus que se han retenido, han quedado capturados por el hielo durante los últimos 2000 años. Con los testigos del hielo que estamos tomando, la idea es poder hacer secciones del hielo de forma que podemos ir secuenciando y viendo la colonización o cómo se han ido depositando virus a lo largo del tiempo en este glaciar. Y otro punto importante es que la descongelación del glaciar está, de hecho, devolviendo al ecosistema muchos virus que quedaron atrapados durante cientos o miles de años. Y eso es otro aspecto interesante que nos gustaría estudiar. Esas son fotos de microscopía electrónica de virus retenidos en el hielo glacial. Sabemos que hay una gran diversidad de virus que hemos encontrado por ahora por microscopía. A la derecha lo que veis son células, hay bacterias, hay probablemente algas unicelulares, hay microorganismos unicelulares en estas muestras. Es decir, que ahora estamos procediendo a hacer el seccionamiento de estos cores y poder secuenciarlos. Y en los últimos minutos lo que quiero daros son los resultados que tenemos de metagenómica de 2 muestras que tomamos el año pasado. Eso nos lleva cierto tiempo procesarlo. Y esas muestras vienen de dos lugares. En el Balcón de Pineta vienen por una parte del Ibón de Marboré y por otra parte del torrente que trae agua que deriva de la zona de glaciar. Estas zonas no están conectadas, ¿vale? Son diferentes. Pero lo que hemos hecho primero ha sido, hemos purificado partículas virales de estas 2 muestras. Podéis ver que hay una cantidad interesante de virus diversos. Esto es una muestra. De hecho, hay virus bastante espectaculares, muy bonitos en el glaciar. Lo que hemos hecho a continuación es secuenciar los genomas, o sea, el material genético de estos virus que están encapsulados en esas partículas. Para ello hemos purificado partículas virales, ¿vale? Lo que hacemos es extraemos este material genético y ahora por los nuevos sistemas de secuenciación de nueva generación lo cortamos en 1000 pedazos, lo metemos en un secuenciador y obtenemos secuencias. En estas 2 muestras, por ahora hemos obtenido 5 millones de secuencias en el caso de Marboré, aguas de Marboré, y 3,4 millones de secuencias del torrente glaciar. Vale, ahora le preguntamos al ordenador si esto nos lo puede organizar y recomponer algunos genomas. Y os pongo un ejemplo para ver cómo funciona esto. El genoma de un virus es un libro de instrucciones, ¿vale? Os he puesto como ejemplo aquí en esta diapositiva, digamos que un genoma viral podría ser, la instrucción es lo que he escrito aquí, una frase, ¿no? Los genomas de los virus del Parque Nacional tienen las instrucciones para sobrevivir en el ecosistema. Esa frase o ese genoma la hemos partido en 1000 pedazos, hemos secuenciado palabras sueltas o frases, trozos cortos de esta frase, que son las secuencias de secuenciación masiva que obtenemos. Y ahora le pedimos al ordenador que intente recomponer esta frase de vuelta. Lo puede hacer, aunque esta diapositiva se ha medido un poco, hay solapamiento de estas palabras. Cuando hay solapamiento, el ordenador puede solaparlas y recomponer, a partir de estos pedazos, recomponer la frase original, ya que los genomas de los virus del Parque Nacional tienen las instrucciones para sobrevivir en el ecosistema. Bien, esto es lo que hacen los ordenadores, pero a esto le extrapolamos a 5 millones de secuencias o 3.000 secuencias. Cuando hemos hecho este ejercicio del lago del Ibón de Marboré, el ordenador nos ha ofrecido 64.000 frases o fragmentos grandes de secuencias de virus. En el caso del torrente glaciar, nos ha sido capaz de recomponer 385.000 fragmentos. A esos fragmentos llamamos contigs. Contigs son fragmentos grandes, frases largas, que a veces corresponden con el genoma entero. No lo sabemos, pero al menos un genoma entero o trozos grandes de genomas. Lo que esto nos dice es interesante, y es que de Marboré obtenemos 64.000, pero del glaciar tenemos 385.000. Lo que eso significa es que hay mucha más diversidad de virus, mucha más en el torrente glaciar que en Marboré. Marboré es un sistema probablemente más homogéneo, mientras que el torrente glaciar recoge virus de diferentes nichos ecológicos posiblemente, y es mucho más rico en diversidad. Y eso es las conclusiones. Lo que podemos hacer con estas secuencias es preguntar al banco de datos, ¿hay algo parecido a esto que se ha secuenciado en el mundo antes? Bueno, pues cuando hacemos este ejercicio, lo que encontramos es que el 88% de lo que hemos secuenciado en Marboré y el 95% de lo que hemos secuenciado en el río que viene del glaciar, en el torrente que viene del glaciar, es completamente desconocido. No se parece en absoluto a ningún virus conocido hasta ahora.
Eso es relativamente común cuando uno hace estudios de metagenómica de virus en ambientes naturales. Y lo que nos viene a decir es que la diversidad de virus es órdenes de magnitud superior a lo que pensamos. Yo creo que no lo podemos imaginar y que el conocimiento que tenemos es mínimo, porque tenemos un 88-95% de virus absolutamente nuevos, simplemente yendo aquí al Parque Nacional y tomando las muestras de agua. Bien, de los virus conocidos o relacionados a algo conocido, que son un 11% y un 4% respectivamente, el ordenador también nos va a decir a qué se parecen. Y lo que se parecen es, en estas tartas que he presentado de colores, en color azul están virus de bacterias, que es lo que esperaríamos encontrar, están relacionados a virus de bacterias, también hay virus de gran tamaño, pero también encontramos estos virus en las secciones naranjas, son virus de pequeño tamaño parecidos a los que encontrábamos en la Antártida y en el Ártico. Entonces, estos virus, aún no hemos hecho este análisis porque no hemos tenido tiempo, pero cuando los comparemos con todos los virus que secuenciamos en la Antártida y el Ártico, mi previsión es que van a aparecer en estas familias de virus que os comentaba, que solo tienen virus relacionados a virus de la Antártida y el Ártico, virus que probablemente tengan unas propiedades similares, porque tienen que enfrentarse a condiciones ambientales muy parecidas, hielo en invierno, biólogos congelados, situaciones extremas de clima y con bajos nutrientes. Entonces, probablemente vayamos a encontrar esta conexión que hay entre los polos y las zonas alpinas que, aprovecho de decir, yo no conozco que en ningún lago alpino se haya secuenciado hasta el momento y se haya demostrado esta conexión que hay con las zonas polares. En resumen, de los datos que tenemos de genómica, hemos hecho tan solo 2 muestras, el Bondo de Barboré y el río que viene del glaciar. En esta muestra hemos visto una gran diversidad de virus desconocidos. La diversidad en el río glaciar es muy superior a la diversidad en Barboré. Esto, como he comentado, puede ser porque el río recoge secuencias o virus de diferentes nichos, pero a mí me gustaría pensar también, y esto lo vemos en un futuro, que estamos recogiendo también los virus que están descongelándose del glaciar y que están siendo devueltos al ecosistema en este momento. Y estos virus que a lo mejor existieron hace 200 años o 1000 años y que han desaparecido del ecosistema, están reintroduciéndose en este ecosistema y van a introducir cambios. Y eso vamos a poder verlo cuando tengamos muestras también del hielo glaciar comparado con el río, que veremos que hay conexiones. Y es lo que a mí me gustaría pensar que estamos viendo. Y la posible relación con virus polares. Esas son 2 muestras, estamos haciendo muchas más muestras. Yo calculo que tendremos unos 200 millones de secuencias al final del proyecto de virus. Además, vamos a hacer las bacterias y los hongos y también. Es decir, vamos a tener mucha información de secuenciación y yo creo que esto es un ejemplo del tipo de conclusiones que podemos llegar a sacar con esos estudios. Y terminar diciendo que este estudio integral a tal profundidad yo no conozco que se haya hecho en ningún paraje natural de este estilo hasta el momento, con lo cual tenemos una oportunidad, digamos, de demostrar cómo haciendo estos estudios podemos recomponer las conexiones que hay en estos parajes y los microorganismos que viven en estos parajes. Y ya para terminar, simplemente mencionar a la gente que ha participado en el proyecto. En esta fotografía está Rafa, Sergio y Mari Carmen, que estuvimos muestreando el octubre pasado. Por aquí, por el parque, Alberto Rastrojo también ha participado en los comienzos del proyecto. Estos son la gente de mi laboratorio. En el IPE colaboramos con Nacho López Moreno, Blas Valero y Ana Moreno. Y recientemente hemos empezado a colaborar con Miguel Bart del Museo Nacional de Ciencias Naturales en el tema de cuevas. Simplemente terminar diciendo que está financiado por la Fundación BBVA y, por supuesto, agradecer al Parque Nacional todo el apoyo en facilitarnos el acceso y siempre habéis estado ahí para cuando hemos necesitado algo, facilitándonos el trabajo y haciendo posible este proyecto. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Antonio, por esta exposición tan interesante. Jesús Herrada, de Parques Nacionales, dice que hay impresionante trabajo, que muchas gracias. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta, ya sea online o presencial, vamos a ir primero presencial, si quieres apuntar algo por ahí. Hola, buenos días. Yo he levantado la mano, pero como no me das paso, pues te tomo yo la mano. ¿Me escucháis? Es que es impresionante la exposición. Quería hacerte una pregunta más genérica. Si se tiene una estima del número de virus que hay asociado por especie, no sé si haya información al respecto de eso. Más que de la chapa, es sí. más general.
Hombre, cuando tengamos las especies de bacterias, de algas unicelulares o de protozoos o de otros microorganismos del parque, probablemente sea un número inferior. Es decir, yo sí que diría que va a haber más virus, más especies virales que especies, digamos, de hospedador de células. El número dependerá mucho de la especie. Yo creo que no hay un dato que podamos generalizar. Hay virus que van a ser capaces de infectar diferentes especies. Hay virus muy específicos de una especie particular, de una bacteria particular. Entonces, el objetivo, cuando tengamos estos datos, va a ser muy interesante, pero son muy descriptivos también. Es decir, el siguiente paso será averiguar quién infecta a quién. Ese será el segundo paso, que eso va a ser difícil de averiguar. Y de manera general, una especie, más o menos, ¿qué número de virus puede tener asociado? ¿No hay una estima sobre eso? Yo creo que no hay una estima, pero bueno, en las famosas secuencias CRISPR, que habréis oído mucho como una revolución en biología molecular para modificar los genomas, eso viene de un sistema de bacterias que lo que hacen es, cuando son infectadas por un virus, toman un trocito de ese genoma, lo almacenan y están preparados para el siguiente que venga, ¿no? Entonces, de esa secuencia, a lo mejor hay decenas de virus representados ahí. Lo que nos está diciendo es que esa bacteria se ha infectado por decenas de virus. Es decir, yo creo que estarían en el orden de decenas o incluso 100, 100 virus por especie, pero es un dato que yo creo que no conocemos muy bien. Claro, había 4 y 6, y había 2 de Guadarrama. Había 4 de Picos de Europa y 2 de Guadarrama, pero los he incorporado, los 2 de Guadarrama. Nada más fotut. A ver, espera. Que pueden soportar las especies y ya si hay condiciones externas, debido sobre todo al calentamiento global. En el Parque Nacional pues se llama y vemos que hay diferentes formas sí. Una explotación y al principio de los estudios vemos que deberían derivar. Pero hemos visto al cabo de los años que también el ranavirus. El hecho es que la secuencia genética del ranavirus que está afectando a la población que si en el bebé se ven que se ha cruzado con la China. En el caso del ranavirus, el año pasado, Jaime Bosch, pues, la carga vírica que tenían los eran exagerados. Y eso ha producido unas mortalidades asociadas durante estos últimos años brutales de ontocosas ya. La pregunta es, ¿esta inclusión del virus autóctono que hemos sufrido estas temporadas por causas semejantes tiene o puede tener relación con el cambio climático y el calentamiento de las aguas? ¿O se puede buscar? Es posible. A ver, yo entiendo que en anfibios hay grandes problemas de infecciones virales en otros lugares también, ¿no? Que están generando unas grandes extinciones, digamos, de mucha población. ¿Podría ser debido a esto que facilite a lo mejor el calentamiento, la transmisión? No sé si se tiene la secuenciación, se ha visto que hay una gran variación de secuencia. Los virus se van adaptando también, igual que el SARS coronavirus. El virus se va adaptando a mejor transmisibilidad y también es posible que el virus haya cambiado, ¿no? Por mutaciones. Yo creo que habría que secuenciarlo, el virus actual, compararlo con el anterior y ver si hay mutaciones, una adaptación, digamos. Pero obviamente los cambios pueden influir. El cambio climático, si hay más calentamiento, puede ayudar al virus a transmitirse mejor, por ejemplo. Pero eso son todo posibilidades, pero sí. Pues se podría comparar el propio autóctono hace unos años y ahora. Sería yo haría esa comparativa, a ver si ha cambiado mucho. ¿Una última pregunta? Sí, se oye. Bueno, Antonio, igualmente me sumo a las felicitaciones, además,
me apetecía mucho ver el resultado porque justamente me hablaste de este estudio antes de la mascarilla, antes del COVID, cuando estuvimos hablando en Puyarruego, y ya aluciné, ¿no? Como cuenta tú lo que ha venido después, ¿no? Hablando de virus. Aparte de estos puntos de muestreo sobre... Sí, dale otra vez, a ver si aguanta. Sí. No, sí, un momentito. También sería interesante como fuentes de registro. Habla fuerte y ya está. Sí. Nosotros, por ejemplo, los contenidos en fondos lacustres, donde de Marboré se han hecho trabajos, son unas secuencias enormes, o incluso otras fuentes de estudio, como por ejemplo suelos helados, ¿no? Que pueden haber a lo mejor a partir de no sé cuál es el 500, 3.000 metros. Daría resultados igualmente. Sí, bueno, sí. Para los que estáis online, no sé si habéis oído la pregunta, es si se puede hacer este estudio también en fondos de los lagos, en sedimentos lacustres o en permafrost. Por supuesto se puede hacer, de hecho, no lo he mencionado, pero con Blas Valero nos ha conseguido sedimentos, cores de sedimento del lago de Marborén, donde pensamos hacer este tipo de estudios. Es un ejemplo similar de glaciar. Si hacemos unas secciones vamos a poder averiguar la sucesión diferente de microorganismos o virus que ocurrió aquí durante los últimos cientos de años. Es decir, ese es un tipo de estudio que se puede hacer y debemos hacer. Igual en permafrost también se pueden hacer estos estudios. De hecho, aquí hemos hablado de aguas, es decir, no hemos hablado de suelo. ¿De acuerdo? O sea, que hay mucho que hacer. Hemos empezado por las aguas, pero yo creo que es bueno, refleja un poco todo lo que hay y incluíamos el glaciar y los lagos que nos interesaban mucho a nosotros. Olvidé mencionar que esos estudios se han hecho. Es verdad que hay gente que está estudiando bacterias y hay datos. Estoy de acuerdo. Bueno, pues damos por finalizada esta sesión. Pido disculpas a los que estáis online, que estamos teniendo un poquito de problemas con los micrófonos. Y nada, vamos a pasar a la siguiente charla. Y para hacerlo más complicado va a ser a través de internet. Pues mientras se carga la presentación, voy a presentar al siguiente ponente, que nos va a hablar de los efectos antiparasitarios del ganado en el estado de salud de la comunidad coprófaga del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. José Ramón Verdú es profesor titular en el área de zoología de la Universidad de Alicante, además de investigador del CIBIO, Centro Iberoamericano de la Biodiversidad. El objetivo principal de sus investigaciones es integrar diversas materias en el desarrollo de técnicas de estudio multidisciplinares, como es el caso de la ecofisiología de insectos y la biología de la conservación, haciendo especial hincapié en el análisis de la biodiversidad tanto en ambientes mediterráneos como neotropicales. Además, me alegra presentarle en estas jornadas porque tuve el placer de conocerle en Doñana, dando una charla de un estudio con un objetivo idéntico a la ponencia que va a mostrarnos a continuación. Así que, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias Paco, gracias Elena, gracias Fernando, bueno, gracias a todos los integrantes del parque por darme esta oportunidad. Es cierto que este proyecto, aunque no está financiado por parques nacionales, como vemos aquí, está financiado por dos proyectos, uno del Ministerio de Ciencia e Innovación y otro por la Generalitat Valenciana, pero
sí que hemos hecho un gran esfuerzo en utilizar áreas protegidas, especialmente parques nacionales, por su interés conservacionista. Entonces, este proyecto concretamente, que va a abarcar varias áreas naturales, como digo, y algunos parques nacionales, el interés de hacerlo en Ordesa era porque son áreas de montaña, sobre todo de pastos naturales de alta montaña, donde hay ganadería extensiva. Es nuestro foco de interés. El mismo objetivo lo hemos desarrollado en otros parques nacionales, como veremos a continuación, y hoy lo que pretendo es un poco también arriesgado, porque son datos muy preliminares, porque acabábamos los muestreos hace unos meses, concretamente en agosto. Hemos analizado ahora mismo los datos para poder venir aquí y presentaros unos resultados que yo creo que son, aunque preliminares, bastante contundentes, pero me van a permitir que haga una pequeña introducción sobre el tema para que sepan de qué estamos hablando. Sí, no te preocupes. Sí. Bueno, esa introducción pretende decir dos cosas principales. Lo primero, está claro que la ganadería hoy día la entendemos como un agente diversificador del paisaje, no solamente en estos ambientes de alta montaña, sino en cualquier paisaje natural, ya sea del Mediterráneo, sea de la región eurosiberiana o de cualquier área que podamos tener en cuenta. Incluso áreas desérticas, que como sabemos la ganadería genera esa diversificación porque de algún modo está desarrollando el proceso ecológico de la herbivoría y crea una heterogeneidad espacial que está asociada a una alta diversidad. El grupo de estudio que quiero presentar son los insectos descomponedores y concretamente los escarabeidos coprófagos, que comúnmente conocemos como escarabajos peloteros. Después veremos que no todos son peloteros. Peloteros serían estos que vemos rodando esta bola de alimento que después se utilizan para la nidificación, pero hay una gran diversidad. En España podemos tener alrededor de unas 200 especies de escarabajos descomponedores y el papel que desempeñan, pues pueden verlo aquí en este vídeo a cámara rápida, pues el de descomponer el estiércol, el excremento del ganado, de diversos modos. Algunos hacen las bolas, como comentaba, y las desplazan. Otros se entierran a distintas profundidades, pueden ser de unos pocos centímetros hasta 1 metro de profundidad. Y hay otros que simplemente disgregan, rompen el excremento, lo airean, y eso, como veremos después, tiene una repercusión importante en la evolución de esos excrementos. Bien, lo que hemos visto a lo largo del tiempo, cuando digo tiempo me refiero a los últimos 30 años, 20 años sobre todo, que venimos haciendo estudios de biodiversidad de este grupo, lo que hemos visto es que hay una disminución en la biodiversidad en estos agroecosistemas, concretamente en este grupo indicador que comento, que son los escarabeidos coprófagos, y podríamos hablar de dos componentes. Un componente cualitativo que yo creo que muchos de ganaderos que si están aquí presentes o están escuchando, o incluso pues, los propios trabajadores del parque, ya sean guardaparques o sean que tengan cualquier labor dentro del parque, habrán observado que en los últimos 15, 20, incluso 10 años se puede llegar a apreciar algo está pasando con las boñigas, por decirlo así. Es un fenómeno que yo que llevo ya un tiempo trabajando en esto, lugares que hace 20 años iba muy cerca de aquí, por ejemplo, parques nacionales muy cerca, incluso en Ordesa, y levantábamos una boñiga estudiando la fauna y estaba, por decirlo así, lleno de escarabeidos, lleno de fauna. Hoy día, pues parece ser que no es así. Hemos visto un descenso cualitativo, vamos a decirlo así, o sea, vemos que no hay escarabeidos y lo que vemos, sin embargo, es un acúmulo del estiércol, de esas boñigas, que se momifican, se quedan intactas en el suelo. Hay un componente cuantitativo que vengo a presentar, que son los datos científicos, datos de análisis en diversas escalas de trabajo, ya sea de organismo, comunidad, ambiental, que es un poco lo que vengo a presentar. ¿Cuáles son las causas de esta disminución? Hay varias, pero una, que es la que pues, estamos analizando desde hace unos años, es la contaminación química. Y cuando hablo de contaminación química me estoy refiriendo a los residuos químicos que vienen del uso de los antiparasitarios del ganado, de algunos de ellos. Esto tiene mucho tiempo para explicarlo, como el tiempo es muy limitado, permítanme que vaya un poco más rápido.
Después, cualquier duda, por favor, se ponen en contacto conmigo. Yo, con mucho gusto, les explicaré con todo detalle algunos de estos temas concretos, ¿no? Aquí hay una lista, presento una lista de algunos de ellos, ¿no? Algunos de los grupos de antiparasitarios que se vienen usando, algunos ya están prohibidos, como los organofosforados, pero se siguen usando. Tenemos fe que en algunos lugares se está utilizando de manera, pues, lógicamente ilegal, pero se siguen utilizando. Y entre ellos podríamos decir, que podríamos considerar algunos de ellos como no tan nocivos, especialmente no porque no sean tóxicos, que lo son, sino porque se degradan muy rápidamente en el momento que salen por las heces del ganado. Tienen una vida media muy cortita, entonces no están matando o alterando o afectando a la fauna coprófaga mucho tiempo. Sin embargo, hay otros que son extremadamente tóxicos, como decía, los organofosforados, y otros muchos que tienen, o bien porque son muy tóxicos rápidamente, o sea, en muy baja concentración, terminan matando al insecto rápidamente, como por ejemplo los piretroides, y otro grupo muy importante que son las lactonas macrocíclicas, que su principal problema es que además de ser tóxicas o muy tóxicas, perduran mucho en el tiempo. Son moléculas que difícilmente se degradan en la naturaleza, necesitan radiación ultravioleta. Entonces, bueno, en el momento que están dentro de la boñiga o en el suelo o se incorporan, se agregan rápidamente a la materia orgánica, ya su degradación es casi imposible. Para muchísimo tiempo, hay datos incluso de más de un año hasta que se degrada. Bien, de estas lactonas macrocíclicas, aquí he puesto un listado de las que se suelen utilizar. Marco la ivermectina en rojo y en azul la moxidectina simplemente porque tenemos un estudio que se publicó en 2018, donde pueden observar que no todas se comportan igual. Esta cifra que están viendo aquí son las concentraciones en microgramos por gramo de animal que cuando ingieren tiene consecuencias preletales. ¿Qué es esto de preletal? Porque si es preletal no se mueren, no, es justo antes de que se mueran. Para aclarar este tema, cuando usamos estas concentraciones, el trabajar a nivel preletal es importante porque nos da una pista muy importante. El animal, en cuanto ingiere esta concentración de 0,45 o 2,70, en el caso de ivermectina y moxidectina respectivamente, entra en un estado de parálisis. Y esa parálisis es irreversible. El animal sigue vivo, pero va a morir al poco tiempo. Entonces, son concentraciones que ya llaman mucho la atención, son concentraciones muy bajas que podemos encontrar en una ingesta normal de un insecto que ha comido incluso un excremento con muy bajo residuo. Porque además tiene otra cosa que hay que comentar, que es que estos insectos bioacumulan estas moléculas. Entonces, por muy poquito que ingieran, se va acumulando y llegar a esta concentración de 0,45 o 2,70 microgramos por gramo de animal, pues es bastante factible, ¿no?, en la naturaleza. Es cierto que la moxidectina es mucho menos tóxica, son 6 veces menos tóxica, como vemos aquí, y esta concentración, para que ingieran esta concentración, sí sabemos que en la naturaleza es más difícil. O sea, el tiempo de permanencia de la moxidectina como residuo en los excrementos, con una concentración suficientemente elevada, es muy corta. De manera que si tuviéramos que evaluar el potencial tóxico, la toxicidad de estas dos moléculas, pues vemos que la ivermectina es 6 veces más tóxica. Además, es la que más se utiliza. En un 80-85% de los casos se viene utilizando ivermectina como uno de los antiparasitarios más utilizados y más efectivos. Bien, continuando con este efecto, vamos a hablar un poco de cuál es el efecto entonces en la biodiversidad y el medio ambiente. Los datos que presento ahora son, insisto, estoy hablando de datos concretos del parque de Ordesa y Monte Perdido. Son trabajos que venimos haciendo desde hace años. Este concretamente que vemos está realizado en Doñana, pero sí me sirve para que vean un poco la complejidad del proceso. O sea, para que una boñiga se descomponga, necesita el trabajo de este grupo de insectos. Y como he comentado antes, lo hace de distintas funcionalidades o tipos de manejo del estiércol. Aquí ven que hay una comparación entre ganado ecológico y ganado convencional que ahora comentaré, pero un poco la explicación me sirve para que vean cómo esto que ven aquí de un 4% o un 37% sería el excremento que quedaría intacto sin trabajar, o sea, expuesto en el suelo, en superficie, no tocado por los escarabajos, mientras que estos otros porcentajes, 57, 24 y 14,3
y los respectivos en el otro lado se corresponden con los distintos grupos funcionales. Por ejemplo, el 24% serían los que hacen las pelotas, esas bolitas, las ruedan, las desplazan X metros y las entierran. Un 57% es la disgregación, lo que rompen y se queda en superficie y a veces lo entierran unos poquitos centímetros. Y el 14,3% sería lo que entierran, desde, como decía antes, desde 10 centímetros hasta incluso 1 metro de profundidad, según la especie. Eso depende mucho de las especies. Bueno, esto lo pongo en consideración para que vean qué diferencia entre usar un ganado, o sea, tener un ganado ecológico, lo pongo aquí bien claro, sin uso de antiparasitarios químicos. O sea, esto está hecho en la Reserva Biológica de Doñana, por ejemplo, y en el mismo Parque Nacional, ¿qué ocurre con el ganado convencional? Donde sí se usa antiparasitario y, como decía antes, el 85% de los ganaderos usan ivermectina con praziquantel. Es un cóctel, ¿no?, para poder tratar todos los tipos de parásitos intestinales. Bueno, ven que la diferencia es muy notable. No hace falta que ahora vayamos a lo fino, ¿no? Pero sí ven que de un 4% a un 37%, pues las diferencias son muy notables. Ese 37% que queda intacto en la ganadería convencional, insisto, el mismo Parque Nacional, implica que quedan 2,24 toneladas por hectárea y año intactas. Mientras que, bueno, en un ganado ecológico tenemos 0,27 toneladas por hectárea y año. O sea, son una diferencia bastante notable. Bueno, esto lo ponía simplemente para que vean cuál es la importancia, cuál es el rol, el papel que desempeñan estos escarabajos que muchas veces vemos, bueno, ya no tantas veces, que solíamos ver en el campo de manera abundante en el proceso ecológico de la descomposición de los excrementos del ganado. Dicho esto, vamos a ver qué ocurre cuando, como decía antes, el uso de los antiparasitarios se viene desarrollando, se viene utilizando a largo plazo. Pues esta fotografía que pongo, que es de una dehesa en Salamanca, la podríamos ver perfectamente, y de hecho las tengo en muchos sitios, en muchos pastizales de montaña, aquí en Ordesa o en picos de Europa, por ejemplo. Lo que vemos al final es un acúmulo bastante exagerado de excrementos momificados. Y esto no son periodos en los cuales los escarabeidos, esos escarabajos peloteros, no estén activos. Son los periodos en los cuales mayor, digamos, potencial de degradación deberían tener. Coinciden con sus picos fenológicos, sus picos de actividad. Sin embargo, como no hay, en este caso, por ejemplo, encontrábamos una diversidad muy empobrecida, veíamos que el fenómeno que encontramos era el acúmulo de excremento en superficie, empobrecimiento de los pastos, compactación del suelo. En fin, puedo seguir hablando de cuáles son las consecuencias de que este excremento se quede aquí intacto, no haya sido enterrado, y ya, por ejemplo, también Antonio lo ha comentado antes, las implicaciones que tiene en la microbiota del suelo. Estos escarabeidos, cuando entierran el excremento, están también mezclando la microbiota del suelo con la del excremento, de manera que eso genera un número de interacciones en la microbiota, de bacterias, hongos. De hecho, lo tenemos algo cuantificado en Doñana y efectivamente el papel de este grupo de insectos es crucial. Pues voy un poquito más rápido, que no quiero dejar para lo último con poco tiempo, porque es la parte de Ordesa. Bueno, al mismo tiempo el nivel ambiental lo manejamos. Esto vamos a ver datos ahora ahora un momentito de Ordesa y Monte Perdido. Lo que solemos ver, o lo que solemos analizar cuando hacemos esos trabajos, es también ver la repercusión que tienen gases de efecto invernadero. Y aquí los datos que hemos visto antes en Doñana, como en ganadería convencional y ganadería ecológica, aquí están traducidos en emisiones de CO2, de dióxido de carbono y de metano. Y como vemos igualmente, fíjense simplemente en estos datos, que creo que son bastante significativos, vemos que, como ocurría antes, obviamente está relacionado linealmente, la cantidad de excremento que queda intacto en el suelo tiene una repercusión en la emisión de CO2. Estamos hablando que en ganadería convencional son 329 kilos de dióxido por hectárea y año y 1,30 kilos de metano, mientras en ganadería ecológica son 8 veces menos. O sea, yo no sé si eso es mucho o es poco, en términos, digo, de si eso es mucho CO2 o mucho metano, pero sí puedo decir que 8 veces más emisión de estos gases de efecto invernadero en una ganadería convencional, pues habría que tratarlo, ¿no? Habría que por lo menos tener considerarlo en el futuro. Vamos ahora
a ver lo que hemos obtenido en este pequeño, bueno, no pequeño, pero sí corto, porque acabamos de empezar a trabajar, muestreo que estamos desarrollando en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Concretamente, el trabajo lo hemos desarrollado en la zona de Plana Canal y San Vicenda. Y bueno, es un poco para que vean los resultados preliminares, pero repito, yo creo que bastante significativos. Hemos estudiado lo mismo que han visto antes, por eso esa introducción de Doñana, para que vean un poco en qué consiste el estudio, qué es lo que solemos tratar a nivel de organismo, a nivel de comunidad y a nivel ambiental. Y ahora mismo lo que sí podemos ir ya adelantando es que el número de especies de coleópteros coprófagos que hemos encontrado han sido de 11 especies. Esperábamos encontrar como mínimo 20 especies. ¿Qué significa eso? Que tenemos, lógicamente, datos. La comunidad que se encuentra aquí es la misma que se encuentra en Picos de Europa o en el Parque Nacional de Aigüestortes, y tenemos inventarios recientes e incluso ya literatura científica que nos venía a decir que aquí por lo menos unas 20 especies deberíamos tener. Hemos encontrado solamente 11 especies. Y el muestreo me estoy basando estrictamente en el momento primavero-estival, ¿vale? Porque después en otoño cambia la cosa. Hay otras especies que salen y otras que desaparecen, pero bueno, en verano, en primavera-verano, solamente hemos encontrado 11 especies. Es muy poco. Pero no es lo alarmante. Bueno, si es alarmante, pues casi un 50% de pérdida de biodiversidad aparente, pero lo más alarmante es el proceso ecológico que desempeñan, porque la biomasa de excremento por individuo, o sea, en otras palabras, de esas 11 especies, si hubiéramos tenido una gran población de cada una de ellas, pues podríamos pensar que el proceso ecológico se iba a desempeñar bien, o sea, se iba a enterrar el excremento de manera correcta. Desgraciadamente, tengo la cifra, aproximadamente en 30 muestras de excremento, que son las que ponemos, como ven aquí en la fotografía, ¿no? Ponemos una serie de excrementos que tienen un peso concreto, excrementos de la zona, perfectamente, digamos, homogenizados para que no haya ninguna alteración. El número total de individuos de coleópteros coprófagos encontrados son 319. Eso es nada. O sea, quiero decir, eso es lo que solemos encontrar en una sola muestra, en una sola boñiga, en el peor de los casos. Entonces, encontrar en 30 unidades, en 30 muestras, 319 individuos, pues es bastante preocupante. Eso fue lo que, hablando con Paco y con Fernando, ya una vez que ya empezamos a observar este trabajo, nos llamó mucho la atención y nos preocupó bastante. Eso implica, un poco para ver qué implicación tiene eso en el excremento, en el proceso ecológico. Aquí pueden ver esa cifra, haciendo cuentas, ¿no? Pues la biomasa, tenemos los pesos de cada especie, los individuos de cada especie. Tendríamos al final que un individuo, o sea, un solo individuo debería movilizar 500 veces su propio peso. Eso es inviable, o sea, es imposible. Como mucho, un individuo puede movilizar, enterrar, disgregar 1, 2, 3 veces, como mucho, ¿eh? Estoy hablando un poco siendo muy optimista. Y estamos hablando que ahora mismo, por los datos actuales, un individuo tendría que movilizar y descomponer 500 veces su peso. Ese es el estado actual de lo que hemos encontrado. ¿Qué implicaciones tiene eso en la boñiga? Pues que el porcentaje de biomasa de excremento intacta es del 82%. Son los datos tomados ahora en este primer muestreo. O sea, cuando vemos los excrementos después de un mes, encontramos esto que están viendo. Una boñiga intacta, como ven, con algunos orificios, que son los orificios de entrada de algunos coleópteros, coprófagos, que entran, se desarrollan, pero claro, el 82% queda intacto, o sea, queda el peso inicial y el peso final son prácticamente idénticos. Y eso es lo preocupante, ¿no? Lo que quería llamar la atención. Bien, eso en emisión de gases de efecto invernadero, pues también tenemos los datos, los resultados, como comentaba, preliminares. Y aquí en estas gráficas, lo que observamos aquí sería la gráfica del dióxido de carbono, esa es la gráfica del metano. Y lo que llama la atención, que era algo que con la fotografía anterior es previsible, es que lo que ven en puntos negros son los controles. Cuando digo control, son excrementos que tapamos para que no entren escarabajos, no entren insectos que puedan degradar. Es un control que pues, nos permite ver qué pasaría si no hubiera nada de fauna.
ningún insecto que sea capaz de disgregar o de enterrar o de llevarse el excremento. Y aquí veis es lo mismo. Los negros corresponden al control. Los azules sería la emisión de CO2 de las muestras abiertas al público, con perdón, que pueden ir los escarabajos a colonizar. Y aquí pasa lo mismo, el metano sería el verde. Y lo que observamos es que apenas hay diferencias significativas, o mejor dicho, no hay diferencias significativas en el caso del metano y una pequeña diferencia significativa en el caso del CO2 debido a la respiración de los escarabeos, porque ellos también respiran, son lógicamente organismos vivos, y esa respiración hace que aquí haya una tasa de emisión. Esto falta corregirlo. Para que sea una gráfica correcta, tenemos que eliminar la tasa de respiración de estos insectos, ¿no? Que bajaría un poquito, no mucho más. Pero bueno, en términos generales lo que vemos es que no hay diferencias significativas entre el control, o sea, un excremento que no permitimos la entrada de ningún insecto, y lo que estamos observando en la naturaleza ahora mismo. Bien, cuidado, esto es no representativo de los parques nacionales que vemos aquí. Es un ejemplo que quiero comentar en qué estado ahora mismo estaría la zona que hemos estudiado, Planacanal y San Vicenda, siempre me equivoco, con perdón. Picos de Europa es una zona donde el uso de ivermectina, esta zona que he puesto aquí, donde el uso de ivermectina es moderado, no es muy alto. Nos faltaría evaluar, que estamos ahora mismo en ello, la parte de lagos de Nol, que tenemos constancia de que el uso de ivermectina es mucho mayor, ya lo presentaremos próximamente. Y el Parque Nacional de Doñana he puesto únicamente el de ganadería ecológica, o sea, donde no se usa ivermectina, o no se ha usado nunca, porque es dentro de la Reserva Biológica de Doñana. Esto que pongo aquí son, igual que antes en los colores son los mismos, la emisión de CO2 total, ¿vale? Lo que emite total los excrementos, como veis aquí, gramos por metro cuadrado y kilo de excremento, en los 3 parques nacionales. Y el metano en verde. Bueno, como podemos ver aquí, con los datos que tenemos ahora mismo, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, debido a esa defaunación, a esa falta, ya no solo de especies, sino, como he dicho antes, de biomasa de escarabajos, de individuos, pues estamos observando que la emisión total por excremento es mucho mayor que lo que hemos observado en digamos, uso moderado de ivermectina en Picos de Europa, o un no uso, ¿vale?, en el Parque Nacional de Doñana. Y repito, esto lo he puesto como 3 ejemplos, no por comparar los parques, que quede claro. No quiero ahora sacar aquí conclusiones que no son. Es que son los datos que tenemos porque, como decía antes, hemos trabajado en los parques nacionales y tenemos distintas situaciones dentro de cada parque. Doñana teníamos el convencional y en Pico de Europa tenemos también un lugar de alto uso. Bien, esto simplemente era para poner en manifiesto que estamos ahora mismo en esta situación, a falta de nuevos análisis y nuevos muestreos que hagamos el próximo año, pero ya llama la atención. O sea, yo creo que tenemos que empezar a pensar qué está ocurriendo con la fauna de primavera-verano, que pues, lógicamente se ha defaunado, se ha desaparecido. De hecho, es lo primero que nos llamó la atención, no ver individuos, no ver boñigas con escarabajos, y que ya anteriormente pues ya habíamos visto desde el punto de vista cualitativo, o sea que el no ver ya significa que algo está pasando, y la gente que conoce bien el parque ya no lo había anunciado, que ya hacía muchos años que no había digamos, degradación de las boñigas. Bueno, esto era un poco los resultados que hemos obtenido. Repito, queda mucho por trabajar, pero es el punto de partida para empezar a, digamos, analizar a fondo la problemática que tienen esos ecosistemas, digo, por supuesto, con una elevada biodiversidad, incluso diversidad muy particular, que tienen muchos, digamos, otros factores que pueden influir en su pérdida, pero que el uso de los antiparasitados del ganado, como sabemos y como hemos visto en los últimos 20 años, pues está ocasionando grandes pérdidas, ya no solamente de biodiversidad, y estamos hablando de parques nacionales, por lo tanto creo que tenemos que hablar de biodiversidad, pues también en el proceso ecológico, que tiene todas esas implicaciones en la biología del suelo, en la biología de los pastos, y al final repercute en la calidad de la ganadería, lógicamente. Bueno, esto simplemente pongo aquí el listado de todos los participantes. Yo doy la charla como coordinador de los proyectos, pero bueno, participa muchísima gente de distintas instituciones y bueno, tendría que mencionarlos. Y ya para terminar, simplemente darle las gracias y poner esta diapositiva, que un poco llama la atención, que yo he hablado solamente de este grupito que ven por aquí, estos coleópteros que van
con las pelotitas volando que van degradando el excremento, pero una boñiga tiene asociada una elevadísima diversidad y digamos, un gran componente de diversos grupos taxonómicos, ¿no? Entonces, este grupo de interacciones podrán entender que también están afectadas, ¿no? Entonces, es un punto de partida también para pensar qué está pasando con la cadena trófica y con todas estas interacciones en el ecosistema. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón, por esta impresionante ponencia, tanto por lo claro que lo has explicado todo, como por lo triste de la realidad que tenemos ahora mismo aquí en Ores y Monte Perdido. Paso la palabra. Madre mía. Los que estáis online también podéis hacer. Espero estar atento, que antes han querido preguntar y no he podido, pero escribidme mejor por el chat que lo puedo llegar a ver. Gracias por la exposición. Tenéis datos muy preliminares. La pregunta es, me imagino que una de las alternativas a nivel de gestión sería transitar hacia la ganadería ecológica o sustituir esos antiparasitarios. Mi pregunta es, ¿qué alternativas planteáis, por lo menos, aunque sea a nivel preliminar, por los datos que has mostrado? Sí, gracias por la pregunta. Sí, es la pregunta, ¿no? La pregunta de, como se dice, la pregunta del millón. Sí, hay muchas alternativas. Hay alternativas que corran relación, por ejemplo, con el tipo de ganado. Yo apostaría, no lo digo yo soy catedrático de zoología, yo soy zoólogo, yo no soy veterinario ni soy ganadero, pero sí tenemos, lógicamente, en el equipo que he puesto antes, hay veterinarios, hay químicos orgánicos, hay un gran grupo de expertos, más que yo. Pero sí, lo que hemos hablado mucho tiempo y hemos hablado, incluso hemos hecho jornadas en distintos lugares, hay que apostar primero por el ganado autóctono, por un motivo especial, y es que el ganado autóctono, las razas autóctonas, de manera tradicional, se desparasitan de manera natural la gran mayoría de las veces. Estoy hablando de la mostrenca en Doñana, estoy hablando de la casina en Picos de Europa, etcétera, etcétera. Y eso está estudiado y sabemos que, bueno, cuando tienen necesidad de desparasitarse, comen plantas naturales, pues brezo, por ejemplo, en el caso de la casina, en Doñana, alimium, o sea, plantas que tienen polifenoles y tienen cargas altas de distintos compuestos que podrían desparasitar de manera natural. Me consta que hay ya ganaderos que han dejado de usar ivermectina, por ejemplo, usar antiparasitarios químicos y están, digamos, haciendo seguimientos coprológicos, sabiendo la carga real de esos parásitos intestinales en los excrementos, y se están dando cuenta que aunque sí hay relativamente una carga, siempre es una carga moderada, ¿no? O a veces puede ser incluso alta puntualmente, pero no le está repercutiendo negativamente a la producción. O sea, ni se están muriendo el ganado, y lo que tienen en consideración es, bueno, lo que están considerando es que esa vuelta a esa ganadería tradicional de no usar productos químicos, sino dejar que el ganado se desparasite de manera natural, podría ser factible siempre que se usen razas autóctonas y actividades zootécnicas adecuadas. ¿Se le puede ayudar de algún modo? Por supuesto, y es lo que también se está haciendo, y es utilizar tratamientos fitoterapéuticos. O sea, usar timol, carbacrol. Hay ya empresas que venden bloques de sal con aceite de clavo, con aceite de ajo, con timol, carbacrol. O sea, se empieza a mover esta posible alternativa a proporcionar a los animales en campo o estabulados un suplemento que les ayude a desparasitarse con uso de, cuidado, esto tengo que comentarlo, estos compuestos que acabo de decir son, digamos, derivados de plantas, pero no significa que no sean tóxicos para los escarabedos, podrían serlo también. Y por eso en este proyecto que estamos desarrollando ahora mismo estamos también analizando, de hecho hoy mismo estamos analizando en la universidad, hay un equipo que está analizando la toxicidad que tiene el timol y el carbacrol en los escarabedos, porque no sería tampoco lógico que estuviéramos ahora defendiendo alternativas de usar productos que vienen de la fitoterapia, cuando en realidad pueden llegar a ser también igual o más tóxicos que la ivermectina. No se sabe porque no hay estudios hechos. Nosotros lo estamos haciendo ahora mismo porque sí queremos comprobar si esas posibles alternativas que se están usando en ganadería ecológica son factibles. Y por ahora los resultados preliminares apuntan que al menos el timol y el carbacrol podrían ser alguna alternativa realista porque
Son datos que, insisto, son muy preliminares, los estamos analizando ahora, pero ya puedo decir que la toxicidad del timón del carbacol para los escarabeidos prácticamente es nula. Las concentraciones que empiezan a afectarlos son altísimas, no se dan en la naturaleza en ningún caso, cuando se les da al ganado estas moléculas. Por lo tanto, existen alternativas. Como he dicho antes, hay productos químicos que también son menos tóxicos. La mosirectina, que es una lactona macrocíclica, es 6 veces menos tóxica. Y como decía, el residuo que se encuentra en el excremento en el campo, que podrían alimentarse estos escarabeidos, está en unas dosis suficientemente bajas para que cuando el escarabeido se alimenta de ese residuo, o sea, de esos excrementos con residuo, no llegue a ser, ni siquiera no llegue a esa concentración preletal. Entonces, bueno, si tuviéramos que elegir entre una lactona macrocíclica por su efectividad, que quede claro que son moléculas súper eficaces como antiparasitarios, podríamos elegir también entre distintas. ¿Cuál es el problema de la mosirectina frente a la ivermectina? Que es algo más cara. Económicamente yo lo entiendo, yo como ganadero me lo pensaría, pero que sepamos que hay alternativas. Y hay algo más importante, yo creo que esto tenemos que también tenerlo en cuenta. Actualmente lo que ocurre es lo siguiente, los saneamientos animales, sea en parques nacionales o sea en cualquier sitio, cuando se realizan, cuando digo saneamiento me refiero a pruebas de tuberculosis, brucelosis, etcétera, se desparasita de manera, digamos, rutinaria. Generalmente, si el ganadero quiere, por supuesto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que se hace un tratamiento preventivo, un tratamiento rutinario, no dirigido, no curativo. Y es el principio, yo creo, de mi punto de vista, yo no soy, insisto, veterinario, soy zoólogo, pero de mi punto de vista creo que eso sería, si se pudiera conseguir que estos tratamientos, en lugar de preventivos, fueran curativos, estaríamos eliminando el problema casi, no casi de raíz, pero prácticamente el 90%, el 95% del problema lo eliminaríamos. ¿Qué pasaría si fuera curativo? Que solamente trataríamos aquellos rebaños o aquellos grupos o aquella res que sabemos que por los síntomas que tiene o por un análisis coprológico anterior, que no es más caro que la dosis de ivermectina que se le suministra, podríamos saber que ese animalito pues hay que tratarlo con ivermectina. Y ya, cuidado, sí, habrá que gestionarlo porque es un coste adicional. Hay que llevarlo a estiabularlo, hay que gestionar el excremento, porque el excremento tendrá residuos. Es factible, pero requiere un esfuerzo. Pero bueno, yo estoy en un parque nacional. Quiero pensar que eso... sí, bueno, esa era la contestación. No sé si te... Pasamos a otra pregunta presencial y luego otra online. Hola, me gusta mucho la charla. Mi pregunta es simplemente si con la oveja pasa algo parecido. Pues, es similar. Los antiparasitarios que se usan en ovinos son los mismos, prácticamente. Cambia la dosificación, cambia sobre todo el modo de administración, pero son los mismos. Se usa ivermectina perfectamente. O sea, y después, pero es una pregunta muy, muy interesante, porque yo solamente he hablado de la vaca. Y hablo de la vaca por el volumen de excremento que genera, no por la cantidad de escarabeidos que van asociados. La oveja, o sea, los excrementos de oveja son muy atractivos a muchas especies y, de hecho, para la charla muy cortita no puedo explicar mucho, pero tienen que saber que distintos tipos de excremento de distintos tipos de animales, de ganado, atraen a distintas especies. O sea, hay una cierta preferencia trófica de estas especies de escarabeidos a distintos tipos de excremento. Entonces, en el caso de la oveja, sabemos que hay especies que prefieren la oveja, el excremento de oveja, al excremento de vaca. O sea, claro que habría especies mucho más susceptibles en el caso de la oveja y sabemos que se usan antiparasitarios igual que con el caballo. Y digo, las moléculas son muy parecidas o las mismas, lo que cambia a veces es el modo de administración. ¿Vale? Yo no soy, insisto, si hay algún veterinario en la sala que me perdone si no digo las cosas de la manera más correcta, pero creo que me acerco, ¿no?, a la realidad. Eso es lo que se me ocurre. Vamos a hacer una última pregunta online. Paso a la última ponencia de la mañana. Es de Víctor Ezquerra, que pregunta que podría ser que la mayor altitud de las estaciones de muestreo de Ordesa y frente a los pocos metros de Doñana o los 1000 metros de los lagos de Covadonga pueden afectar la diversidad coprófaga. Me refiero que en general la mayor altitud, menor diversidad de especies. Sí, sí, claro. Efectivamente hay un factor latitudinal, altitudinal, que cambian las comunidades de escarabeidos coprófagos. Pero ya lo he dicho, la comunidad coprófaga en los pastos de montaña de la región eurosiberiana, la península ibérica, comprende unas 20-25 especies, más o menos. Estoy hablando desde Cordillera Cantábrica, Pirineos. Ahora hemos encontrado aquí 11. O sea, sí, la diversidad es distinta,
pero lo que sí ocurre en cualquier sitio es que los excrementos, sean 10, 20, 30 especies, si esa comunidad está sana, es capaz de degradar el excremento. Yo trabajo en Argentina, por ejemplo, en regiones como el Chaco, que no tienen muchas especies coprófagas, apenas son 15 especies coprófagas, pero los excrementos desaparecen al 100%. ¿Por qué? Pues porque hay mucha biomasa de escarabajo en lugares, insisto, que no están tratados, no tienen uso de ivermectina. Entonces, encontramos que 10, 15 especies son suficientes para hacer el rol, ¿no? el proceso ecológico. Pero sí, a la pregunta, sí, ¿hay diferencias en biodiversidad? Por supuesto. ¿Debería haber diferencias en el proceso ecológico de descomposición? Pues no debería. Estoy hablando siempre considerando cargas ganaderas normales, que no haya una gran sobrecarga donde la fauna coprófaga no es capaz de degradar en un momento puntual todo el excremento que encuentra, pero no es el caso. Estamos hablando de ganadería extensiva, donde las cargas ganaderas que estamos observando no son muy altas. Entonces, bueno, creo que es factible. Yo no sé si responde a la pregunta. La biodiversidad es distinta, son comunidades distintas, especies distintas, pero el proceso ecológico debería ser idéntico, porque yo recuerdo hace 20 años ir a Aguestortes, levantar una boñera y encontrarme 20, 30 individuos de un coleóptero que pesa 1 gramo, que es solamente 10 de ellos son capaces de disgregar y de enterrar todo un excremento. Y encontrarte 20 o 30, pues uno se puede hacer la idea que el proceso ecológico es más que suficiente. Marcino también pregunta que si se ha mirado la biodiversidad de coleópteros en fauna silvestre, pero la respuesta es no. ¿Perdón? Que la respuesta es no. Fauna silvestre se ha mirado en este proyecto. No, en ese proyecto de fauna silvestre no hemos mirado. Pero no sé si entiendo la pregunta. Si se trata de fauna silvestre, no. Estamos hablando de... Se ha mirado la diversidad. La diversidad en fauna silvestre. Bueno, no, pero sabemos de sobra que tanto el sarrio como todas las especies de vertebrados herbívoros, ¿vale? Que hay en el Parque de Ordesa, sus excrementos son muy atractivos para los escarabeiros. Eso es lógico, ¿no? Sí, pero lo que no hemos mirado es la fauna asociada. Hay bibliografía, ¿eh? Nosotros nos hemos enfocado a la ganadería, que es lo más problemático, lo que pensamos que ahora mismo hay que tratar. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Y pasamos a la última ponencia de la mañana. Vamos con un pelín de retraso, pero bueno, dentro de lo asumible. Bueno, pues la última charla de la mañana la van a realizar de manera combinada tanto Jorge Pey como Blas Valero sobre el polvo sahariano en el Parque Nacional de Ordesa en Monte Perdido, estudiando el presente para conocer el pasado. Jorge Pey es investigador de la Fundación Araid y desarrolla su trabajo en el Instituto Penaico de Ecología. Es geólogo de formación y su línea de trabajo está centrada en el estudio de los aerosoles atmosféricos desde un punto de vista geoquímico y considerando los impactos que estos producen en el clima, la salud o los ecosistemas. Luego, Blas Valero, que es otro de los ponentes de esta charla, es geólogo e investigador también del IPE, donde fue director durante 8 años, desde 2009 al 2017. Su trabajo se centra en la reconstrucción de cambios en el pasado, tanto climáticos, ambientales o antrópicos, a partir de registros continentales, principalmente lagos, a una escala desde décadas a milenios. Ha trabajado en América del Sur, en el Pacífico, América del Norte y en España. Y sin más, pues os cedo la palabra. Pues buenos días a todos los presentes aquí y en la sala virtual. Agradecer al Parque Nacional por haber confiado en nosotros una vez más. Y bueno, en esta ocasión vamos a contar con Blas un poco lo que estamos trabajando en el proyecto POSAPI, que es un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Y cuya temática es el polvo sahariano que se está transportando y depositando en la actualidad, y la idea del proyecto es estudiar lo que está pasando en el momento presente
y también lo que está almacenado en el registro geológico más reciente dentro del Parque Nacional. Bueno, el polvo mineral, el polvo sahariano, que es el que nosotros recibimos en España, se emite a la atmósfera desde zonas desérticas. Son partículas que tienen tamaños micrométricos, hablamos de, en general, partículas de tamaño inferior a 10 micras. Y este polvo pues, se emite a la atmósfera y la atmósfera es un medio de transporte muy eficiente. Nosotros vivimos muy cerca del mayor emisor de polvo mineral a la atmósfera, que es las zonas desérticas del norte de África. Y el polvo, pues durante el transporte, tiene diferentes impactos en el clima, porque las partículas al final son capaces de reflejar o de absorber parte de la radiación solar. También favorecen o dificultan la formación de nubes. Y bueno, pues cuando lo respiramos afecta a nuestra salud. Y en última instancia, cuando el polvo se deposita, pues puede transferirse a las masas de agua o a los ecosistemas terrestres y allí pues provoca diferentes efectos, generalmente de fertilización, porque el polvo tiene nutrientes como el hierro o el fósforo, que son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas. En este gráfico se muestra aquí que el polvo se deposita en diferentes zonas donde se puede almacenar, como pueden ser los sedimentos marinos o en registros lacustres o en las turberas o incluso en las masas de hielo, y una parte del proyecto pretende explorar qué es lo que hay almacenado en estos registros. El proyecto POSAPI tiene básicamente 6 tipos de actividades. La primera de todas es la monitorización actual del polvo sahariano en una red de observatorios repartidos entre la península ibérica y las Islas Baleares, y uno de ellos es el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Hay una parte siguiente en el proyecto que es estudiar los episodios meteorológicos que favorecen el transporte de estas partículas hacia esta región. Otra actividad relacionada con las dos primeras es incorporar dentro de los patrones meteorológicos los datos de nuestras observaciones de polvo para intentar averiguar las fuentes de este polvo sahariano en el norte de África. A continuación, pretendemos ver en el siglo XX, que es el periodo meteorológico, en el periodo en el que vamos a hacer este análisis meteorológico, pues ver en qué periodos hemos tenido más incidencia de polvo sahariano y utilizar esto para calibrar la parte de análisis en el registro sedimentario. Y finalmente, en última instancia, buscaremos en el registro Holoceno estas oleadas de polvo sahariano utilizando una metodología con varios proxies que incluyen geoquímica, isótopos y análisis de propiedades magnéticas. Básicamente, la parte experimental que concierne a la toma de aerosoles es muy sencilla. Tenemos colectores de deposición de este tipo que están compuestos por un embudo en el que caen las partículas, un tubo que conecta con una garrafa que hay en el interior, y periódicamente pues vamos a recoger estas muestras, nos las llevamos al laboratorio y una vez en el laboratorio lo que hacemos es filtrar estas muestras y de allí separamos las dos partes fundamentales, que una es la fracción líquida, ¿vale? Que esto tendrá aniones y cationes disueltos y también metales pesados que analizamos por diferentes técnicas, y luego está la parte insoluble que la acumulamos en filtros y que posteriormente analizamos también por diferentes técnicas, y básicamente acabamos obteniendo la tabla periódica casi al completo de los elementos, además de la materia orgánica y el hollín. Hemos trabajado este proyecto POSAPI viene de un proyecto anterior en el cual había una red extensa de puntos de observación. Ahora para este proyecto la hemos reducido un poquito, pero nos vamos a fijar en los puntos verdes, que son las áreas de observación que están alejadas de fuentes de contaminación directa. Les podemos llamar áreas remotas, y entre ellas pues están diferentes parques nacionales o zonas de entornos naturales.
Bueno, en esta escala hay un año completo de medidas cada 15 días y se representa aquí lo que sería el flujo de deposición, cuántas partículas se han transferido desde la atmósfera a la superficie, tanto en la parte soluble, que la veréis en azul, como en la parte insoluble en marrón. Y bueno, y marco con una estrellita los principales eventos de polvo sahariano que hemos registrado en estas zonas. Entonces, bueno, en primer lugar, este es un episodio que ocurrió en octubre del año 2016, que afectó sobre todo a la parte del noreste de España. Luego hay un episodio que ocurrió en noviembre de 2016, que afectó muy significativamente al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Un tercer episodio en febrero del 17, que nuevamente afectó al Parque Nacional de Ordesa, pero también al sur de la península. Y finalmente completamos el año de muestreo con un episodio de verano que afectó de una manera moderada a toda la región de estudio. Un poco analizando estos periodos en los que hemos tenido un transporte de polvo sahariano significativo, pues vemos en conjunto qué es lo que ha pasado a nivel de diferentes marcadores geoquímicos. Por ejemplo, nos podemos fijar en estos 4, que son las relaciones entre hierro-titanio, sodio-aluminio, potasio-aluminio o calcio más magnesio frente al hierro. Y lo que vemos en estos 2 episodios primeros, que los he puesto así para ilustrar el tipo de trabajo que hacemos, es comprobar cómo en el conjunto de la red la variabilidad de los ratios para cada uno de las diferentes relaciones es bastante uniforme, pero sin embargo, si comparamos, por ejemplo, nos fijamos en el hierro-titanio que aparece en negrita en un episodio y en otro, aquí sí que vemos que las diferencias entre los 2 tipos de episodios son significativas. Y esto podemos atribuirlo a que las áreas fuente que nos han transportado el polvo son distintas y por ello observamos estas diferencias. Gracias al uso de unos modelos que utilizamos para discriminar a partir de los datos químicos las diferentes fuentes de estas partículas, podemos diferenciar un total de 9 o 10 fuentes de contaminación. En concreto, 3 están asociadas al polvo sahariano, solo para estas muestras de polvo sahariano, que las hemos llamado African 1, 2 y 3. Y bueno, podemos ver que en este episodio, por ejemplo, de octubre, que afectó al noreste de España, veis que en estas muestras de polvo sahariano, realmente el polvo sahariano es la fuente dominante sobre el total de otras fuentes. Lo mismo ocurre en este episodio de noviembre de 2016, en el que Ordesa sobresalía como el sitio en el que más polvo sahariano se había depositado, y podemos ver que efectivamente las 3 fuentes, que serían estas 2 marroncitas y la azul, son las que se llevan casi toda la proporción del total del material depositado. Al final, con este tipo de trabajo, lo que hacemos es delimitar la variabilidad geoquímica asociada al polvo sahariano en el conjunto de la red para utilizarla a posteriori en el análisis que queremos hacer en la parte del registro sedimentario. Claro, este tipo de trabajo lo iniciamos en el año 2016 y sigue todavía en activo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Y una de las particularidades que tiene esta región con respecto a otras de la península ibérica es que aquí los episodios se producen casi todos los años, por no decir todos los años, y además se producen 1 o 2 veces al año con una intensidad muy, muy fuerte. En estos 5 años de medidas que llevamos ya, han ocurrido en total 6 episodios, y para que os hagáis una idea, las tasas de deposición que podemos encontrar en cada uno de estos eventos pues alcanzaron los 7,5 gramos en noviembre de 2016, casi 5 gramos en febrero de 2017, 11 en abril de 2018 y este último de febrero de este año, pues aquí se alcanzaron 12 gramos de partículas depositadas en unas pocas horas, y esto en realidad es una barbaridad comparado con otros sitios.
Bueno, en realidad todos estos periodos que marco con una estrellita están en mayor o menor medida afectados por la deposición de polvo del Sáhara, con lo cual, aunque no lo tenemos todos los días, sí que es un fenómeno que es muy recurrente. Y un poco para que veáis el aspecto, aunque lo tenéis ahí fuera en el rincón del investigador, pues unas cuantas muestras. Esto es un año completo de filtros de los que obtenemos utilizando esta metodología, y aquí podéis ver pues cómo cambia el color de las partículas a lo largo de un año. Y bueno, cuando le cambiamos el contraste a esta imagen con el PowerPoint, pues en realidad destacan las muestras que tienen polvo sahariano o que tienen partículas de hollín sobre las demás. Nos centramos en estos 2 años porque aquí os presento un análisis de las fuentes en este periodo a continuación. Claro, cuando corremos el modelo PMF, que es el modelo que utilizamos para averiguar las fuentes de contaminación que conforman todas estas partículas que nosotros encontramos, y que son estas 10 que aparecen aquí, que son las mismas que os he enseñado antes, pues para todos estos periodos en los que hemos encontrado polvo sahariano, vemos que efectivamente el polvo sahariano, que serían estos 2 colores de aquí, y este que aquí le he cambiado la traza para que se parezca más al polvo, pues vemos que son las fuentes dominantes. De hecho, estos numeritos que he puesto aquí debajo representan cuánto supone el polvo sahariano sobre el total. En estos grandes eventos, fijaros que el polvo sahariano puede suponer más del 90% o casi el 80% sobre el total de las partículas. Y además, diferenciando los 3 tipos de fuentes de polvo sahariano que hemos encontrado gracias a este modelo, vemos que la fuente African 1 supone más del 50% del total. Esto no lo he reflejado en la presentación, pero sí que os lo digo así en voz. Esta fuente African 1 se relaciona con las emisiones del oeste de Marruecos y del Sáhara Occidental, y por tanto esta es la que debería de resultarnos más fácil encontrar a nivel del registro sedimentario. También del modelo, pues podemos sacar toda la información que nos interese, como por ejemplo las relaciones entre diferentes elementos, que son las que en principio podemos utilizar para después buscar en el registro sedimentario esta información. Otra parte del proyecto es el estudio de los episodios meteorológicos desde el año 1948 hasta el año 2020. Bueno, este trabajo lo ha hecho mi compañero Pedro Salvador, que trabaja en el CIEMAT, y bueno, básicamente hemos estudiado los diferentes tipos de escenarios que transportan polvo sahariano a la península ibérica y las Islas Baleares, también los que no transportan polvo sahariano, y hemos visto cuánto de frecuentes son y si ha habido cambios o no en el transporte de este tipo de situaciones. Los resultados que hemos obtenido es que efectivamente ha habido desde 1948 un incremento en las situaciones que transportan polvo sahariano al dominio geográfico que nos ocupa, a razón de 0,77 días por año. Esto supone unos 50 días más en la actualidad con respecto a 1948, que es el punto de partida del análisis, lo cual es un resultado muy significativo. Y bueno, y esto analizado por diferentes estaciones del año nos muestra incrementos en todos los tipos de estación, salvo en otoño. Y es importante el incremento que se observa tanto en primavera como en verano. Y bueno, ya por los tipos de circulación se habían identificado 6 tipos de circulación, y sobre todo es significativo el aumento estival del tipo de circulación 1, que son, bueno, pues además las situaciones que suelen provocar las olas de calor en España. ¿Vale? Le doy paso a Blas. Cambiamos la señal. Bueno, otra parte del proyecto, como ha comentado Jorge, es intentar reconstruir la historia de estos episodios de mayor aporte de polvo sahariano
en el parque a partir de los registros geológicos que tenemos, ¿no? Esto no es fácil, a pesar de que el polvo sahariano, como os ha mostrado Jorge, tiene unas características geoquímicas muy específicas. Pero cuando ese polvo sahariano se mezcla con todo lo demás que tenemos en cualquier registro geológico, con el resto del sedimento, pues puede ser complicado el poder identificar esos periodos, ¿no? Sin embargo, el parque tiene una buena... no es del todo malo para esto porque toda la cuenca de algunos de los sitios en los que estamos trabajando, como el Iván de Marboré, es una cuenca carbonatada en la que la composición en principio puede ser bastante distinta que la esperable del polvo sahariano. Os voy a presentar dos registros, uno en el que llevamos bastante tiempo trabajando, que es el Iván de Marboré, en el que hemos recuperado toda la secuencia, los últimos 14.000 años. Entonces, lo que queríamos era ver si realmente podemos identificar periodos en los últimos 14.000 años en los que ha habido mayor aporte de polvo sahariano en el parque o no. Cantidad de polvo sahariano que llega al Parque Nacional, los Pirineos en general, es muy alta. Hablaba de 11 gramos por metro cuadrado, que es increíble, ¿no? Es decir, que deberíamos de ser capaces de encontrarla, y también nos ha mostrado que hay algunos indicadores geoquímicos muy específicos. Os ha hablado de la relación hierro-titanio, por ejemplo, porque el polvo sahariano tiene más minerales de tipo de hematites y otros minerales de hierro que tienen más hierro y también tienen una relación más elevada de hierro-titanio. Es decir, que una de nuestras hipótesis es que vamos a intentar rastrear ese polvo a través de estos indicadores, ¿no? A ver si no le doy ahora otra vez, Diego, aquí. Muy bien, pues aquí tenéis una reconstrucción de esa relación hierro-titanio a partir de unos datos uno de los sondeos en los que trabajamos, los últimos 15.000 años, la cantidad de hierro y de titanio que hay en los sedimentos. Y como veis, al menos con este indicador es un poquito ruidoso, de manera que podemos ver que en los últimos 4.000 años tal vez sí que esa relación es un poco más alta, por lo que podríamos pensar que hay un poco más de aporte en general a esta escala, que estamos hablando de milenios, de polvo sahariano. Esto es algo que ya más o menos se sabe, porque precisamente hace unos 4.000 o 5.000 años es cuando el Sáhara y el norte de África, la zona de Sahel, empezó un periodo de menos humedad y de ser la zona de producción de polvo que es en la actualidad, ¿no? Lo que hemos intentado, estos son datos son datos semi-cuantitativos. En el siguiente, este sondeo, que son aquí tenemos solamente los últimos 3.000 años. En la parte de arriba, esos 2.000 es la época actual, la parte de abajo, menos 1.000, es hace 3.000 años, ¿no? Y estos son datos cuantitativos de la relación hierro-titanio. Uno de los aspectos interesantes y que queremos discutir o entender es si a esta escala que te hablamos no de episodios puntuales, sino a escala de grandes periodos, si vamos a tener mayor cantidad de polvo sahariano en nuestras latitudes y en los Pirineos, en aquellos momentos que sean más fríos y a lo mejor probablemente por eso con más viento, o en aquellos periodos en los que sean más cálidos y más secos. Esta escala del Mediterráneo occidental no está resuelto, y de hecho lo que dicen los registros marinos y lo que dicen algunos registros en espeleotemas es un poco diferente. Los datos que os muestro aquí, que son los últimos que tenemos nosotros, apoyan la idea de que en los periodos más cálidos y más secos, en los últimos 3.000 años, son los periodos en los que hemos tenido mayor aporte de polvo sahariano, que sería, pues, son estas franjas que veis de un color un poco naranja, ¿no? Es la época después de la pequeña edad del hielo hasta la actualidad, lo que llamamos la anomalía climática medieval, la época medieval entre el año 900 y el 1400, la época romana, que también es una época en la que el clima en general es más cálido en nuestras latitudes. Es decir, que a esta escala esperaríamos que son los periodos más cálidos los que tienen este mayor
aporte de polvo sahariano. Finalmente os quería mostrar los últimos datos que estamos teniendo, que de hecho esto es un sondeo que tomamos solamente hace en octubre. El ibón de Arrablo es un pequeño relativamente nuevo ibón en el parque. Hemos empezado a realizar allí estudios de monitorización. Lo primero que hicimos fue una batimetría, como veis ahí, 4,5 metros de profundidad. Estudiamos algunas de las propiedades químicas y del agua. Este es un ibón que se ha generado pues probablemente a finales de los años 80. Hay una serie de... bueno, está el ibón Arrablo inferior y el superior, en el que estamos trabajando es el inferior, porque es el que es un poquito más profundo. No en todas las fotos se observa bien, pero a partir de los años 80 es cuando ya, a partir de finales de los 80 es cuando el ibón estaba ya formado. Y aquí hemos recuperado un sondeo que son 25 centímetros, que probablemente tiene toda la historia desde que se formó. Y como veis hay un cambio importante, está todavía sin datar, como digo, esto lo recuperamos hace menos de 2 meses, pero son los últimos desde finales de los 80, y como veis en la parte superior hay, aparte de que es un sondeo un poquito más laminado, pero aumentan las relaciones, hay más episodios con estos picos de hierro-titanio, es decir, que probablemente somos capaces de captar en este registro estos eventos de mayor aporte al parque. Un aspecto interesante que no tiene nada que ver con esto, pero creo que sí que es resaltar, es que aquí vamos a poder intentar entender cómo se forman los nuevos lagos y qué es lo que está pasando, cómo llegan a ser desde que se deglacian y desaparece el hielo hasta momentos en los que ya están completamente establecidos, ¿no? Un aspecto que se ve aquí también es la parte superior. La relación plomo-titanio está asociada con mayor productividad, es decir, que los lagos empiezan a ser muy poco productivos y hay un momento en el que empiezan a ser más productivos. Creo que la siguiente diapositiva, te dejo otra vez a ti. Venga. Bueno, pues un poco para concluir nuestra exposición, nada, comentar que el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido recibe las mayores tasas de deposición de polvo sahariano de la península ibérica, por lo menos a falta de medir en otros sistemas montañosos que pueden estar mejor expuestos. Estamos midiendo en Sierra Nevada y allí hay menos polvo sahariano que aquí, menos polvo que se deposita. La atmósfera en suspensión es otra historia. Que los marcadores geoquímicos del polvo están bien delimitados y los vamos a usar para trabajar con los palearchivos, pero necesitamos para ello caracterizar las entradas sedimentarias a las diferentes cuencas. Queremos saber además cómo se deposita este polvo sahariano y qué relación existe entre la sedimentación del polvo en los lagos, por ejemplo, en los que estamos trabajando, con la deposición desde la atmósfera. Y para ello vamos a instalar próximamente una trampa estacional de sedimentos en el lago Marbore, gracias a la financiación que acabamos de recibir con el proyecto del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Es muy posible que tengamos que usar otros proxies, como isótopos, las propiedades magnéticas o incluso marcadores biológicos del registro paleo. Y además vamos a hacer una prueba de correr el modelo que utilizamos para sacar las fuentes de los aerosoles atmosféricos. Lo vamos a aplicar en el registro sedimentario para ver qué resultado da. Es posible que no dé nada o que dé resultados que sean prometedores. Perdón. El análisis que hemos hecho de los datos meteorológicos nos muestra un incremento clarísimo en la frecuencia de estos eventos saharianos en los últimos 70 años y de hecho ahora mismo tenemos 50 días más de polvo de lo que teníamos a mediados del siglo XX. Y finalmente comentar que el cambio global que estamos viviendo no solo aumenta las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases de efecto invernadero, y que estos han provocado que la temperatura del planeta esté aumentando, sino que además produce reacciones en cadena en otros sistemas, especialmente en el sistema atmosférico, y que el polvo sahariano es
uno de estos sistemas tangenciales que se ha visto afectado, y parece ser que estamos en un escenario en el que estamos yendo a más polvo sahariano en la atmósfera de nuestro país y que debemos de seguirlo con atención porque tiene efectos en el clima, en la salud y en los ecosistemas. Bueno, simplemente terminar la presentación agradeciendo en primer lugar al Parque Nacional porque siempre nos facilita el trabajo en este entorno, a la financiación de los diferentes proyectos, especialmente del que está ahora mismo en activo, y bueno, y a todo el grupo de personas que nos acompañan en esta aventura o lo han ido haciendo en el pasado. Y a vosotros por vuestra atención. Gracias, Jorge y Blas, por la presentación. ¿Hay una pregunta en la sala o bien online? Es el momento. Parece que hemos pagado a Kiko para que pregunte. Como habéis comentado, que se ha incrementado en los últimos 50 años la deposición de sahariano. ¿Qué consecuencias tiene esto a nivel del Parque Nacional? Consecuencias económicas en los ecosistemas de esta deposición de saharianos. Si os podéis comentar alguna, esa sería la pregunta. ¿Vas tú? Bueno, ¿se oye, no? Si hablas, Blas. Hablo aquí. Bueno, eso es algo que está todavía por estudiar. Lo que sí que, porque en algunas de las, por ejemplo, en el lago de Marboré, uno de los aspectos los cambios importantes que han sucedido en los últimos 50 años es un aumento de la productividad. Ese aumento de la productividad puede estar relacionado directamente solamente con el aumento de la temperatura y por lo tanto con el periodo de crecimiento de las algas es un poco mayor, pero es muy probable también que pueda estar relacionado con un aumento de los nutrientes que vienen a esta escala desde el Sáhara. Es muy difícil separar una cosa de la otra y nosotros ahora lo que sí que hemos visto es que existe este cambio, pero el asegurar que está relacionado con uno o con otro momento no lo podemos decir. Creo que también hay, no sé si en suelos hay algún comienzo de trabajo, pero... Sí, una de las historias que estamos empezando a explorar con mi compañero, nuestro compañero ahí presente, José Daniel Anadón, es el tema de la posible nutrición de los pastos gracias a estos aportes de fósforo, sobre todo que vienen con el polvo sahariano, al ser el fósforo pues un elemento que está limitado en el ecosistema. Entonces, bueno, es algo que hemos comenzado a explorar. Acabamos de solicitar un pequeño proyecto a la Diputación Provincial de Huesca y queremos hacer el proyecto más grande para explorar este asunto en profundidad. Y bueno, y respondiendo también de forma complementaria a tu pregunta, claro, el otro impacto clarísimo en el parque es sobre la fusión de la nieve y del hielo, porque al final el polvo son partículas relativamente oscuras, sobre todo los óxidos de hierro, que captan radiación solar y bueno, incrementan todos los procesos de fusión, cambian el albedo de las superficies. Entonces, bueno, dentro del nuevo proyecto de parques nacionales hay una actividad para estudiar este proceso y ver cuáles son los cambios que producen. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Pues la última, si no hay ninguna desde online, esta será la última pregunta antes del descanso de la comida. Hola, quería preguntaros por qué se deposita tanta cantidad en la montaña, si es por efecto barrera o a qué altura viaja el polvo. Sí, pues se lo cae.
Sí, pues básicamente es por lo que acabas de comentar. O sea, al final esta zona del Pirineo es la parte en la que hay mayores alturas y bueno, cuando vienen las masas de aire desde el sur, generalmente asociadas a una baja presión, claro, se produce un efecto Foehn en esta parte de la cordillera y la hipótesis es que en esta zona es donde se depositan las mayores tasas de polvo sahariano del conjunto de la cordillera. Nos gustaría testar cuál es el gradiente de deposición desde la zona de las sierras exteriores del Pirineo hasta la vertiente francesa. Pero bueno, esto es algo que todavía no hemos hecho, pero bueno, la hipótesis es que sea por eso, por efecto barrera. Perfecto. Pues, si os parece bien a todos, presentes aquí y online, pues damos por finalizada la jornada de la mañana. Antes de que vayáis corriendo a comer, solo daros unas cifras de la jornada de esta mañana. Ha habido entre 66 y 71 personas, 66 ha sido el mínimo, hemos llegado hasta 71 personas, ha sido bastante constante la presencia, tanto online como presencial pues no podía decir. Y el año pasado alcanzamos picos de 100 personas hasta 50, pero era muy fluctuante. Esto ha sido como más llano y bueno, la verdad es que una participación bastante elevada, de una media de eso, de entre 66 y 71 personas. A los que estáis presentes, los que ya tenéis, no cojáis, los exponentes ya os daré, pero los que queráis un ejemplar de la jornada de investigación del año pasado, aquí tenéis uno para que podáis coger, ¿vale? Y los que estáis online, que sepáis que en la página de aragón.es/ordesa, jornadas de investigación, pues ahí sí podéis descargar el PDF con lo que se van a llevar aquí en papel, ¿vale? Entonces, bueno, os vemos a las 4 de la tarde. Si queréis por dejaros conectados o si queréis podéis saliros, pero a las 4 de la tarde volvemos. Hasta luego a todos. Ignacio Clemente, del CSIC, y como ya se habrán podido imaginar, se trata de un proyecto arqueológico. Este proyecto arqueológico Este proyecto arqueológico es un proyecto de investigación cuyos principios son el conocer los restos que aparecen en el territorio para poder valorarlos, catalogar e inventar evidentemente estos lugares y a continuación estudiarlos y transmitirlos a la sociedad como es nuestra obligación. La investigación arqueológica, las diferentes fases de la investigación arqueológica, pues empezarían, como nosotros así lo hicimos, por realizar una serie de estudios previos, encuestas a la población, comprobar en los mapas pues, la toponimia, que también es muy interesante, y a continuación realizar prospecciones arqueológicas, que es un reconocimiento del territorio visitando pues, todos los lugares que nos pueden parecer más adecuados para la instalación de grupos humanos. Una vez que tenemos el conjunto de todos los lugares que hemos encontrado, decidimos en aquellos que nos parecen más interesantes pues hacer una excavación arqueológica o simplemente un sondeo comprobatorio para ver qué puede haber en el subsuelo. A veces se ven restos en superficie, pero no sabemos, como podrán ver después, no sabemos a qué momento pueden pertenecer. Y esto pues, nos permite la obtención de material arqueológico para realizar sobre todo las dataciones y poder un poco ver cómo se ocupaba este territorio en cada momento. Como ya se pueden imaginar, el proyecto se titula Pastoralismo en el Bien Pirineos Monte Perdido, que está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Comarca del Sobrarbe, el Centro de Estudios del Sobrarbe y el Ayuntamiento de Tellashín. Hasta hace unos años, el conocimiento que tenemos arqueológico del territorio es muy reciente, porque hasta hace muy pocos años nadie imaginaba que en este terreno tan abrupto y tan alto, con estas condiciones tan difíciles, pues
podía haber grupos que se hubiesen dedicado a venir pues, temporalmente con sus ganados en determinadas épocas del año a pastorear. Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de toda la conferencia, esto está muy lejos de la realidad, puesto que los trabajos que estamos desarrollando nos están indicando precisamente lo contrario. Bien, este es un plano del mapa de Ordesa y están señaladas, aunque muy groseramente, pues las zonas en las que más hemos trabajado. Empezaríamos por la zona del puerto medio de Góriz, que corresponde con este espacio entre el Tobacor, el Monte Perdido, Millaris y la Sierra de Custodia. Lo que está en la parte baja, aunque se encuentra en el área de protección del entorno del Parque Nacional, corresponde con una zona del puerto de Fanlo, donde han aparecido unas pinturas rupestres y hemos hecho también abundantes prospecciones. Esta parte más al sur corresponde con la zona del Cañón de Añisclo, donde también han aparecido otras pinturas rupestres, más yacimientos arqueológicos, pero todavía no hemos visitado muchísimas cuevas, pero todavía falta mucho trabajo por realizar. Y esta que se encuentra más al este es la zona la zona de Tella, que incluye parte del territorio del entorno del parque y parte que queda un poco fuera, pero es donde se encuentra una de las cuevas más importantes en las que estamos trabajando, que es la cueva de Corotrásito, y que es un referente ya nacional sobre la ocupación de la alta montaña en época neolítica. Bien, esta es una imagen, digamos, un poco de relleno, porque supongo que todos conocen este territorio, en la que nos hemos concentrado donde ha habido más concentración de prospecciones. Aquí se encuentra el refugio de Góriz y es el puerto medio de Góriz, que se llama, el Monte Perdido queda a la derecha y al fondo de la zona está la zona de Millaris, donde han aparecido abundantes restos arqueológicos y los diferentes picos que superan los 3000, como el Cilindro, Marboré, la Torre de Marboré, Brecha de Roland o el Taillón. Bien, fruto de estas prospecciones intensivas han aparecido este mapa de dispersión de yacimientos arqueológicos, en los que cada uno de los puntos representan un lugar de interés arqueológico. Aquí están incluidos todos, de todas las épocas. Muchos de ellos no sabemos todavía de cuándo son, pero otros sí que ya los tenemos datados porque la investigación nos permite ir avanzando e ir trabajando en lo mismo. Esto es un auténtico paisaje arqueológico, como se pueden imaginar, por esta gran densidad que, aunque se hayan ido realizando a lo largo de muchos años, pero la verdad es que es una densidad impresionante para ser un lugar pues, de alta montaña. Todos estos lugares los hemos ido catalogando y clasificando y hemos encontrado los hemos catalogado de esta forma. Hay cuevas con estructuras, hay conjuntos ganaderos, hay abrigos que han sido ocupados por los pastores, hay cabañas aisladas que en este caso se llaman mayatas, cercados aislados que son como corrales para recoger el ganado, despensas aisladas para guardar en un momento determinado algunos elementos durante un tiempo concreto, círculos de piedras si entramos ya en el mundo del megalitismo, estructuras modernas de la guerra civil, que sería lo más reciente, y por supuesto abrigos con arte rupestre que a veces coinciden con alguna de estos elementos. Entonces, vamos a ir viendo, antes de comenzar con el arte rupestre, vamos a ver unos cuantos ejemplos de este tipo de arquitectura y ya pasaremos a ver todos los abrigos que hay con arte rupestre. Bien, estas serían diferentes cuevas que se han formado de forma natural, algunas por erosión y otras por
bloques que han rodado por las laderas y que han sido ocupados seguramente por los pastores, pues para o bien, según las dimensiones, hacer un corral dentro y guardar el ganado, o bien simplemente como una mallata para refugio de pastores. La de abajo es una cueva, la de arriba es un bloque que ha rodado y que han sido aprovechadas para este tipo para refugio y protección de ellos mismos. Bien, estas a la izquierda son unas otras cuevas que también han sido utilizadas como mallatas, y en esta en concreto, como pueden ver, existen restos de estructuras que han cerrado para protegerse seguramente del frío, y en concreto esta, que tiene una segunda salida, pues está también cerrada por dentro para que no haya ni siquiera corriente. En esta cueva, precisamente este verano, hemos hecho una pequeña excavación arqueológica y han salido dos niveles de ocupación. Uno medieval, pero muy antiguo, posiblemente en torno al año 1000, y el otro de la Edad del Bronce. O sea que puede tener tranquilamente pues 3500 años. Sin embargo, esta que está debajo, que también tiene tiene una pared de cierre de la cueva, pues ya se hizo un sondeo en su momento en el año 2017 y no apareció nada. Pero en su boca existen numerosos muros que, como pueden ver, están pues ya muy deteriorados, precisamente porque no son muros construidos hace 4 días, sino que tienen su antigüedad, y que desde luego servirían pues para utilizarla como recintos y proteger el ganado a la vez que ellos se protegían en esta cueva. Esto se trataría de una mallata aislada, que también las hay. Es una estructura adosada a una roca que aflora transversalmente y que solamente cabe una persona, posiblemente para protegerse de las inclemencias climatológicas, pero no se puede hacer nada más de las dimensiones tan pequeñas que tiene. Esto es un recinto de los que denominamos un recinto para el ganado, que se supone que tendría muchas más piedras y a lo mejor sobre el mismo habría pues algo de ramaje o lo que sea para encerrar el ganado y protegerlo. Esto es lo que denominamos un conjunto ganadero, en el que se ven restos de diferentes estructuras. Esto seguramente sería una mallata para un pastor por las dimensiones, y aquí se ve un muro muy largo que hace un ángulo recto y otro más deteriorado aquí, paralelo, que pueden formar lo que se llama pues, un muidor que servía para ordeñar el ganado. Bien, esto es un resto de la Guerra Civil, que tanto en el Tobacor como en la Sierra de la Custodia, en la parte más alta, están todo lleno de restos de la Guerra Civil, y que se construyeron por los republicanos para la defensa de Bielsa, pero luego el ataque no fue por esta zona, sino que fue por la zona del puerto de Sahagún. Bien, esta diapositiva recoge algunos restos del megalitismo que hemos encontrado. Esto se trata de un túmulo que se encuentra en la Faixa Roya, subiendo al Monte Perdido, a 2.700 metros de altitud, y que posiblemente sea el túmulo más alto que se conoce en la península ibérica. Y esto es otra estructura megalítica construida con piedras para las que se ha excavado en la roca para encajarlas, que en muchas ocasiones hay dos paralelas, porque posiblemente sería para proteger una estructura de madera, y que arriba tienen la planta de la misma y se encuentra junto a la boca de la cueva de Garcés. Bien, y estos son los yacimientos del Neolítico, que son los más antiguos que conocemos en el territorio en el que trabajamos. El único que se encuentra dentro del parque es la cueva Lóbrica, se encuentra muy cerca de la cueva de Sanúrbez, en el cañón de Añisclo, y es la cueva más antigua por datación absoluta que tenemos. En esta hicimos un sondeo, y luego estas otras dos, Artiga Vitoriana y Corotrásito, se encuentran en Entella, muy cerca del límite con el Parque Nacional, y estas cuevas son las primeras ocupaciones que conocemos en el territorio. Se supone
que se supone que, la ocupación de este territorio se debió en épocas tan antiguas, que aquí tienen las fechas. Las tres están ocupadas más o menos entre el 5300, 5300 y pico y el 4500 antes de nuestra edad, pues se supone que se ocuparían porque a partir del máximo óptimo climático del Holoceno. Ya saben que hubo el clima subió, la temperatura subió entre 0,5 y 3 grados más o menos, y entonces seguramente pues eso permitió que los grupos humanos se fuesen acercando a las partes más altas del Pirineo y que desde luego pues fueran seguramente pues modelando un poco el territorio pues para acondicionarlo a las prácticas ganaderas y agrícolas, puesto que en el Neolítico precisamente las innovaciones tecnológicas, por eso se llama revolución, una de lo más importante que sucedió fue la introducción de la ganadería y las prácticas agrícolas. Aquí, aunque se ve muy mal porque hay que hacer la foto desde el otro lado de la carretera, es la cueva Lóbrica, que les decía, al lado de Sanúrbez, y esta es la excavación de cueva por Otrásito en Tella. Bien, y ya por fin llegamos al mapa del arte rupestre, en el que tenemos un punto en negro y los demás en rojo, y lo que diferencia es que el negro se trata de arte levantino, es un estilo artístico, y los demás son arte esquemático, que es otro estilo artístico diferente, pero que según las investigaciones pues parece ser que quizá el levantino se comenzó a hacer mucho antes que el esquemático, pero que en un momento de la historia debieron convivir porque hay abrigos en los que se superponen arte esquemático sobre el levantino y en otros el levantino sobre el arte esquemático. El levantino es un arte sobre todo naturalista, en el que los pintores trataban de reflejar la realidad de los animales que veían o de las personas, mientras que el esquemático es una idealización del arte y muchas veces, como verán a continuación, con 4 trazos trataban de representar alguna figura o alguna escena. Bien, este es Olomar en Fanlo, que es el único abrigo que conocemos de arte levantino. Se trata de un bloque errático que ha rodado por la ladera procedente de este afloramiento y que una vez que dejó de rodar y terminó aquí, pues fue aprovechado para realizar unas pinturas rupestres precisamente en esta zona. Estas pinturas rupestres representan una excepción dentro de lo que es el arte rupestre levantino, puesto que lo habitual es que estén pintados en pequeños abrigos no profundos en los que pueda entrar la luz, el sol, pero esto es simplemente una piedra sobre la que han pintado y que no sabemos por qué circunstancias pues se ha conservado, porque ya ven que está expuesta pues al frío, al aire, al sol, a todas las inclemencias climatológicas, y sin embargo las pinturas, pues como pueden ver, aquí se encuentran. Hay una cierva que mira hacia la izquierda, esta sería la cabeza, el cuello, el cuerpo, y han desaparecido las extremidades. Aquí parece que, no sé si lo pueden ver aquí, pero parece que fue retocada en algún momento para alargar el cuerpo. Aquí hay otra cierva pequeñita que mira hacia la derecha, y aquí hay los restos posiblemente de un arquero. Digo posiblemente porque tenemos muchas dudas al respecto. Bueno, esto es una foto natural hecha por la tarde, que es cuando le da el sol a las pinturas, pero ahora les voy a pasar esta imagen que, bueno, es
está tratada con un programa especial para el estudio del arte rupestre. Este programa se llama The Stretch y lo que hace es resaltar unos colores como en otros. No se preocupen por estos colores tan chillones que hay, porque es el propio programa el que los genera, pero lo cierto es que nos ayuda mucho para reconocer las figuras. Como pueden ver, la misma cierva hacia la izquierda, la misma a la derecha, y aquí están los restos de lo que se supone que pudo ser un arquero, un cazador, porque es muy habitual en otros abrigos con arte rupestre. Bien, esta es una imagen del primer abrigo con arte esquemático. Se trata de la cueva Lucia, que está muy cerca del refugio de Goriz y al pie justo del Monte Perdido. La cueva se encuentra aquí, son dos cuevas diferentes en las que en las dos hay pinturas. Y bueno, aquí tienen la primera en la que también hay un muro porque ha sido utilizada como mallata de los pastores, y la segunda cueva en la que hay pinturas es esta. Bien, esta es una imagen ya de cerca, como pueden ver los muros para utilizarla como mallata, y las pinturas se encuentran pues en todas estas paredes. Aquí tienen una imagen en la parte superior, son fotos reales de las pinturas, y en la parte inferior es el tratamiento que se le ha dado con esta, simplemente un filtro que nos proporciona este programa y que nos permite pues, ver mucho mejor las pinturas. Como pueden ver, el tipo de arte es muy diferente. Se trata de un arte esquemático que con 4 trazos tratan de representar diferentes escenas o figuras. En el de la izquierda hay representado una figura, un antropomorfo, porque ya cuando se trata de arte esquemático no hablamos de figuras humanas, hablamos de antropomorfos, porque tienen forma humana, ¿no? Entonces, este podría tratarse de un antropomorfo en el que este trazo representaría la cabeza, los 2 brazos abiertos, en uno de ellos podría portar un arco, y las 2 piernas, y posiblemente sería un hombre, porque esto podría marcar el sexo del mismo. A la derecha está la representación de un cuadrúpedo. Volvemos de nuevo a no hablar de animales concretos, porque es una figura que tiene las 4 extremidades y el cuerpo, y posiblemente mirando hacia la izquierda, y posiblemente esto representaría pues, la cornamenta del animal. Otras 2 figuras de la misma cueva, en la que en la parte de abajo se puede ver este cuadrado con una compartimentación intermedia, que puede representar lo que ha sido denominado estructuras. Estas estructuras pues no se sabe muy bien qué representan, y se habla pues de que fuesen pues que representarán pues las estructuras que hemos visto de pastores que habían construido, o que representarán pues chozas de habitación, en fin. Esto también da la sensación de que pudiera ser la representación de una figura humana, y abundantes puntos que son muy frecuentes y que pues evidentemente no sabemos muy bien qué pueden representar. Pueden ser, están hechos en la mayoría de las veces simplemente mojando en la pintura y con la yema del dedo, y podrían simplemente ser una contabilidad, un recuento de algo o lo que sea. Y esta es pues otra estructura de las que hablamos, que como pueden ver también es rectangular, ha desaparecido en parte y también está compartimentada en su parte central. Esta es una de las figuras más curiosas, porque aquí lo que se ve es un animal, un cuadrúpedo, en el que se reconocen las 4 patas, 2 de ellas mejor, 2 extremidades mejor, 2 se reconocen mejor que las otras 2, y parece ser que está montado encima por una figura humana, un antropomorfo, que podría sujetar con la mano pues la cabeza del animal, que podría ser esto. En este caso sería una escena de monta.
Estos son 3 trazos simplemente negros, hechos con los dedos así, seguramente pues, tiznados con carbón solamente, y que son también muy frecuentes, puesto que hay en otras cuevas estas mismas representaciones. Son exactamente igual. Se repiten en numerosas cuevas. Bien, esta es la cueva Lucia al lado. 5 minutos que será. Vale. Esta es la de al lado, en la que encontramos otra figura otra estructura compartimentada. Aquí la tienen con el tratamiento. Esto es un óxido de hierro, no tiene nada que ver con las pinturas. Ven que tiene una diferente tonalidad con respecto a la otra. Bien, y esta es otra figura dentro de la misma cueva que muy difícil de interpretar porque tiene estas coladas negras que han borrado las pinturas, pero que bueno, no sería de extrañar que esto pudiese representar un trineo porque no sería el primero que se representa en arte rupestre. Bien, esta es la cueva, la Mallata de Puertolas, que es otra cueva muy pequeñita que todavía se sigue utilizando como mallata, o sea que aquí en verano todavía todavía se refugian los pastores. Tiene un abecedario que seguramente habrá sido utilizado en algún momento por algún pastor para aprender a leer. Y aquí pues volvemos a encontrar otra vez las estructuras estas cuadrangulares, rectangulares, que no sabemos muy bien qué representan, o numerosas cantidad de puntos, como en el caso de la cueva Lucia. Bien, esta es la cueva Esplucas Faisas, que se encuentra en el camino, cerca del camino de Gallisué, en pleno cañón de Añisclo. Aquí tienen una imagen hecha desde la propia cueva. Es una cueva muy pequeñita. Y esta es una imagen de la entrada, las pinturas se encuentran aquí y esta es la primera vez que mostramos estas pinturas porque han sido localizadas muy recientemente. Como pueden ver, este sí que es interesante porque como pueden ver a la izquierda solamente se ve esta figura que puede ser un antropomorfo con los brazos abiertos, o esta otra que representa un serpentiforme tal como se denomina en la denominación del arte rupestre, y aquí otro trazo que no sabemos lo que es porque ha debido desaparecer. Sin embargo, en la imagen tratada con el programa informático, fíjense la cantidad de series de puntos que aparecen y que no se ven en la foto de la izquierda, no se ven. Yo esto lo he visto cuando he llegado a casa y he pasado la imagen por el filtro. Incluso aquí pues hay 3 semicírculos, unas líneas rectas y continúan los puntos. Bien, esta es la cueva de San Úrbez, es la primera que se encontró en el Parque Nacional de Ordesa, en la que hay, estas son las 2 primeras figuras que se publicaron. La de la izquierda es la real y la de la derecha está tratada también, y es, como pueden ver, es otra estructura de estas que comentamos. Quizás sea una figura más o menos ovalada o con un ángulo recto y con una compartimentación en el centro. La siguiente figura está tan perdida que no podemos adivinar lo que es, aunque hay líneas, se ven líneas, pero no sabemos qué puede representar. En la misma cueva está esta representación, es una línea vertical y otra transversal que se encuentra detrás del altar que existe en la actualidad, que pensamos que sí que puede ser antigua, pero hay que tener mucho cuidado. Junto a las escaleras están estas cruces que son completamente modernas, aunque la pátina ya les va a dar no cierta antigüedad, pero como pueden ver hay una gotita de pintura que ha caído y que esto pues habría que hacer un análisis de componentes para poder ver la diferencia, pero desde luego son totalmente modernas. Y bueno, esta es la cueva Biasba, que está en Tella, esta ya es la última. Este es el Castillo Mayor, la cueva se encuentra metida en este barranco, es esta cueva en concreto, y solamente hay una figura de muy difícil interpretación porque puede ser una figura, un antropomorfo con los brazos abiertos, o puede ser otra escena de monta, y al lado hay una cruz. En este caso no está pintada, sino repiqueteada con
con un instrumento sobre la roca y que puede significar la cristianización del lugar. Bien, y para concluir, hay varias cuestiones que son las siguientes. Todas las pinturas están realizadas en rojo, excepto los trazos negros de Cueva Lucia. Los abrigos con pinturas rupestres que estudiamos tienen representaciones de estilo levantino y esquemático. Representan, esto sí que es importante, unos nuevos límites en los mapas de distribución del arte rupestre levantino y del arte esquemático. Además, son las pinturas más septentrionales que se conocen en la península ibérica. Por eso se salen de los mapas de dispersión de los abrigos. Y posiblemente son las pinturas de Cueva Lucia y Mallata de Puertoles, como ya hemos visto junto al refugio de Goriz, son las más altas de Europa, incluidas las que conocemos en los Alpes. Todos los abrigos se relacionan con surgencias de agua en el interior de los mismos o en fuentes que pueden existir muy próximas. Y en el caso de la ermita de San Úrbez y Esplucas Faisas también se relacionan con vías de comunicación. Y con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención. Y, bueno. ¿Una pregunta en la sala o online? Esta pregunta también por aquí por las redes sociales. Muchas gracias. Hola. Muy interesante la conferencia. La verdad es que en los últimos años, afortunadamente, los arqueólogos estáis dándonos buenas sorpresas y buenas noticias. Los biólogos desde hace muchos años llevamos diciendo el pastoralismo, esto tiene que haber sido desde hace muchos años, muchos siglos, no sé qué, la ocupación, aquí tiene que haber habido ocupación humana, el límite del bosque avanzado, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, yo creo que con estos datos que vais aportando los arqueólogos, un poco vamos uniendo lo que desde una perspectiva biológica estábamos viendo con la perspectiva vuestra arqueológica, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es si estáis encontrando, no sé, restos de carbones o algún tipo de restos de vegetales o semillas o alguna cosa en todas estas prospecciones que habéis realizado. ¿No solo habéis ido a buscar las pinturas, las representaciones? No. La primera parte de la charla que hemos hecho como una breve introducción de todo lo que es todo el proyecto, cuando hablaba de la catalogación de todos los restos arqueológicos, lo que hacemos es catalogar absolutamente todo. Lo que pasa que lo que más sorpresa nos ha llevado ha sido encontrar estas pinturas, porque como ya he dicho en las conclusiones, pues son las más septentrionales de la península, las más altas de Europa, en fin, son las que se salen un poco de todo lo que se conoce hasta ahora. Nosotros en las excavaciones que realizamos recogemos absolutamente todo. Este verano hicimos que había una imagen en la cueva FL009, que era un sondeo, y recogimos pues absolutamente todos los carbones que salen, tomamos una muestra de polen para después comparar un poco los datos de uno con los de otro, o sea, los datos del polen con los datos de carbono y poder estudiar la vegetación y el entorno de la vegetación que había en la cueva en ese momento cuando estaban allí estas personas, sobre todo en los momentos más antiguos, en concreto en la Edad del Bronce. Y salen cosas curiosas, porque hicimos otro sondeo en el año 2017 en otra cueva diferente, que no la he incluido porque evidentemente estaríamos aquí para hablar durante mucho tiempo. Entonces, esa nos dio una fecha de la Edad del Hierro, aproximadamente 2500 años. Y ahí también recogimos muestras de carbones y nos salían abundantes restos de carbón de pino. El pino ahora está abajo, muy abajo. Entonces, nosotros poco a poco vamos elaborando, pues con los estudios vamos intentando sacar algún tipo de conclusión. Porque, a ver, si había pino, se supone que lo talarían del entorno, no van a subir los pinos
desde abajo, desde la cola de caballo, por ejemplo, o más abajo, para tener madera y poder quemarla. Entonces, bueno, pues si observamos, si ve ahora que nosotros estamos por allí y observamos que está disminuyendo mucho la cabaña ganadera y ya tenemos pinos de más o menos un palmo que ya se van viendo por muchos sitios, pues pensamos que igual el bosque en aquel momento era bastante más alto, llegaba bastante más alto que ahora. Los estudios que hagamos de la excavación de este verano, que ya que hicimos una columna de polen y recogimos mucho carbón, nos van a permitir un poco cotejar los datos para poder ver un poco lo que sería el entorno medioambiental del sitio donde se encuentra. Aparte de obtener más fechas de carbono 14 y en fin, pues eso. Una cosilla, voy a hacer un poquito de moderador. Son muy interesantes las preguntas, pero tenemos que cortar un poco la respuesta, Vale. pues si no, es muy Vale. interesante, pero si no, damos Vale. casi otra ponencia. Bueno, pues voy más. Primero de todo, bueno, estos hallazgos realmente abren una nueva dimensión, ¿no? En cuanto a lo que son las oportunidades a la hora de divulgar esta información, este poblamiento tan ancestral, ¿no? Que prácticamente enlaza con el presente, ¿no? En el mundo ganadero. Exacto. Pero por eso mismo, ahora que podemos disponer de tanta información, pues antes lo hemos hablado un poco mientras que vamos a comer, ¿no? El peligro, ¿no? En el que todos estamos viendo, en el que todo el mundo llega a todas partes, con sus coordenadas, y hay pinturas, por ejemplo, Colomar, ¿no? Pues es muy vulnerable y es un lugar súper atractivo y sin embargo pues está a la altura de la nariz, ¿no? O yo qué sé, o hemos visto durante años pues el problema tan importante de erosión, por ejemplo, en el dolmen de Losa de Campa, ¿no? En Tella, ¿no? Sí. En ese sentido, pues imagino que es cuestión del área de patrimonio, ¿no? Ya. Del gobierno de Aragón, el que, bueno, ahí tendría que ir unido lo que es la investigación directamente a la protección, ¿no? La protección es importantísima y sobre todo en lugares muy vulnerables. Por ejemplo, llegar a Olomar es muy complicado porque hay que utilizar un todoterreno, la pista es larguísima y, como hablábamos antes, ahora hay montañeros por todos los sitios. O sea, quiero decir, la gente se mueve por la montaña y pueden llegar allí fácilmente andando. Pero desde luego las que más peligro corren son las de Cueva Lucia, porque lo utilizan para dormir los montañeros que a lo mejor no caben en el refugio, ¿vale? Y a veces nos hemos encontrado pues un palé del refugio que han hecho fuego pues para calentarse los montañeros. Aparte de que hay numerosos escritos y de fulano estuvo aquí en tal año y de no sé qué. Entonces, evidentemente, la protección es fundamental. La protección habitualmente en abrigos con arte rupestre se realiza, como ya sabes, con rejas metálicas y la verdad es que, excepto en determinados lugares, pues dan muy buen resultado para la protección. La gente ve las rejas y ya dicen, bueno, esto está protegido y ya lo respetan más. Pues muchas gracias, Javier. Vale, gracias a vosotros. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Si quieres, Bueno, mientras mi compañero prepara la siguiente presentación del ponente, va a ir presentándole. La siguiente charla trata sobre el seguimiento del sarrio, Rupicapra pirenaica en el Parque Nacional de Monte Perdido desde 1986 al 2020. El ponente es Juan Herrero, que es profesor asociado de la Universidad de Zaragoza y donde imparte la asignatura de Ecología y materias afines con la vida silvestre. También trata temas de educación ambiental y áreas protegidas. Su campo de especialización es la ecología y la gestión de la vida silvestre y se centra sobre todo en los grandes mamíferos. Está profundamente involucrado en el seguimiento a largo plazo del rebeco pirenaico, el chivo montes ibérico, el jabalí y el ciervo en entornos de montaña y además colabora en los consejos asesores de las reservas de caza. Actualmente es copresidente del Grupo de Especialistas Capinae de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la ICN. Ya le paso la palabra. Vale, pues buenas tardes.
a todos. Te puedes quitar la mascarilla si quieres. Ah, mejor. Muchas gracias, Andrés. Veo muchas caras conocidas de gente que conozco de otras batallas y también del Sarrio. Entonces, hay un sustrato aquí de gente que ha estado involucrada en lo que voy a contar, pues importante. Imagino que muchas de las comunicaciones hoy van de seguimientos, pues yo creo que es bastante relevante lo que se empezó a hacer aquí en el Parque Nacional de Ordesa en el año 86 y que continúa hasta la actualidad. No tenemos los datos del 2021, pero en breve los tendremos. Y bueno, pues esto sienta un poco ejemplo para otras actividades similares. Es bastante curioso ver las cantidades de cosas que pasan en los seguimientos a largo plazo, porque ¿quién nos iba a imaginar que, yo qué sé, pues por ejemplo, que la comunidad de grandes mamíferos iba a cambiar completamente, que iba a haber un declive tan importante de la ganadería, o que iban a cambiar tanto los usos humanos, ¿no? Probablemente lo que os exponga sea bastante precientífico, en cualquier caso yo creo que bastante relevante, ¿no? Para tener una idea de lo que ha ido pasando en el Parque Nacional, en el Pirineo como ejemplo, en los últimos decenios. El contenido de lo que os voy a contar, pues primero, puesto que es un público muy variado, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el Sarrio, el contexto pirenaico también, el Pirineo español, una cronología que yo creo que me ayuda bastante a explicar los acontecimientos, algo sobre las metodologías y después los grandes acontecimientos que han mermado las poblaciones o que han impactado en las poblaciones en su dinámica, los aspectos demográficos. Voy a intentar también hablar un poco del contexto en el que se hace este seguimiento, que es un poco más amplio. Y bien, un poco de perspectivas. Ahora se reflexiona mucho, a veces a nivel de tecnologías o de, bueno, qué es lo que creemos que vamos a poder hacer en los próximos años, las dificultades que hemos tenido, cómo las hemos superado. Y finalmente un agradecimiento a todas las personas que nos han precedido y los que siguen activos, ¿no? Bueno, en primer lugar, el sarrio es un bóvido, es decir, pariente de las vacas, cabras, ovejas, y dentro de los bóvidos es una subespecie, es una subfamilia, perdón, pertenece a los caprinos, donde están las cabras, ovejas y el género Rupicapra. Vive exclusivamente en el sur y el centro de Europa de forma natural y pertenece a un género que es el género Rupicapra. Tenemos dos especies. La denominada especie Rebeco meridional, es la Rupicapra pirenaica, la que nos afecta al Pirineo, y otra subespecie, la Rupicapra, perdón, aquí hay un error, sí, Rupicapra pirenaica parva, que es el Cantabria. Bueno, esto es lo que quería decir, que me he equivocado, perdonar. La subespecie pirenaica, que vive en el Pirineo, la parva, que vive en la escoria cantábrica, y la ornata, que vive en los montes apeninos. Es una especie y una subespecie con un débil dimorfismo sexual, es decir, machos y hembras son muy parecidos. Los pesos rondan los 25 kilos con grandes diferencias anuales. Basta pensar que un macho como el que tenéis en la fotografía, durante un periodo que va entre septiembre y diciembre, pues puede llegar a perder el 25% de su peso, simplemente porque está mediatizado por el periodo reproductivo, por el celo. No es una especie amenazada. En el año 2020 se ha hecho un repaso en la UICN generalizado a la mayor parte de las especies que están catalogadas en el mundo y, bueno, pues igual que en casos anteriores, se ha decidido que la categoría que mejor se adscribe a la especie Rupicapra pirenaica es la de preocupación menor. Esta es la ubicación de las subespecies de todo este género Rupicapra. Las subespecies son buenas subespecies y tienen mucho sentido biológico. Como veis, ocupan la Europa centromeridional y en macizos montañosos aislados. La más importante cuantitativamente en cuanto a distribución es la subespecie alpina, número 5. La más amenazada es la número 3, la subespecie de los Apeninos. Es curiosa la distribución de la subespecie balcánica porque se puede describir realmente como un archipiélago. Esto lo hace que sea, pues, francamente vulnerable. Cuanto más hacia occidente vamos, las poblaciones están mejor. Cuanto más hacia oriente, más problemas tienen. Lo que le ha sentado muy mal en las últimas décadas a las rupicapras, pues es la inestabilidad política y los cambios de régimen. Seguramente las distribuciones son un poquitín optimistas, puesto que hay bastantes declives.
En cualquier caso, a nivel global han sufrido pues, una recuperación bastante importante después de la Segunda Guerra Mundial. Son especies de bastante interés por su aprovechamiento y que son especies valoradas y son objeto constantemente pues, de revisiones y de evaluaciones, ¿no? Un poco las citas que estoy poniendo al pie de las fotos van en esta línea. En un contexto pirenaico, al igual que en otros casos, en otras poblaciones europeas, podemos decir que hemos tenido una fuerte recuperación en el siglo XIX y que históricamente han tenido un papel muy importante en la recuperación pirenaica. En el caso de España, las reservas de caza, la mayor parte del territorio actual del Parque Nacional de Ordes y Monte Perdido, pues forma parte de lo que antes era la Reserva Nacional de Caza de Viñamala, hoy Reserva de Caza de Viñamala, pues reducida en gran medida pues, por aportar territorios al Parque Nacional, ¿no? Ese papel de las reservas de caza fue más importante. El papel de las áreas protegidas vino más adelante, parques naturales, parques nacionales, pero la recuperación ya se había producido. Podemos considerarla que es una subespecie cinegética, vive en 3 países y en la norma general es que se cace. La excepción es que no se caza. Y no se caza en los parques nacionales pirenaicos y en las reservas naturales. En el resto del territorio, que supone más del 90% de su distribución, sí. Esto no significa que las poblaciones no se cazan, significa que no se cazan en un territorio determinado. El diseño de las áreas protegidas no incluye los movimientos naturales de los animales, están hechos con otros criterios, más bien de tipo administrativo, con lo cual todas las poblaciones en realidad son cazadas. La última estima global de sarrios a nivel pirenaico es de unos 50.000 animales. Lo que pasa es que después del año 2000 ha habido un par de epizootías que probablemente hayan hecho disminuir un poco esta estima del número mínimo. El seguimiento comenzó por métodos no sistemáticos, esto es una forma amable de decirlo, a ojo, a partir de los años 60 y bueno, pues fueron un hito importante las creaciones de las reservas de caza, puesto que se dotó de personal, había unos objetivos, había un territorio, había algo que hacer y precisamente las reservas de caza pirenaicas en gran medida se declararon por esta especie, por el sarrio. Recuerdo que en esos años, pues el Parque Nacional de Ordes y Monte Perdido apenas ocupaba el fondo del Valle de la Gazas, era muy pequeño. Cronológicamente, pues ya centrándonos en el Parque Nacional, exclusivamente, pues hay citas esporádicas a la presencia de sarrios, seguramente habrá históricamente muchas más, pero bueno, el Saint-Priest lo cita en 1913 en las 3 Aurores, no era una especie muy abundante entonces. Ya era llamativo como para que un viajero de estas características pues lo comentara, ¿no? En el año 86, por impulso de la Unión Europea, se produjo la ampliación del parque es de 2 años antes, pero en el año 86 comienza el seguimiento. Y este seguimiento ha continuado hasta la actualidad. Yo creo que eso tiene mucho interés, mucho valor, ¿no? Hay que pensar un poco dónde estaba la sociedad española entonces y qué tipo de seguimientos, qué tipo de actividades se hacían con respecto al seguimiento, a la conservación de la biodiversidad, ¿no? Hay algunos estudios puntuales que se llevaron a cabo desde entonces. Este seguimiento continúa, ¿no? En el año 90, a raíz de las iniciativas de conservación del desaparecido bucardo, pues se hizo un estudio intenso de estima poblacional, ¿no? del sarrio en el Valle de Arazas. En el año 92 se sacrificaron algunos animales, se estudió su carga parasitaria, no había prácticamente información por entonces de los parásitos del sarrio. También hubo estudios sobre toxicología en el año 93. Todos estos son estudios puntuales, ¿no? Y en el año 96 se estudió su alimentación, creo que esta mañana habéis hablado también de alimentación. 2001, pues desarrollo de la tesis doctoral de Arantxa Aldezábal, pues permitió conocer su dieta, el uso espacial, interesante porque es en simpatía con una población de ungulados domésticos, ¿no? En el año 98 comienza un seguimiento que afecta a lo que denominamos una unidad natural de gestión, como es el macizo de Monte Perdido. Se trascienden unidades administrativas y se tiende a pensar en unidades naturales de gestión, como son los grandes macizos pirenaicos. Ahora veremos un mapa. A partir de aquí, pues voy a hablar sobre todo del macizo de Monte Perdido, que mayoritariamente es parque nacional, pero también tiene parte de 2 reservas de caza y de al menos 10 cotos de caza. Entonces, a partir del año 98 comienza este seguimiento en el macizo
y también un seguimiento sanitario que continúa hasta la actualidad. El seguimiento sanitario se ha revelado indispensable por la importancia que han tenido estas epizootías para poder interpretar qué es lo que ha ido ocurriendo con el sarrio. Es decir, los declives, la cuantificación de estos declives y la recuperación está basada en un trabajo conjunto y coordinado que aúna seguimiento sanitario y demográfico. Más trabajos llevados a cabo, el inventario de mamíferos en el año 2003. Estas cosas que los ingleses hacían a principios del 19, nosotros hacemos con retraso, pero bueno, bienvenido sea. Hubo un estímulo bastante importante en España de inventariación y de atlas de distribución a principios de siglo, aves, herpetos, peces, mamíferos también. En el año 2007, un estudio sobre genética molecular, sobre todo basado en el Congreso Mayor de Histocompatibilidad, que nos habla de la resistencia a enfermedades. Y en el 2017 pues, desarrollamos, a partir precisamente de los datos de seguimiento del parque y de otros ungulados de montaña, un modelo pirenaico que nos hablará de una forma espacialmente explícita de la potencialidad del hábitat para el sarrio. El sarrio ocupa es raro en una especie, pero ocupa el hábitat potencial y también nos valora un poco los escenarios de cambio climático. Centrándonos ya en el seguimiento que se ha llevado a cabo en el parque, pues estamos haciendo lo que se hace en la mayor parte de los ungulados de montaña del mundo, me refiero a Asia, África, América, en los que existen ungulados de montaña que viven en ambientes supraforestales con una cierta visibilidad. Nada original, es una convergencia adaptativa de todos los equipos técnicos y gestores que se dedican a esta tarea. Entonces, son conteos, no son estimas poblacionales, son conteos. Se persigue tener una idea del número mínimo de animales vivos. Son coordinados, es decir, el trabajo es en parejas, se cartografían los grupos, se quitan los dobles conteos, se localizan, se estructura población y se hallan parámetros demográficos básicos. Para mejorar todo esto, en vez de hacer un conteo, se hacen dos, uno durante el celo, en el momento en el que los machos son más conspicuos y esa fracción de la población más difícil de ver se ve mejor, y otro tras la paridera, en la que se pueden estimar pues, parámetros tan importantes precisamente como la productividad. Aquí tenemos el macizo de Monte Perdido por encima de los 1600, que es el que tiene un sentido biológico para un ungulado de montaña como es el sarrio, porque la mayor parte de los animales están por encima de los 1600 metros en todo el Pirineo. De esta manera podemos hacer comparaciones y hablar de densidades, que es un parámetro bastante importante. Superpuesto en trazo negro, pues tenemos los recorridos que básicamente con pequeñas modificaciones y mejoras se han mantenido igual en el Parque Nacional desde el año 86, con el añadido de todas las zonas periféricas de la Reserva de Caza de Viñamala, de los circos y de los cotos circundantes. El gran cambio en el seguimiento y en la coordinación se produjo a partir del año 98 y también continúa hasta la actualidad. Para hacer todo esto, ¿qué necesitamos? Pues el capital fundamental es el personal, con formación suficiente, con material suficiente, la óptica adecuada, que implica prismáticos y telescopios. Muy importante los telescopios para definir bien las clases de sexo y edad, que son 4, machos adultos, hembras adultas, los cabritos son los nacidos en el año y los animales jóvenes. Por seguridad se trabaja en parejas de censadores, estoy simplificando y generalizando para poder hablar, y hacemos pues, de una forma periódica reuniones de coordinación en las que se exponen los resultados de los seguimientos y se comparte la información generada entre gestores, personal sobre el terreno, etc. Los recorridos pues, se pueden ir mejorando, se pueden ir cambiando pues, a lo largo de todos estos años, es un periodo muy, muy largo. Y bueno, esta es la lista de los parámetros demográficos básicos que perseguimos con el seguimiento. La proporción de sexos, machos partido por hembra, la productividad, número de cabritos por hembra, la estructura poblacional en cuanto a las 4 categorías de sexo y edad, y el número mínimo de animales vivos y su tendencia, que es seguramente lo más interesante de todo. Desde el año 86 básicamente se va haciendo lo mismo y de forma ininterrumpida. Ha habido diversas epizootías, algo común a muchas poblaciones y subespecies de ungulados de montaña en Europa. ¿Por qué? Pues porque la recuperación demográfica es más rápida que la recuperación genética y todas han pasado por cuellos de botella importantes que ha afectado a su resistencia a las enfermedades. Son animales
particularmente sensibles a enfermedades que ya habían afectado a las poblaciones o incluso nuevas. A finales de los años 70, principios de los 80, se data la primera epizootía, que fue una queratoconjuntivitis infecciosa. El agente causante pues no está del todo claro. Lo que se encontró fue Clamidia psittaci y poco más se sabe. Esto afectó a todo el Pirineo. No había por entonces un seguimiento, lo que limita la interpretación de lo que ocurrió y sobre todo del impacto. Pero atendiendo a testimonios probablemente se perdió la mitad de la población. Es decir, la recuperación de una población que llevaba decenios, en un par de años pues se queda reducida a la mitad. Y esto es una constante a lo largo de la historia del Sarrio del siglo XX y XXI. En el año 2006, una segunda queratoconjuntivitis, esta vez se aisló el agente causante, Mycoplasma conjuntive, produjo en forma generalizada en el Pirineo aragonés, afectando a prácticamente todos los macizos, una pérdida durante 1 o 2 años de un 20% de la población. La recuperación fue relativamente rápida y la disminución pues, fue muy brusca. Esta enfermedad fue muy conspicua porque los animales, al tener queratoconjuntivitis, quedaban ciegos, quedaban muy vulnerables y se veían. De manera que tuvo también un impacto importante en los medios de comunicación, ya que existía la posibilidad de ver animales enfermos en el medio natural, algo desagradable e inusual. Muy distinto fue la epizootía del año 2000, descrita a partir del año 2001 y que afectó al macizo de Monteperdido a partir del año 2007, que fue un pestivirus, recibido varios nombres, que fue el primer impacto de una enfermedad en principio nueva, que ha barrido el 70% del Pirineo y que ha supuesto en líneas generales en 1 o 2 años pues la pérdida del 50% de la población. Nos encontramos en la actualidad, desde el año 2007, en un proceso de lenta recuperación. Esta enfermedad pasa desapercibida. Los animales van padeciendo la enfermedad, van siendo debilitados, poco a poco pues terminan muriendo, pero no se encuentran cadáveres de una forma, digamos, fácil, como lo fue con la queratoconjuntivitis. El ejemplo más gráfico es el del Parque Nacional de Ordesa. Pasamos de 1.600 a 800 animales en un año y las necropsias que determinaron la presencia del pestivirus fueron alrededor de 10. El resto no se sabe nada. En líneas generales yo pienso que en realidad las epizootías, enfermedades de la fauna silvestre, actúan de esta manera. Son poco conspicuas. Lo que ha sido un poco excepcional y nos tenía un poco sesgados era pues, la queratoconjuntivitis. En el seguimiento podemos diferenciar 3 etapas. La primera, en la que solamente se seguía la tendencia poblacional en el Parque Nacional de Ordesa, desde el año 86 al 98. En el 98 se produjo el gran cambio, la integración de las zonas periféricas, que se puede sintetizar en que hubo una estabilidad en el Valle de Arazas y un crecimiento en la periferia, bastante lógico, pensando que el Valle de Arazas había sido declarado ya como parque nacional y tendría una extracción mínima de animales, véase de fructivismo, pues durante cerca de un siglo. La población era estable, como lo sigue siendo en la actualidad, y las zonas periféricas aumentaban. A partir del año 99 y hasta el año 2006, un poco pues por la epizootía, pues tenemos un crecimiento no demasiado modesto para lo que es una población de un lado de montaña y en un contexto de poblaciones ya asentadas, y a partir del año 98 pues un decrecimiento general. Si lo vemos en su conjunto, esto es lo que ocurrió al principio: Añisclo, Escoaín y Pineta incremento, Ordesa estabilidad. Estos datos son bastante heterogéneos, puesto que fueron tratados en el año 98 y se habían acumulado desde el año 86 y adolecían de una cierta simultaneidad en su toma, pero en su conjunto, digamos, sirven para saber un poco qué es lo que ha ocurrido. El parque ha tenido un núcleo desde donde la población se fue recuperando, sirvió de criadero y ha permitido la recuperación de la población en las zonas de alrededor. En su conjunto, desde el año 98, ya con una metodología más asentada, mejor formación, mejor material, esto es lo que ha ocurrido, un poco también con la modelización de la curva, el impacto de la queratoconjuntivitis fuerte, y esto es para Monteperdido, antes había hablado de la visión general del Pirineo, y lo que ha pasado por el pestivirus, vemos una lenta recuperación.
No será la última, tenemos que pensar que hay epizootías diversas en Europa en este momento, como por ejemplo la sarna sarcóptica, que por el momento no ha afectado al Sarrio ni ha afectado al Pirineo, afortunadamente. En cuanto a la estructura y los parámetros demográficos hallados, lo que podemos decir es que son valores normales si los comparamos con el resto de macizos pirenaicos, al menos los que forman parte del seguimiento que llevamos a cabo. No son datos que se puedan encontrar fácilmente en la bibliografía científica, curiosamente. Seguimientos hay muchos, pero datos demográficos de estructuras y parámetros no son muy comunes. La proporción de sexos en este macizo mayoritariamente no cazado, es decir, 0,7 machos adultos por hembras, es decir, las hembras predominan. Curiosamente, este parámetro es muy similar a macizos que se cazan en un 100%. Es decir, la caza puede ser un sesgo a la hora de tener una sex ratio desviada hacia las hembras, pero también hay un sesgo debido a la propia dinámica natural de un ungulado de montaña donde las hembras son más longevas y los machos tienen una mayor mortalidad. La productividad media desde el año 98 hasta la actualidad es de un 62%. Dentro del contexto pirenaico, pues es, digamos, media, más o menos. Hay años de 70, pero siempre está por encima del 50%. Y para concluir, hacer una pequeña síntesis de todo lo que he contado hasta ahora, bueno, pensamos que existe una gran potencialidad en el análisis de estos datos, porque claro, lo que se ha hecho hasta ahora es simplemente algo muy superficial, muy determinado por la necesidad de conocer qué es lo que ocurre en un área en la que no se caza y muy mediatizado también pues, por la gestión de las áreas circundantes. Hemos de reconocer que las zonas no cinegéticas, como los parques nacionales en el Pirineo, y las zonas cinegéticas gestionadas por la Administración particularmente han sido muy importantes en la recuperación de esta subespecie. Esto es válido para todos los países europeos en circunstancias similares que pasan por etapas socioeconómicas similares a las que hemos estado nosotros aquí en el Pirineo. Y en la línea de los trabajos de síntesis que se van realizando en los últimos años, pues estamos reflexionando, bueno, ¿y el futuro en cuanto a la investigación? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que deberíamos mejorar? Esto es una reflexión que afecta al género Rupicapra en esas 10 subespecies que hemos visto antes, ¿no? En primer lugar, vamos bien con el tema de la monitorización. Ya estoy hablando no del Parque Nacional, no del Sarrio, sino género Rupicapra. Vamos bien con la monitorización, pero incluso en nuestro propio país tenemos comunidades autónomas enteras que no llevan a cabo monitorizaciones. Y hay países enteros de Europa que no llevan a cabo monitorizaciones. He puesto una sonrisita porque en líneas generales lo vamos haciendo, pero todavía queda bastante que hacer a un nivel muy básico. Y recuerdo que esto es una obligación dentro de la Directiva de Hábitats, que, por ejemplo, obliga al Estado español a informar cómo van estas poblaciones de sarrio, desde que España es parte de la Unión Europea. Los aspectos demográficos y de movimientos son poco conocidos. Las nuevas tecnologías que permiten tener miles de datos diarios de animales marcados con collares satelitales están revolucionando la visión que tenemos de lo que somos capaces de ver con los prismáticos. Tener decenas de miles de datos constantemente nos está, por ejemplo, permitiendo interpretar que hay animales territoriales, no territoriales, migradores, no migradores, algo que simplemente mirando, pues evidentemente no podemos hacer. Tenemos un fuerte agente de cambio, que es el cambio global, más allá del cambio climático, que probablemente esté influyendo en la disminución del sarrio en muchas poblaciones europeas. El hábitat del sarrio que tiene un origen en gran medida pastoral, está cambiando, está perdiendo capacidad de carga y tenemos que estar preparados a que nuestras poblaciones en muchos casos van a ir disminuyendo, ¿no? Y tenemos un contexto de simpatría pues, diferente. En el año 90, cuando estábamos trabajando con el bucardo en el Parque Nacional de Ordesa, no había corzos. Pero es que desde entonces no solamente hay muchísimos más corzos, que llegaron un poco después, sino que empieza a haber ciervos. Esto, de nuevo, es otro marco muy similar a las zonas de montaña en Europa, donde había una especie o dos de ungulados, puede haber 3, 4 o más. Y esto cambia completamente el panorama de las interacciones, de la dieta, de la demografía, ¿no? Y bueno, antes me parece que hablaba contigo, bueno, mencionábamos un poco los temas, ¿no? de
bueno, reflexionamos sobre nuestras limitaciones en cuanto a personal, material. ¿Seremos capaces de continuar? Todos los años tenemos dificultades para llevar a cabo los censos. Bueno, esto es otro mantra generalizado y seguramente habrá, por el momento no hemos encontrado la varita mágica, pero seguramente habrá métodos más bonitos, mejores, baratos. Por el momento lo que se está haciendo, que lo sepáis, en todo el mundo con los ungulados de montaña es seguir levantándose temprano por la mañana con el telescopio y los prismáticos y haciendo recorridos en parejas. Por el momento no se nos ha ocurrido nada mejor que esto. Un agradecimiento, muchos estáis aquí, a los agentes de protección de la naturaleza que durante muchos años habéis llevado a cabo y habéis permitido que haga esta charla. A vigilantes y a todas las categorías profesionales de los implicados, voluntarios, que hay muchos. Y bueno, este trabajo forma parte del seguimiento a largo plazo que lleva a cabo el Gobierno de Aragón y que lleva pues, integrada esta parte del Parque Nacional. Las fotografías son de Javier Ara, que me imagino que algunos conoceréis. Muchas gracias. Es decir, que 25 minutos, pero clavados al minuto. Pues si hay alguna pregunta en la sala, que imagino que sí, que es un tema que atrae. Buenas tardes. Hola. Primero, gracias por la charla, me parece interesante. Yo le quería hacer una pregunta respecto a si el Sarri actualmente en Ogresa se contempla la opción de que tenga algún tipo de depredador natural, aparte de la gestión cinegética que pueda realizar. Que si se contempla. Si hay alguna constancia de que haya alguna real, ¿no? Sí. No se contempla que haya depredadores naturales. Sí. Dentro de estos trabajos de síntesis, porque ya hay muchos equipos que como nosotros trabajan la elaboración de este tipo de resultados a nivel europeo, pues sí, el águila real es el depredador en este momento por excelencia, pero existen otras poblaciones donde hay otros depredadores, el lobo que es cada vez más importante en algunas, sobre todo en las poblaciones más forestales, y los chacales. Yo aviso ya de lo que puede ocurrir. El chacal dorado terminará llegando por aquí, el chacal dorado en las zonas forestales pues terminando siendo un depredador. También los osos pardos depredan, los osos pardos corren a una velocidad, pues si os toca alguna vez correr delante de un oso, corre más que nosotros. Entonces, también depredan, pero todo esto es bastante anecdótico. Es posible que en la recuperación generalizada que tenemos del lobo en Europa, un dato quiero daros así, no para producir miedo, pero así para que seamos conscientes de, después de esta avalancha de recuperación de los ungulados, los grandes carnívoros son los siguientes. A ver, en Alemania en este momento el lobo va al 35% anual. O sea, es imposible pensar en esta situación que vaya a continuar durante unos pocos años igual. Va a cambiar. Entonces, cuando tengamos una población de lobos en el Pirineo, que no la tenemos, lo que tenemos son individuos, todo esto que os he contado pues tendrá una profunda transformación. En este momento no. Seguramente ya se están produciendo predaciones de lobos sobre... Hemos visto en los conteos de Sarrio, no aquí, pero en otros lugares del Pirineo hemos visto lobo durante los conteos. Bueno, pues va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Y será, según el tipo de hábitat, de ambiente, pues será un predador que puede ser importante. En algunas zonas de la cordillera cantábrica lo es ya. ¿Alguna pregunta más? Ya, tenemos 2 minutos. No voy a ser muy duro. Pues nada, pues... Bueno, venga. Cuando se tenéis cálculos de la mortalidad anual, o sea, bueno, dentro del Parque Nacional, no posible en el conjunto de Pirineo, ¿cuál es la mortalidad que se produce en la natural? Pues no, porque para calcular la mortalidad natural tendríamos que tener unos datos de calidad que no tenemos y que pasan indefectiblemente por un marcaje masivo de animales. Lo que sí tenemos calculado, porque básicamente lo que tenemos son poblaciones sometidas a un aprovechamiento, es un poco la dinámica básica para poder soportar este aprovechamiento y que sea sostenible.
Entonces hay un dato bastante relevante en todo esto y es que los cupos de extracción son del 5%. En un contexto en el que no hay unas depredaciones masivas, pero si os acordáis un poco la parte de la estructura poblacional, tenemos un 15% de animales que son jóvenes y que tienen 1 o 2 años cumplidos. De manera que de ese 15% va a haber un pequeño porcentaje que va a ser adulto, no será más del 5 o 6%. Es un cálculo conservativo desde el momento en que lo que estamos dando es el número mínimo de animales vivos y no nos acercamos. Hemos hecho algunas estimas poblacionales, pero hemos primado un poco lo extensivo. Sí se conocen, sí se tiene una cierta idea pues, de las causas de mortalidad, pero son datos bastante dispersos y anecdóticos. Desde luego, las águilas reales algo predan, pero no hay datos cuantitativos como las hay para otras especies de mayor interés para la conservación, digamos. Estamos en una población no amenazada con 50.000 ejemplares probablemente que se ha recuperado, más o menos que funcionan, y no ha recibido más que a lo largo de todos estos años muy puntualmente esfuerzos importantes de investigación. Quizá el caso más interesante es el del Parque Nacional de los Pirineos en Francia, donde el trabajo que se realizaba era la antítesis de lo que se hacía aquí, es decir, marcajes masivos y seguimiento individualizado de animales durante periodos prolongados. Aquí el seguimiento es de 200.000 hectáreas en Aragón, por cierto, coordinado con Navarra. Por cierto, otro ejemplo para los parques nacionales, coordinado con Francia, de manera que tenemos un seguimiento coordinado interregional, ya sé que suena difícil de entender, pero existe, y un seguimiento coordinado internacional con Francia. Pero hemos primado lo extensivo. Aquí lo que hacía falta saber es cómo funcionaba la población, con pocos medios, replicables y que pudieran durar en el tiempo, pero sin grandes profundizaciones. Entonces, está todo prácticamente por hacer. Es muy excepcional en un contexto, eso soy yo, es muy difícil en un contexto europeo tener 200.000 hectáreas, 10.000 animales, que es lo que hay en Aragón, monitorizados. Lo normal es un pequeño parque natural, un pequeño parque nacional y un seguimiento más o menos intenso, que es lo que se hacía y que se ha dejado de hacer en el Parque Nacional francés. Muchas gracias, Juancho. Pues ahora vamos a pasar a las dos últimas ponencias de la tarde, que van a correr a cargo de miembros del Grupo de Espeleología de Badalona. Voy a compartir un momentín, voy a poner esto. La primera charla... Uy, espera, está bien, quítale. Espera, problemas del directo. La primera charla va a correr a cargo de Brauli. Va a tratar sobre la campaña espeleológica número 53 en el macizo de Escoaín. Hay que indicar que Brauli es el responsable de las exploraciones de los últimos 20 años en el macizo de Escoaín, además siendo el coordinador de todos los trabajos topográficos que se realizan en el mismo. En la charla que va a tratar a continuación va a hablar sobre los 40 kilómetros, que se dice pronto, de exploraciones que lleva realizando el Grupo de Espeleología de Badalona en los últimos años aquí en el Parque Nacional. Y sin más, le doy la palabra a Brauli. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Me escucháis? Paco. ¿Sí? Ok, vale, perfecto. Buenas tardes a todo el mundo. Agradecer al Parque Nacional la oportunidad de dar a conocer nuestros trabajos. En principio, llevamos 53 campañas. Nuestros trabajos de exploración espeleológica implican escaladas, permanencias, topografías, tocamos diferentes especialidades. Nuestra zona de trabajo se centra en el Valle de Escoaín, precisamente lo tenemos subdividido en tres sectores, sector A, B y C. Dentro de los dos últimos están dentro del Parque Nacional. A nivel geológico hemos empezado a trabajar en dos cavidades que están para ganar altitud, porque hemos conseguido 40 kilómetros, como decía Paco,
que ha sido un esfuerzo bastante importante si tenemos en cuenta que se hacen bajando con cuerdas a profundidades de 1800 metros, permanencias de hasta 10 días sin ver el sol, muchísimo porteo de material. Y lo que queremos trabajar ahora es no solo el recorrido, sino también intentar superar el desnivel máximo que tenemos de los años 80, que están en 1150 metros de profundidad y que tenemos la Cueva del Guión como un cañón muy bonito de presión que está a 2400 y si consiguiéramos conectarlo con el sistema sería un éxito. En este año hemos trabajado en 2 sectores dentro de nuestra zona de trabajo, en el C13 y en la zona, digamos, en la zona B, que es en el sumidero de Gurundué y en el sector de B15. Las exploraciones, la evolución de las exploraciones, he puesto aquí una gráfica por cavidad y por sistema conectado. Para nosotros son 2 cosas distintas. En el macizo tenemos aproximadamente 400 cavidades. Estamos haciendo un inventario digitalizado de todo eso porque es cierto que no hemos sabido divulgarlo y es una asignatura que tenemos pendiente y este año nos hemos puesto en serio a digitalizar todo eso y poderlo consultar. El sistema conectado quiere decir que podemos entrar y salir por cualquiera de las cavidades y actualmente topografiado tenemos 39 kilómetros, pero tenemos sectores todavía por topografiar que prevemos que pasen de los 40 kilómetros. Este fue el primer mapa del 2013 donde empezamos a unir cavidades. Las cavidades antes eran cosas independientes y empezamos a hacer un trabajo sistemático de exploración y de unión de diferentes cavidades del sistema. Esto fue ya en el 2018, me parece, ya teníamos 38 kilómetros. Nos centramos en el sector C. Hemos escalado prácticamente en estos últimos años más de 2000 metros de pozos. Hemos también innovado en sistemas de topografía con los escasos recursos que tenemos, porque todos somos, digamos, no hay ningún profesional en el tema y hemos conseguido pues trabajar con mapas de altimetría, equipos de láser que nos permiten tener una topografía mucho más cómoda y rápida. Anteriormente se utilizaban sistemas analógicos, clinos y brújulas y papel que hacían muy pesado lo que sería el tratamiento topográfico. Hemos visto el sistema tridimensional. Aquí es una imagen fija con las diferentes entradas. Prácticamente estamos remontando los ríos. Inicialmente las exploraciones de los años 80, 60, 70 iban hacia abajo, había grandes cavidades. Por desgracia para nosotros, las nuevas generaciones que ahora están empezando y yo mismo que ya estoy en medio ya para retirarme en 5 o 6 añitos, lo dejaremos para que la gente joven empiece. Hemos tenido que innovar en escalada y un poco en la tecnología topográfica. Aquí lo que sí quería, ya a nivel de datos, sí que quería hacer un inciso en la precisión de nuestras topografías. Pensar que todas las topografías que tenemos conviven datos de 53 años hasta la actualidad. Y hemos pasado por sistemas de brújula y clino distinta, a hacer anotaciones en papel con diferentes software, con diferentes sistemas de coger lo que son las visuales. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo esto nos provoca errores de bucle que vamos corrigiendo sistemáticamente a medida que vamos entrando en sectores nuevos o repasamos algún sector existente, que nos obliga, para mejorar la precisión, volver a topografiar el sector, porque en el año 2010 yo mismo hicimos un levantamiento tridimensional a partir de las topografías de papel y esto lo que hicimos fue
representar lo que teníamos en aquel momento para no tener que reproducir todas las topografías de los 30 y pico kilómetros que tuviéramos. Y eso hace que tengamos un pequeño error de bucle que vamos corrigiendo sistemáticamente. Para evitar los errores de bucle y hacer un análisis individualizado de la altimetría de la cavidad y analizar las posibles conexiones con otras cavidades que están colindantes, como para determinar en qué punto nos encontramos de superficie, porque ni la superficie es plana ni la cavidad tampoco. Entonces, muchas veces estamos remontando ríos y no sabemos exactamente a qué profundidad estamos, ¿no? A veces vemos murciélagos y decimos, hostia, ¿cómo puede estar a 800 metros? Y si vemos la altimetría, que veremos en otras cavidades, esta es bastante vertical, pues resulta que estamos a 100 y pico metros de superficie, en cambio estamos de la boca a 800 o 1000 metros, ¿no? Eso es una cosa curiosa. La montaña, digamos que baja con la cavidad, ¿no? Esto es lo que hemos explorado este año. Este año hemos explorado prácticamente 1 kilómetro y poco. Cada año se suelen hacer entre 1 kilómetro y pico de galerías nuevas. A nivel de topografía, pues evidentemente ahora tenemos herramientas más digitales, más eficientes. Y a nivel de escalada, solo este año hemos escalado bastantes pozos, ¿no? Esto es los campamentos exteriores, pedimos lógicamente permiso al Parque Nacional. Tenemos simplemente un campamento exterior que nos permite tener pues aparatos para poder cargar las baterías de los taladros y las herramientas y dispositivos electrónicos. Evidentemente todo el material que tenemos que entrar adentro tanto de nivel de topografía, de exploración, lo tenemos que portear nosotros, es quizás el trabajo más pesado que tenemos. Esto es la proyección de la cavidad que hemos explorado este año. Hemos descubierto 1 kilómetro, como os decía antes, de galerías nuevas y se nos han abierto nuevos interrogantes. En el C13 hemos descubierto el pozo más grande del sistema con 185 metros, que lo hemos escalado, un pozo de 112, un pozo de 155. Estamos encontrando grandes dimensiones hacia arriba. O sea, es una cosa que nos ha sorprendido bastante. Otra cosa curiosa es el capricho que tiene el curso activo, porque todas estas cavidades tienen curso activo. Hay ríos interiores, hay zonas fósiles, pero prácticamente estamos remontando los ríos. En esta diapositiva he querido dejar claro, nos falta algún sector por topografiar, que lo he pintado así como he podido, para identificar dónde hemos encontrado murciélagos. Yo en 21 años que llevo explorando en Escuaín nunca había visto murciélagos vivos, siempre habíamos visto, en cambio en el C13 este año hemos visto murciélagos en 3 sitios y grandes cantidades, por lo tanto nos hace pensar que son colonias pues bastante estables porque están dispersas por toda la cavidad. Estos son fotos de algunos de los pozos que hemos ido escalando. Los sistemas de escalada son sistemas de escalada artificial con taladro. Los anclajes que ponemos para tranquilidad de los oyentes son de quita y pon, o sea que no dejamos resto alguno, solo en las cabeceras las escaladas quedan limpias, por lo tanto solo veríamos la roca. Y evidentemente, como os podéis imaginar, la progresión para hacer 1 kilómetro así es lenta, nos lleva muchas horas de trabajo. Y aquí, bueno, estamos escalando diferentes pozos, todos estos son exploraciones de este año. El C13 ha sido la cavidad más importante que hemos explorado este año, el C20 fue el año pasado. Esta cavidad es una cavidad nueva que gracias al grupo de Cominges, que hay que agradecer la colaboración con el equipo francés, con el Silvestre en especial, exploraron esta cavidad hace 3 o 4 años y nos la facilitaron, la topografía, y creemos que esta cavidad es un tubo de presión muy importante y que podría conectar y por lo tanto, si tenemos un poco de suerte,
superar el desnivel máximo que tenemos ahora en 1150 y podíamos poner esta cavidad está a unos 2400, no llega, pero está cerquita. Podíamos hacer un salto muy importante a nivel espeleológico en cuanto a la importancia, digamos, del sistema. Aquí es en el único sitio que hemos tenido que desestruir. La desestrucción, como podéis ver, es pala y pico, y son sedimentos que es arena muy fina, lo que nos hace ver que aquí ha circulado muchísima agua en un inicio, que es lo que hizo la cavidad, y a posteriori, pues la filtración ha dejado digamos, solo la arena. Normalmente sueles encontrar fangos y otro tipo de sedimentos más fuertes, ¿no? El tubo de presión que tiene una media de 3-4 metros y en la última parte, después de la desobstrucción a -13, que hicimos una primera desobstrucción que ahí había arcillas y canto rodado, vemos que las dimensiones de este tubo de presión se disparan, se multiplican, la cual cosa nos está ilusionando bastante y empieza a tener una tendencia a la baja, que es lo que nosotros nos interesa. Esto es simplemente, la cavidad se encuentra prácticamente en el coñado de Añisclo, por lo tanto está a bastante altura. Hay que acceder escalando, no os lo he comentado antes, pero tenemos una cuerda fija. Esto es una superposición con el Google Earth y con un tratamiento tridimensional de la malla de altimetría. Esta es otra de las cavidades que hemos explorado este año, que es la cueva del Yuri. Agradecer a los guardas del parque, en especial al Yuri, la colaboración y su enorme trabajo. Esto es una cosa que quiero dejar clara, que nos ayudan en todo lo que pueden y bueno, yo estoy personalmente muy agradecido con ellos. Gracias a ellos nos encontramos esta cavidad, que después de 53 años todavía encontremos cosas nuevas, es bastante sorprendente. Y más sorprendente si vemos las dimensiones de esta boca, que aquí tenemos dos compañeros y se puede apreciar las dimensiones. Está justo enfrente de Fontblanca, la parte del otro lado, si conocéis un poquito, sería Fontblanca y el cañón que lleva al refugio de Gori. Esta es la topografía que hicimos en su momento. Tiene dos ramales, todavía es pequeña, pero tiene fuerte corriente de aire en uno de sus extremos, la cual cosa sabemos que después de desestruir nos quedó pendiente porque la encontramos, nos falta volver y acabar la exploración. Esperemos que nos dé alguna alegría. Aquí es lo mismo, hemos proyectado. La herramienta del Google Earth es una herramienta muy eficiente para localizar y posicionar correctamente las bocas y saber si nuestro trabajo topográfico es o no de calidad, porque al ubicar las cavidades vemos si hay desplazamiento en las UTM, en las coordenadas. Aquí pues un poco el posicionamiento de la cueva del Guión con la cueva Yuri y con el sistema. Solo he querido proyectar el C13, que es la que está más cerca. Esta es la cueva del meandro del Francés, que los compañeros que lo exploraron es el Francés y el Eneco y la Monse, que son la primera visita que hicimos a la cavidad. Después ya pasamos al C20. El C20 es el eje de que ha dado, digamos, la explosión en cuanto a las exploraciones, la importancia. Empezamos explorando el C20, que es la misma cavidad, aquí con la malla de altimetría, tenía unos 4 kilómetros y ahora tiene 12. Aquí hemos hecho un trabajo, está en medio del sistema y une el C9 por varios sitios, el C20, el C13 y esto evidentemente con el B1, B15. Esto ha sido, digamos, el eje de... Aquí lo importante de los trabajos topográficos, que ahora podemos analizar la altimetría y podemos ver, por ejemplo, el meandro de los Cuatro Fantásticos está prácticamente en superficie y lo tenemos ubicado con coordenadas y quizás esté a 15 metros.
ponle 20 por 25 como mucho si contemplamos los errores de bucle, ¿no? A ver, se me ha quedado atascado, perdonad, no sé, no me avanza la diapositiva, no sé qué ha pasado. Tengo un pequeño problema técnico. Ay, perdón. Vale, ahora, perdonad. Después otra cavidad que también está conectada es el C9. La he proyectado en el Google Earth. Las proyecto individualmente y aquí sí que se aprecia claramente lo que os he comentado antes. La malla de altimetría, lo que es la superficie, desciende y la cavidad desciende en paralelo con la superficie. O sea, en realidad esta cavidad tiene menos 800 desde la boca y aquí se aprecia claramente que a superficie pues se pueden medir con herramientas con el AutoCAD, se pueden proyectar todo esto y medirlo con exactitud, pero yo calculo que habrá unos 200 metros como mucho. Esto es curioso porque a veces encontramos vida, encontramos pues insectos y cosas abajo, que aquí nuestro compañero Francesc Alfambra, que es especialista en la materia, ya os explicará con más detalle. Y aquí pues la joya de la corona históricamente, que es el B1B15 y todas las galerías de la Esperanza, el Meandrico y demás, que también lo hemos analizado. Y aquí tenemos pues lo que es la proyección de las dos bocas, bueno, de las tres bocas que hay. Y aquí hay que decir que este año hemos empezado a trabajar en la galería, bueno, en el B7 que está reequipado y el año que viene pues nos centraremos en las exploraciones de la galería de los mosquitos que pensamos que puede conectar con el sumidero de Grundue, que es una cavidad muy bonita de visitar, es una de las bocas más espectaculares que tenemos en el macizo y que animo a todos los guardas y a los oyentes a que visiten, aunque sea por fuera, porque vale la pena, se mete todo el río dentro, todo el río Llaga y sale en el B1. Esto es un espectáculo. Esta es una topografía, digamos, que teníamos, no sé si era de los años 80 o por ahí. Estamos retopografiando todo el mapa de todas las conexiones de todo el sistema. Es un trabajo lento, pero esperemos que esto vea la luz pues para el año que viene. Estos a los compañeros que hicieron la equipación de estos sectores. Esto es la surgencia ya saliendo de las exploraciones de uno de los equipos. A nivel de topografía hemos pasado a tener todo el sistema topográfico actual es digital. Desde la toma de datos, los aparatos, los distanciómetros se conectan vía Bluetooth a una tablet robusta y sobre esto dibujamos a nivel de planta y alzado con los detalles de la simbología y el mismo programa que digamos que lo que hacemos es pintar con el láser, no tenemos los láser de nubes de puntos que sería lo ideal para estos casos por tema de presupuesto, pero con esto conseguimos generar un modelo tridimensional y analizarlo dentro de la propia cavidad. Y esto era impensable hace ya unos pocos años, porque de hecho tenemos esta tecnología hace 3 o 4 años. Y evidentemente, pues esto después se puede tratar a nivel de ordenador y hacerlo, digamos, más bonito. Pero salimos con la topografía hecha. Esto es más o menos lo mismo, un tratamiento de ordenador. Sistemas de escalada que utilizamos han cambiado también muchísimo. Ahora tenemos lo que se llaman pulses que nos permiten subir muy rápido y no dejar ningún tipo de hierro ni digamos en la zona de progresión. Hemos innovado también quitando las cintas para evitar peso básicamente y hacemos un nudo alondra. Esto es un tema técnico solo para los escaladores, pero nos ha agilizado sistemas nuevos con las baterías que tenemos hoy día, nos dan mucha autonomía. Y ahora pues yo diría que con esto es mi presentación, ahora solo simplemente vamos a pasar
un agradecimiento a toda la gente que ha colaborado con nosotros. Vamos a pasar los diferentes equipos y las diferentes cavidades que hemos estado trabajando. Está claro que lo más importante de todas estas exploraciones es el equipo humano. Todos los trabajos se hacen de manera desinteresada. Los recursos son recursos propios. Sí que es verdad que la Federación nos aporta alguna cosa, pero si vemos el gasto global, todo esto lo estamos haciendo gracias a la colaboración de otras entidades y de los propios socios. Quería hacer un poco de historia del Parque Nacional y la espeleología, porque la espeleología es una cosa que se está desarrollando en el Parque Nacional desde 1903, según las constancias que tenemos nosotros. No sé si hay alguna cita anterior. Y evidentemente aquí he puesto las principales, digamos, exploraciones o acontecimientos históricos nuestros, ¿no? También agradecer a muchísimos grupos, y esto es de justicia decirlo, no somos el grupo de Badalona, pero hemos colaborado y seguimos colaborando con todas las entidades que estén interesadas en trabajar con nosotros. Y aquí quería recordar a todas las entidades que en algún momento han puesto su granito de arena para que las exploraciones, pues los 40 kilómetros tengan el resultado que han tenido. Y muchas gracias por vuestra atención. Esto, bueno, ya está. Es lo que hay. Gracias, Brauli, por la Ya. charla. Uy, espera un momentito. Brauli, muchas gracias por la charla. Si dejas de Ok. compartir pantalla, podrás ver las personas que tenemos en la sala, aunque sea en oscuro. Y Que sepas cómo, que hay unas 33 personas ahora mismo en la es que sala, más 22 online, por eso que 50 personas. Ya que estáis en casa, pues que veáis un poquito la gente que os ha estado escuchando, ¿no? vale, Ahora voy a dar... ¿cómo? Un momentín, Brauli, espera. A ver, habla, Brauli. Sí, que quería desactivar la pantalla, pero no sé cómo hacerlo. Pues como le he hecho a otro compañero ponente, le expulsaré de la sala. Pues a mí me vuelven a ver, que no sé cómo hacerlo. Primero a ver si hay alguna pregunta en la sala o bien online. Ah, vale, ok. A ver si alguien online dice algo. En la sala, pues, la charla ha sido muy didáctica, muy esclarecedora del trabajo que realizáis y decir 53 años es decirlo muy pronto, ¿no? Para una charla de 25 minutos. Pues nada, pues agradeceros la oportunidad de conocer vuestro trabajo y nos vemos pronto, Paco. Perfecto. Pues nada, hasta Un luego. saludo. Te expulso, pero puedes volver a meterte, si quieres. Vale, sí, que escucharé a francés. Ok, gracias. Perfecto, pues vamos a ir con la última ponencia. Francés, te voy a dar para que vayas, solicitud enviada para el audio, y ya sí que sí puedes ir compartiendo pantalla mientras te presento. La última ponencia de esta jornada, que es la 11ª ponencia, trata sobre inventario de fauna hipogea del macizo de Escuaín, de la fauna cavernícola. La charla la va a dar Francesc Alfambra, que es el presidente del Grupo de Espeleología de Badalona. Es licenciado en Ciencias Biológicas, pero sobre todo, y desde su primer campamento como espeleólogo en Escuaín en 1971, ojo al año, es un enamorado del Pirineo aragonés, del Sobrarbe, del Parque Nacional, del macizo de Escuaín, pero sobre todo, como él dice, de la gente que vive en este maravilloso territorio. Y sin más, pues le cedo la palabra a Francesc. Vamos a ver si... Hola, buenas tardes. Espera un momentín, a ver. ¿Lo has puesto ya? Sí. Hola, Sí, se te escucha. ¿puedo compartir la pantalla? Sí.
Ha habido un momento en que se veía la presentación. Sí, ¿no se ve ahora? No. Si quieres, vete a compartir otra vez. Bueno, ¿tienes la presentación abierta? Sí. Pues dale directamente a la presentación. En la pantalla de tu ordenador. No. Si quieres, deja de compartir nuevamente. Vete arriba del todo y deja de compartir. Sí, sí. No. Aparece aquí ahora que no coge. ¿El PowerPoint dónde lo tienes? Sí, sí, lo tengo en pantalla. Ese, dale ahí. ¿Lo ves? Sí, y ahora dale a presentación o F5. Ah, vale, no, es que no sé por qué no salía. Vale, Perfecto. ¿lo veis ahora? Sí, todo tuyo. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Paco, y al Parque Nacional por habernos convidado a estas jornadas, porque nos hace mucha ilusión poder compartir los trabajos que vamos realizando año tras año en el macizo de Escuain. Yo lo quería dedicar esta charla a un compañero que fue pionero en las exploraciones subterráneas y en los muestreos de fauna cavernícola. Él fue el que descubrió los dos coleópteros endémicos del macizo de Escuain, que luego hablaremos un poquito al detalle de todos ellos. También le quiero dedicar a Ignacio Rivera, que es el compañero de la derecha, que era doctor en biología y fue el que coordinó los trabajos del año 2012, donde obtuvimos permiso por parte del parque, con un resultado brillante, porque él coordinó una serie de bioespeleólogos, entomólogos profesionales, algunos de ellos, que coordinadamente con la campaña de Escuain 2012 del Grupo de Espeleología de Badalona obtuvimos un brillante resultado, que es el que ahora os voy a exponer. También la colaboración de varios compañeros de la Asociación Catalana de Bioespeleología, que fue imprescindible para llevar a cabo este estudio. Quiero destacar a Arnaud Haille, compañero francés, bioespeleólogo, a Jordi Comas, a varios compañeros. Aquí está. No sé si veis el ratón. No sé si veis el ratón. Sí, se ve perfectamente. Ah, vale. El segundo por la derecha es Ignacio Rivera, que fue el que coordinó todos estos trabajos. Luego también a Olaguer Escolà, que era el responsable del laboratorio de bioespeleología, que me facilitó todas las fichas de las capturas en Escuain habidas desde el año 70, con lo cual pude hacer un pequeño trabajo, un pequeño estudio del goteo que ha habido a lo largo de todos estos años. El trabajo de Javier Fresneda en el estudio de los nuevos ejemplares y las fotografías de Luis Orú y Charles Bordeaux, que también estuvieron en Escuain. Bien, es una obviedad, pero vale, el macizo de Escuain está claro. Aquí no creo que nadie lo tenga en duda. Es un tesoro natural en todos los sentidos, pero también en el bioespeleológico. Como sabéis, en la Cumbre de la Tierra del año 92, uno de los acuerdos fue sobre la biodiversidad, ¿no? En el que se decía textualmente que una de las riquezas de las naciones es su biodiversidad. Pues bien, si la península ibérica concentra el 80% de la biodiversidad de toda Europa, el Pirineo aragonés, el Pirineo en general, pero sobre todo el Pirineo axial, es una de las regiones del mundo con una mayor biodiversidad
en cuanto a la fauna cavernícola, especialmente los coleópteros. Todo y que hay ya hace más de un siglo que se están estudiando, está todavía muy lejos de completar los estudios en cuanto a la fauna cavernícola debido a las dificultades que este medio nos ofrece. El siglo XIX consideraban las ciencias clásicas que el mundo subterráneo estaba desprovisto de toda vida orgánica, lo cual tanto George Rakovicha, un entomólogo rumano, y René Janel, francés, demostraron rápidamente que esto no era verdad. Concretamente, ellos realizaron en 1905 la primera expedición bioespeleológica, justo al macizo del Monte Perdido. Estuvieron en Fanlo y ya muestrearon algunas cavidades encontrando alguna fauna. Pero también estuvieron en la cueva del Paso de las Devotas, de la Afortunada, y también capturaron fauna cavernícola allá. Ellos dos fueron los que fundaron esta nueva ciencia, ahora ya con más de un siglo, llamada bioespeleológica. También Lucien Briet visitó el año 1903 el pueblo de Escuaín, se paseó por el Gurrundué y por las gargantas de Escuaín, quedó maravillado por la belleza de aquellos paisajes y sobrecogido por las gargantas, y publicó este libro llamado La Crevasse de Escuaín, expresando su admiración sobre estas tierras, sobre este macizo, ¿no? En el año 60 también los compañeros del Speleoclub Alpin Languedocien de Montpellier estuvieron en Escuaín de paso porque estaban haciendo campaña en el Marboré, en el macizo del Monte Perdido, pero no encontrarían suficiente interés cuando se volvieron al Marboré y no volvieron nunca más al macizo de Escuaín. No fue hasta 1968 que varios miembros del grupo de espeleología de Badalona hicieron una primera incursión y ya vieron la potencialidad desde el punto de vista espeleológico tan enorme que tenía el macizo. 2 años después, en 1970, ya se hizo el primer campamento sistemático en la zona de la Pleta de Flexins, justo donde después se encontraría el Forat do Grallar, que nosotros conocemos también como C13. A partir del año 70 hasta la fecha no hemos fallado ni un solo verano en las campañas espeleológicas del macizo de Escuaín. Hace 3 años, coincidiendo con el centenario del parque, nosotros también celebramos de forma más modesta, pero celebramos nuestro 50enario en las exploraciones en el macizo de Escuaín. A tal efecto, tanto en el encuentro de Espeleopirineos hicimos un pequeño audiovisual explicando estos 50 años de exploraciones en el macizo, en donde expusimos las metas, los logros que hemos obtenido a lo largo de estos años. Bien, todo lo que voy a explicar ya está publicado, o sea, no me invento nada. La primera publicación fue en el 2000, perdón, en el 2015, en donde Arnaud Faille y Jordi Comas, uno estudió con técnicas moleculares y Jordi Comas con técnicas de análisis morfológico, un nuevo ejemplar macho de Aphenos mensioni que se encontró en 2012 en el Forat da Bufona, también conocido como C20, que hacía muchos años que buscábamos. También se publicaron un año después, en el 2015, estas nuevas capturas del 2012, un estudio faunístico y biogeográfico extenso por parte de fundamentalmente Javier Fresneda, pero en el que colaboramos 3 o 4 más en ese trabajo, y apuntes un último trabajo publicado también en la revista Exploracions del año 2015,
que sería el título de la conferencia o de la charla que voy a daros, que es, como es tan largo, apuntes históricos y biogeográficos, apenas menciones y todo lo demás, era tan largo el título que preferí dejarlo un poco en el que aparece, ¿no?, en la portada, que es inventario faunístico del macizo de Escuaín, pero bueno, no llega a tanto, son simples apuntes biogeográficos históricos en los que hago un poquito difusión de estos logros y de estos hallazgos que tuvimos en el 2012. Bien, para entrar un poco en materia hay que ver que la fauna cavernícola tiene una serie de adaptaciones morfológicas, las fundamentales, sobre todo en la clase de los coleópteros. Pierden la despigmentación en general, aunque aquí parece que tenga color caramelo, es el color de la quitina, que tiene estas tonalidades de color miel, color caramelo, pero está completamente despigmentado. Han perdido los ojos, por lo tanto son organismos anoftalmos, no necesitan los ojos, no hay luz en el medio subterráneo, pues ahorran energía desprendiéndose de ese órgano. No obstante, desarrollan otros muchos órganos que les facilitan la vida en el mundo subterráneo, en la oscuridad, en la humedad. Bueno, tienen toda clase de receptores, como por ejemplo los quimioceptores, que curiosamente con los que captan las feromonas intraespecíficas, se sitúan en las antenas. O sea, los quimioreceptores los tienen justo en la punta de las antenas. No sé si podré volver atrás, pero bueno, haciendo un resumen, también han perdido las alas, son insectos los coleópteros que han perdido secundariamente las alas, aunque los coleópteros mantienen los élitros, que son una capa de quitina, un exoesqueleto que las protege. Luego tiene adaptaciones fisiológicas también, bueno, tienen muchísima menos fecundidad, tienen un ciclo biológico, son más longevos, tienen un ciclo biológico menos intenso que sus congéneres de exterior. Bien, en Escuén hemos visto todo este árbol zoológico, pero no se han podido estudiar la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, aunque los hemos visto, como no los han podido estudiar, nos vamos a centrar en los tres grandes grupos taxonómicos que sí tenemos un poco de conocimiento. El principal es el de los insectos, sobre todo los coleópteros, que a pesar de los 4 especies que conocemos, que están bien estudiados, ya he dicho antes que dista mucho de tener un conocimiento completo de la fauna cavernícola. Luego tenemos un anfípodo y 2 colémbolos, pero ni el anfípodo ni los colémbolos están acabados de determinar por diferentes motivos que luego comentaré. Entre los coleópteros hay 2 grandes grupos que están representados en Escuaín. El principal es el de los Leptodirini, pero de las 224 especies y subespecies que se encuentran en el Pirineo, la mayoría es un linaje único porque no se encuentra absolutamente ninguna relación con la fauna de coleópteros exteriores. Se supone que entraron pues hace unos 8 millones de años, se fueron diversificando en el medio subterráneo profundo de todo el Pirineo, en este caso los Leptodirini. Bien, de estos Leptodirinis tenemos 2 especies bien representadas en el macizo de Escuaín. Uno es el Trapezodirus altimontanus de Bellés, que se localizó en el Furat dos Planos de Revilla, también conocido sistemáticamente como B15 de la zona B, que lo encontró Arnaud Faille en la visita que hizo en el 2012.
bajando, personalmente los acompañé al B15. Se encontró también en el sumidero del Gurrundué y en el B26, que es otra cavidad. Curiosamente, las tres cavidades son de la zona B, la zona intermedia del macizo de Escuaín. Es endémica esta especie del Parque Nacional de Ordesa y se distribuye solamente en 5 cavidades entre el Cinca y el Yagra, 3 de ellas en el macizo de Escuaín. Esta es la entrada que hizo Arnaud Faye al B15, en donde localizó el Trapezoiderius altimontanus. Y la segunda especie bien representada también en el macizo es el Trapezoiderius bolivari, que localizó por primera vez Escalera en el año 1899 en la Gruta de la Peña en Fanlo. Luego también en 1905 en el Paso de las Devotas lo capturaron también René Janel y Georges Rakovicha. Este tiene una distribución mucho mayor, no solamente está confinada al Parque Nacional, sino que va desde el río Ara hasta la margen izquierda del Ésera y desde el sector norte, la parte septentrional de la Sierra de Guara hasta el Parque Nacional. Estas son las capturas que a lo largo de todos estos años se fueron localizando en el macizo de Escuaín. Aparte del Paso de las Devotas de 1905, se fue localizando en otras 8 cavidades más del macizo de Escuaín. Varias de ellas en la zona A, que ya está fuera del parque, y la mayoría en la zona B del macizo de Escuaín también. También en el año 2012, que teníamos permiso para hacer muestreos de fauna cavernícola, en una visita a los viveros de Campillón, que es las fuentes de Escuaín, ya cuando estábamos aburridos y ya marchábamos, que no hubo manera de localizar ninguno, casi en el umbral de la boca principal, la boca superior de la surgencia de Escuaín, encontramos uno paseándose ricamente por encima de una gran piedra y casi a la altura de la cara, y pudimos salvar un poquito el honor de haber hecho alguna captura. Bien, el otro gran grupo de coleópteros es los trequinos. De esta familia se conocen 3 géneros, pero solamente 2 están presentes en el Parque Nacional. Son los Aphenops, con 42 especies, y los Hydraphenops, con 18 especies. De las 4 especies que se encuentran en el Parque Nacional, 2 son endémicas del macizo de Escuaín. Estas también fueron una aventura colonizadora del medio subterráneo profundo del Mioceno, en el que, según los especialistas, dado que no se conoce ningún linaje emparentado en la fauna de coleópteros epigeos, se supone que la diversificación bajo tierra fue una única especie a través de su colonización, que se fue especializando y dando lugar a las diferentes especies. Bien, el Aphenos mensioni, que es el primer ejemplar que encontró el compañero Mensioni en la Forat da Bufona, el C20, lo localizó en agosto de 1976. 10 años después, aproximadamente, en el Forat do Torrente da Pallón, en el C9, que en su día fue la cavidad más profunda del Estado español, también en el año 74, 73, 74, lo encontró otro compañero, Diego Ferrer, en el Forat do Grallar, en el C13, en el año 86 lo localizó José Manuel Victoria,
En el Furatos Planos de Revilla, el B15, en el año 86 lo encontró Oleg Escolà, era el responsable del laboratorio de bioespeleología del Museo de Zoología de Barcelona, que lo convidamos a venir aquel año, y el año 91 en el Campamento Nacional de Espeleología de Escuaín también yo personalmente pude localizar un ejemplar. Josep Mención localizó este nuevo ejemplar para la ciencia que estudió Ángel Lagar y que obviamente en deferencia a él se lo dedicó, ¿no? Le puso Aphenops Menzioni por ser el recolector en la cavidad Furat de Bufona el año 76. Esto es Diego Ferrer, que lo localizó en el C9, saliendo del B15. Por aquella época, esta es del año 79, esta fotografía. José Manuel Victoria, este de cuadros negros y rojos, lo localizó en el Furat de Dograyar en el año 86. Como veis, es un goteo minimalista, mínimo, que es como un gran fenómeno estocástico, un fenómeno aleatorio de que a grandes profundidades podamos encontrar esta fauna tan minúscula y en unas condiciones tan extremas. Por ejemplo, la última que se encontró en el año 91, antes del macho del 2012, fue en la galería asfaltada a menos 750 metros, que es un campamento, el tercer campamento del B15, justo en el sitio de la colchoneta, en un rincón bien al abrigo del viento y protegido del agua, pues encontré unos restos. No era un individuo vivo, pero conociendo los élitros y la forma morfológica se sabía que era una Aphenos menzioni. Este fue el último ejemplar que se encontró antes de la campaña del 2012. Esto es poco más allá del campamento del 750, un poco justo al retomar el río activo. Bien, el ejemplar holotipo de Aphenos menzioni estaba en depósito en la colección particular de Ángel Lagar. Hoy está en la de Javier Fresneda. Durante muchísimos años, más de 40, ha sido el único ejemplar que se tenía constancia del Aphenos menzioni. Y bien, la segunda especie endémica del macizo de Escuaín es Hydraphenos alfambrae, también estudiado por Lagar el año 79, y este es hembra, igual que el menzioni, del que todavía no se conoce absolutamente ningún otro ejemplar. Solamente se conoce el holotipo encontrado en el año 78. Se estudió el año 79, pero se localizó el año 78 también en el B15, en el Furat Dos Planos de Revilla. Aquel mismo año se publicó en la revista Excursionisme y en la revista Cavernas del Grupo de Espeleología de Badalona y en la revista Exploracions del Espeleoclub de Gracia. Este aún es más pequeño que el Aphenos menzioni, que Aphenos menzioni tiene 7, algo milímetros y el Hydraphenops tiene 5,3. Tengo que decir aquí que se llame alfambrae es una cortesía del compañero Mención. Yo estaba aquel año haciendo la mili, no tengo nada que ver con esta captura, ni siquiera estuve en Escuaín, no pude hacer mi campaña, aunque estaba informado por carta de mis compañeros. Hice la mili en Jaca, no estaba muy lejos, pero no pude escaparme a la campaña aquella. Entonces, él, tal como lo publicó Ángel Lagar, me lo dedicó porque yo a su vez había localizado el B15, el año 73. También pertenecía a la colección de Ángel Lagar, pero murió Ángel Lagar, entonces le cedió toda
todo a su fondo a Javier Fresneda, que es otro entomólogo eminente que se dedica a los estudios de fauna cavernícola. Este es Josep Mención saliendo del B15, donde localizó el Hydraphenos alfambrae el año 78. Bien, y pasaron más de 40 años hasta que en la campaña del 2010 del Brawley, que antes habéis escuchado atentamente, Xavi Soler, Ángel Villaret y Pep Mula, en el equipo de punta del GEP, después de 2 años de escalar una cadena de pozos impresionantes en la zona del Metropolitano, en la galería del Metropolitano, descubrieron el meandro Melix y al final del meandro Melix encontraron un sifón. En ese sifón se procedieron a excavar un canal para intentar vaciarlo, para intentar facilitar el paso del sifón, pero removiendo piedras pudiéramos observar este ejemplar que el compañero Xavi Soler pudo fotografiar en vivo y en directo. O sea, fue un caso extraordinario de que no solamente vieron esto, vieron algún otro más, pero fue gracias a la iniciativa de intentar abrir aquella zanja para poder vaciar el sifón. El sifón no se vació, imposible, pero localizaron visualmente estos ejemplares. Aquí una fotografía del sifón y viendo el canal que excavamos para vaciarlo. Y gracias a excavarlo, pues se pudo localizar esta nueva ejemplar de Aphenox mensioni. Pero lo más sorprendente es que la captura no fue solo de un ejemplar, sino que capturamos 2 años después. Fuimos expresamente preparados, bueno, durante el año anterior, gracias al proyecto de Ignacio Rivera, que era responsable del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC de Barcelona. Pudimos ir pertrechados con los aparatos que tenemos para poder capturar aquesta fauna. En este caso, el año 2012, pudimos capturar 4 hembras y 2 machos. Los machos que se resistían desde hace 40 años ya se pudieron estudiar y determinar específicamente. Este es el ejemplar que pude fotografiar in situ també el año 2012, que es también un Aphenox mensioni. Bien, como teníamos permiso aquel año, varios compañeros se ofrecieron a hacer los muestreos de la fauna cavernícola y fuimos por la cavidad buscando, pero no tuvimos absolutamente ningún resultado hasta que no llegamos al sifón descubierto 2 años antes. Se ofrecieron para colaborar en esta campaña de muestreo Xavi Fuertes, Ángel Villaret, Malen Bergadá y yo mismo, que fuimos quien localizamos y capturamos estos nuevos ejemplares en el sifón de la galería Melix, el meandro Melix del C20. Bien, aquí hay un alzado del punto exacto donde se localizó este grupo de Aphenox mensioni, pero que, aunque aquí parezca que esto es una gran cavidad, que lo es, este alzado, en realidad es una pequeña playa lejana del cosmos del sistema Badalona de Escuaín, porque si os fijáis, este redondo de aquí es aquel punto que hemos señalado antes donde encontramos los nuevos Aphenox mensioni. El resto es una grandísima cavidad, como ha explicado Brawley, perfectamente de ya 40 kilómetros. Aquí hay solo representados un poquito como la mitad, una sección de la cavidad, porque la otra mitad, que es el B15, meandrico de Gurrundué, C9,
sumidero de Burrundué, y B1 sería la otra 50% de la cavidad. Pues bien, para llegar aquí a este punto, también como ha explicado Bradley, hace falta más de un día y hacer un campamento por medio. O sea que no es fácil encontrar fauna y menos ir a buscarla expresamente a un sitio tan lejano de los puntos de acceso como es este. Bien, tanto Jordi Comas como Arnaud Faye pudieron estudiar Jordi Comas con técnicas de comparación morfológica. El macho, este es el macho de Aphenos mensioni, con el que se pudo completar el estudio de la especie, y este es el edeago, el órgano copulador del macho, con el que también Jordi Comas, con técnicas de comparación morfológica, pudo acabar de determinar la especie. No obstante, también se hizo estudio genético a través de técnicas moleculares por parte de Arnaud Faye, que es el compañero que estudió la parte genética de este nuevo, del macho de la Aphenos mensioni, que se encontró en el sifón del C20, el año 2012. Bien, en el año 91 pasamos a crustáceos. Pudimos localizar un decápodo de la familia Nifargus, una familia europea que en la península ibérica está representada por el género Aplogynglimus. Este Aplogynglimus lo encontramos en el meandrico de Burrundué a unos 400 metros de profundidad del año 91 en el Campamento Nacional de Espeleología que organizamos aquel año, pero el deterioro de algunas piezas del ejemplar que pude extraer de la exploración de esta cavidad, es una cavidad de 800 metros que salimos por las fuentes de Swain. Este ejemplar, al no llegar completo, el especialista que lo estudió no pudo completar determinar específicamente de qué se trataba. No obstante, tiene aspectos muy interesantes desde el punto de vista faunístico y biogeográfico, porque ¿qué hace un crustáceo? Obviamente de origen marino, a 2000 metros de altura en una cavidad en el Pirineo axial, a 3-4 grados de temperatura y bien, en unas aguas prácticamente transparentes, acabadas de surgir de los neveros de las partes altas del macizo, o sea, con unos nutrientes mínimos. Pues bien, él consideró, por el resto de piezas que se dedican, con las que se determina específicamente el ejemplar, que era muy parecido al Aplogynglimus braggai, que es un ejemplar, el primer Aplogynglimus ibérico que se encontró al norte de Portugal y en el que posteriormente muchos trabajos de un especialista holandés hizo muchas localizaciones por el Levante español y sobre todo por el sur del Pirineo. Solamente convive con el Nifargus en Berga y en algún punto del País Vasco. Se supone que el Nifargus es el representante de la familia Nifargus europeo en la península ibérica. Hay más de 100 estaciones en las que, por cierto, la mayoría son de extracciones de ramblas, de torrentes y ríos de la costa levantina, algunas en Portugal y del sur del Pirineo. Sin embargo, el nuestro está en una gran cavidad, a una altura superior a los 1500 metros y en unas condiciones completamente extremas que
también sugiere una aventura evolutiva y colonizadora extraordinaria. Bien, estos fueron los participantes que estuvimos en el Campamento Nacional de Espeleología el año 91, en el que se produjo esta captura. Bien, y ahora ya solo dos insectos que son colémbolos, que tienen todo el interés del mundo en dos cavidades de Squame, la C46 y la 104, pero que por otros motivos que desconozco, nosotros hicimos el estudio, bueno, lo miramos, estudiamos su morfología, hicimos el dibujo, hicimos alguna aproximación taxonómica, pero el doctor Olague Escolá nos sugirió de enviarlo a la Universidad de Coimbra, a Portugal, para su mejor estudio taxonómico, porque allí había una especialista. Bueno, como podéis ver, ambos colémbolos difieren en la furca. El colémbolo de las 46 no tiene furca y este de la C104, sí. Esto es un órgano que les permite salir huyendo, tanto si están en el agua como si están en superficie, con golpes de furca, corren en zigzag y escapan de los depredadores. Bien, el estudio específico no nos ha llegado nunca, pero nosotros pudimos llegar en un caso hasta el género, pero en ambos nos fue imposible determinar la especie. Es muy probable que sean dos nuevas especies, lo cual el día que esto sea posible, saberlo, pues duplicará la biodiversidad del Parque Nacional en el sector de Squame, porque está claro que sean una fauna casi invisible no deja de aumentar la riqueza de la faunística del Parque Nacional. Bien, en su día hicimos un esquema comparativo de élitros, porque uno de los élitros que encontramos en el campamento del 91, cónico, no se ajusta para nada ni a Hydraphenops alfambrae, que es piriforme, ni al elíptico de Aphenos mensioni. Lo suponemos, desde entonces suponemos que se trata de una nueva especie, pero claro, está por ver. Si el macho de alfambrae no ha aparecido en más de 40 años, este no ha aparecido ni la hembra, que parece que es el género más fácil de encontrar, o el que nos ha ocurrido con alfambrae y con mensioni. Recientemente, este verano, el compañero Joan Pellicer, en la zona A de Squame, fuera del Parque Nacional, ha encontrado una Phenops. Parece ser que es una nueva especie, pero comentándole la forma de los élitros, parece ser que no se parecen nada a los élitros cónicos que encontramos en el B15 a menos 750 metros de profundidad. O sea que es posible que si el nuevo Aphenops de la zona A no tiene nada que ver con de los élitros del campamento 750 del B15, pues de dos nuevas especies de coleópteros pasemos a 4. Bien, y ya para acabar, pues como es obligatorio, agradecer las colaboraciones de tantísimas entidades, organismos, grupos de espeleología y personas. Yo en mi caso, hablando del 2012, querría agradecer especialmente la colaboración de Feliciano Sesé, que nos facilitó el acceso al B15 para los compañeros bioespeleólogos franceses que fueron al B15, bueno, y un catalán también, Javier Fresneda, Arnaud y Charles Bordeaux,
pude acompañarlos por las pistas de Tella hasta el final de la pista y llevarlos hasta el B15, aprovechando las facilidades que nos dio el señor Feliciano Sese. Entonces era responsable. Y asimismo, un agradecimiento a los guardas, a la guardería del parque, que siempre han sido, como ha dicho Brauli, no es una cuestión personal, que también, sino de grupo, que todos los 53 años ha sido una maravilla contar con ellos para poder acceder a las partes altas del macizo. Y ya para acabar, pues a los compañeros bioespeleólogos, entomólogos que pudieron participar en este trabajo de recogida de material entomológico, de estudio biológico, tanto molecular como morfológico, y las fotografías de todos ellos: Jordi Comas, Ignacio Rivera, Arnaud Faille, Fresneda, Lluís Orú, Agustí Meseguer, Joan Pellicer, Oleguer Escolà y Charles Bordeaux. Bien, nuestra pasión en la exploración subterránea no se limita al aspecto deportivo, ya lo ha dejado claro, muy claro Brauli, que uno de los objetivos es el conocimiento de las redes subterráneas y el levantamiento de las topografías y las planimetrías de las cavidades, pero también el estudio de la fauna cavernícola nos apasiona tanto, como mínimo, igual que la exploración subterránea. Y nada más, estoy convencido que continuará la aventura esta de la exploración subterránea y el muestreo de fauna cavernícola. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Francesc. Bueno, un momento. Muchas gracias, Francesc y Brauli, por esta charla. No sé si habrá alguna pregunta en la sala. Yo creo que ya está, como hay gente que irse 1 hora y media en coche, pues ya están casi recogiendo. Simplemente deciros que, por ejemplo, en el chat están diciendo que, bueno, que enhorabuena por vuestros trabajos e investigaciones, que además es un trabajo durísimo, los resultados que estáis obteniendo son realmente importantes para la investigación. Y después también destacar el comentario de Jesús Herrada, de los Autónomos Parques Nacionales, que nos felicita a todos, tanto a ponentes, asistentes, organizadores, por estas jornadas, y la importancia que tienen los parques nacionales, que siguen constituyendo un laboratorio vivo donde investigar y aumentar el conocimiento. Entonces, simplemente por daros unos datos ya para finalizar, en estas sesiones de tarde ha habido una media entre 51 y 57 personas escuchándonos, tanto de manera presencial como online, o sea que bastante bien. Esta mañana ha sido un poquito más elevado, entre 60 y 70 personas, o sea que estamos muy contentos con la aceptación de estas jornadas. Y sin más, yo creo que podemos dar por finalizadas la 7ª jornada y todos nos desean que repitamos el año que viene. Mi corazón no sé si lo soportará tanta tensión de organización online y presencial. Y sin más, pues nos despedimos a todos. Un aplauso. Felicidades. Bueno, un momentín, que la jefa también quiere hablar. Bueno, yo solamente os quería dar la enhorabuena a todos los ponentes, porque el nivel de las presentaciones yo creo que año a año pues va subiendo y bueno, es de agradecer, ¿no? Siempre digo que la parte de investigación y de seguimiento es la parte más amable en lo que es la gestión del Parque Nacional y queda reflejado en, bueno, pues el buen ambiente, el entusiasmo que ponéis y que transmitís, y que yo, bueno, pues os agradezco, la verdad. Y que ya sabéis dónde estamos, hay que seguir en contacto, seguir trabajando y pues al año que viene más, con Paco de organizador y de anterior, que lo hace perfecto, así que nada, damos por finalizada la jornada. Ahora sí. Hasta luego. Adeu.